solos, hay que luchar, el poder está en enfrentar. Diferentes formas de pensar. La batalla nunca va a acabar. Unidos o solos, hay que luchar. El poder está en enfrentar. Sueños de metal. ¿Cómo va la banda? Gracias Pumito por acompañarme en este momento triste. Que lo parió. Era mucho ya. Era mucho. Esperemos que no me agarre una cagadera de no clasificar como la última vez. 4 eventos seguidos. Igual no quedé afuera por mucho. 12 puntitos nomás. Que si vos te pones a pensar y mirás un poquis. Ah, no me muestra. Me parece que me condenó la carrera de Singapur. No. ¿Cómo en el laburo? Es domingo, Pumín. Qué bajón. Y bueno. ¿Qué le vamos a hacer, Pumito? Hay que trabajar, amigo. La verdad, muy responsable. Sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que la semana que viene va a ser tu evento, querido Puma. La vas a sacar del estadio, pa. Con eso con al nivel 7. No. Bueno, por lo menos unas facturitas te van a dar. Algo. Qué bajón. Bueno. Mierda, porque nada. Pero eso es que todos los domingos o pinto ahora, Puma querido, ese mantenimiento. Ah, claro, porque las panaderías ya a la tarde no abren, ¿no? Entonces aprovechan. Ah, bien pensado. Ojo, ojota. Sirve. Sirve. Sí, sí. También. ¿Cómo andas, Andrés? Saludos, mi amigo. ¿Cómo está el clima en Colombia? Calor, fresco. ¿Cómo anda la situación climática por ahí? Uf, me gustó, Bien. Opa, me está gustando esta cajita, Ojo. Interesante. Ok, Cordobés. Valoro tu actitud. Claro, sí, es verdad. Lo sospeché, Pumita querido, sí, sí. Algunas generalmente los domingos no abren ya a la tarde. Pero bueno, esta debe ser una panadería importante que tiene buenas ventas. Entonces, a veces no podés darte, y más como está la situación ahora, darte el lujo de perderte el mediodía de trabajo. Bueno, mañana no va a estar muy interesante. Viene medio pinta, medio. Ah, hasta acá. Vayamos a lo importante, pa. ¿Qué es lo importante, Pumita? A ver, decime.
porque yo no clasifiqué al evento. Estoy esperando que Evo venga a correr como prometió, después de toda la suerte que le di ayer. A las 15, o sea, a las 3 me dijo. Arranqué un poquito antes. Voy calentando motores. ¿En qué sentido, vale, querido? El tema del setup y Ocon. Porque hasta que no sepamos las carreras, el setup es como una incógnita. Pero en cuanto al amigo Ocon, al 5, que potenciado va a ser un nivel 6, no está mal, no está mal. ¿Cómo andas, Fer, querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Fuera del evento, pero bueno, es como una costumbre, ¿no? ¿Y Boston? ¿Clasificó? Ah, no, ese sí. Súper preparado, pumita querido. No tengo malas piezas, dale. Bombos 4, Pit 3, la otra cerrada está en 7, 8. Valkyria 3, con suerte puede subir a un 4. Como verás, 8, 7. El Power y el Aero. Alerón 7, 7, Vortex 5, Flex un 4, no está mal. No, creo que podemos ser competitivos. Podemos hacer un gran papel. Encima, como esta semanita en el grupito me pateó antes del domingo, puede ser que tengamos un poquito más de chance. El grupo no era difícil, pumita. Creo que acá hubo un error de operador, nada más. Si hubiera sumado un poquito más en Singapur y hacía un mejor papel en la última del Silverstone, capaz que hoy estaba transmitiendo el evento. Pero bueno, errores que a veces suceden. Les pasa a todo el mundo. O creo que me pasa a mí, ¿no? Llegó el Evo, opa. ¿Y qué me contás, pa? ¿Clasificaste? Qué hombre de poca fe, por favor. Bueno, Vito, no sé qué quieres hacer. Avísame si estás preparado. ¿Querés esperar que venga Maxi con sus relatos? No. ¿Qué parte te falta, Ale? ¿A qué estás apuntando? ¿Qué me faltaría a mí? A ver, como que puede llegar a salir. Valkyria, quizás. Esa como que podría llegar a ser la única que podríamos. No, Nexus 7 cartas. Rarísimo. Y después de pilotitos. No, estamos muy lejos del coche. 68. Y como que faltan un par de cartuchos. No nos va a dar. Bueno, pero por lo menos clasificaste, Evo. Miralo por ese lado, pa. Hay mucha gente que queda afuera. Ah, mirá, ¿cómo andás, Marco? Encima por desconexiones. Porque bueno, si por ahí vos cometiste un error en potenciadores o en estrategia de carrera, bueno. Pero quedar afuera por desconexión, qué cagadón,
Te aviso, Evito, te aviso. Muy triste, muy triste. Sí, es terrible eso. Te da una impotencia, Pumita querido, Marco. No, no sabes cómo manejarlo, pa. Bueno, falta menos que antes. ¿Cómo andás, Damiano? ¿Qué tal el evento? Creo que en un mes y piquito, voy a estar al nivel del Pumita. No con 180.000 maxiados, pero en breve puede llegar el primer maxiado de Cepito en la historia. Nunca maximicé ninguno. Y hay varios bien encaminados, Mirá por. Hay que apuntarlo con, Sí, sí. Sí, sí, sí. Viene por ahí la cosa, Ojo Bortoletito. Tiki tiki. ¿Quién te dice? Y acá, más o menos, más o menos. Bueno, pero todo sirve para aprender, Damiano. Tomando por ese lado. Todo es una enseñanza, querido amigo. Sí, sí. Puede ser, puede ser. Pero ¿quién te quita la emoción de maximizar o una pieza o un piloto? Más para gente que nunca lo pudo hacer. Después lo que te dé, bueno. Si salen cosas horribles en las cajas, imagínate en un intercambio. No pretendas mucho, pero una cosa lleva a la otra. Poquito con eso. Sí, como de costumbre, mi querido. Ahora fue Cepito. Re triste. Opa, me gustó. Bueno, yo creo que por ahí la expectativa que uno tiene con los intercambios es superior a la realidad. Pero suma, suma. A la larga, Pumita sirve. En menor o en gran medida, pero suma un poco. Sí, sí. No por ahí lo que uno quisiera, pero te colabora. Quiero ver esto. Bueno, no veo estrellita de Pumita, pero creo que ayer durante el día derritió el teléfono, te diré. Creo que el Pumita ayer derritió el teléfono y ahora está en un break. Mirá. Ahí que pestañea, pa. Lo pasan a valores, Hasta el cordobés está en la pelea, mirá. Después viene el Emi. No tengo el gusto de conocer a Ezequiel. Ahí viene Vito. El amigo Soldi. Mirá Santi, calladito, calladito. Va subiendo despacito. Mirá Pablito, Uno de los últimos ingresados al team. Tremendo. Ahí viene Capibara. Damiano, otra adquisición recientemente del team. El amigo Valpato, humildemente Cepito. Genaro Junco va subiendo el majapapas.
el amigo Nelson. Creo que hasta el puesto 21 están en la media de estrellas hasta el momento, si no me equivoco. De ahí para abajo va a haber que agitar un par de clavos, Raro Mario, raro Luis, raro mi amigo Gregor, raro el Prezi, raro Nachito. Y ya que tienen 500 para abajo se van para afuera, ¿no? No, muy buena tarea, Pablito. Sí. Humildemente, no soy un descubridor de talento, pero no me fallan las recomendaciones que le hago al club. Sí. Hay 2 en el top 10, 11 con él. Muy bien. Ah, no, Santi también. 1, 2, 3. El amigo Soli también. 4. Ojo. Tranca palanca, ¿Qué te puedo decir? Bueno, Vito, cuando quieras, vamos a comenzar pisteando. El tema que no... Es como que llega un momento que parece que no descansan estos muchachos. Porque es tanta la competencia entre ellos que no te dan tiempo a nada, pa. Uno humildemente, me pasó a mí la exhibición pasada con Machi. Yo hacía 1000 estrellas, él hacía 5. Lo tenía ahí a tantito y como que se despertaba y le mandaba un tirón. Después dije, no, es una causa perdida, no tiene ningún sentido. No lo voy a conseguir. En realidad lo conseguí por un breve momento, estuve ahí arriba de Machi, pero efímero fue efímero. Bueno, vamos a esperarlo ahí después al amigo Epax para que entre a tirar magia. Pero bien. Primera vez que escucho una competencia por turnos. Yo cuando vuelo sangre, Ale, cierro los ojos y le meto. Pero bueno, nunca vi un arranque así tan explosivo del team. Dicho sea de paso, vamos a observar la... Pero que lo parió. Y estamos. Ellos tienen 42 y nosotros 50, pero de los 50, como mostré recién, full debe haber menos de 30. Entonces es más meritorio lo que están consiguiendo los muchachos hasta ahora, y una pena porque tranquilamente podríamos estar primero ampliamente. Pero bueno, vamos a esperar a la semana que viene a ver qué onda, si pasa Don Barredora, y vamos reciclando un poco de power. Está bien, Dami, pero vos fíjate, si vos sumás de 80 y estás donde estás, imagínate, esos que suman más, porque hay mucha gente que está debajo tuyo. El chico este Valpato, serie 12, Genaro, serie 12, Junco, serie 12, Maxi, serie 12, Majapapa, serie 12, Nelson, serie 11-12, Seba, serie 12, Mignay, serie 12. Muy bien, Damiano. No. No tenés nada que reclamarte, mi amigo. Espectacular. Tremendo, te diré.
Creo que está facha. La livery amarilla, pero creo que es momento de un cambio. Livery que no clasifica, se recicla. Es así, lamentablemente. A ver qué podemos hacer acá. Horrible. Opa, esta cremita no me disgusta. Uf. A ver si hacemos un cambio de colorcito ahí. ¿Cómo va el rojito? No. No. Dale, dale. A trabajar, mi amigo. Que se seque esa pintura, maestro. No, mucho rojo. Podríamos tirar todo un rosadito, bien putete, Sí, sí. Solicitar. Vamos con esa, pa. Espectacular. Ah, mirá vos el señor Jaime. Anda con sueño. La cagada es que... Y bueno, pero... Acordate que siempre es importante sumar, Damiano querido. Siempre es importante sumar. Y te falta como un golpecito de calor, Maxi. Te falta como un push, un poquito más. Como nada, Maxi querido. El otro Maxi, o Mechi. Así que el amigo Jaime tiene sueñito. Pero anoche para andar de joda, no tenía sueño. Qué bárbaro. Terrible. Bueno. Terrible. Vamos ahí. Ah, cerrado. Ahí estamos. Espectacular. No se olviden. Sí, pero... ¿Qué te puedo decir, Mechi? Es caso resuelto, pa, no. Prefiero compartir acá en el directo con ustedes que clavarme una hora y media viendo algo que ya sé cómo va a terminar. Humildemente, ¿no? Va bien. Bueno, no se olviden, muchachos. 7 de diciembre. Primer encuentro de jugadores de F1 Clash para la Argentina. Va a ser un golazo. Juegos, música. Va a haber boxeo de streamer. Obviamente Cepito está convocado a intercambiar puños con otro streamer, hasta el momento desconocido. Ojalá que me pongan con la streamer de Floricienta. Me muero. Sí, Damiano, sí, 90-60-90 la presentadora. Tal cual. Va a haber de todo, de todo, de todo, de todo. Y bueno, va a estar Cepito ahí, transmitiendo desde un anfiteatro tremendo. Ya me están diciendo que quedan pocas localidades. Opa, ojo con esto. Ojo con esto. Todo lo que puedan acercarse, no se lo pierdan.
Calculo que Cepito va a viajar con su guardaespaldas, en este caso el amigo Nacho. Ah no, el guardaespaldas era iba Nachito como cocinero, personal trainer. Y no dio el presupuesto para hacerse 91 Damiano. Entre el traslado, viste, todo eso. Estaba como medio... Por el canal, Jaime querido. Acá por el canal, pa. Ese es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Si es que Carlos está recuperado e ingresa. Porque no es bueno hablar de la gente cuando no está. No queda bien. Pero bueno. Yo creo que ese día va a estar tremendo. Todavía no me confirmaron el horario de comienzo de la transmisión. Como todo, se sabe cuándo empieza, no se sabe cuándo termina. Y este es el comienzo, Maxi. 20 horas me confirman. Hay gente que tiene más info que Cepito. 20 horas el comienzo de esto. No sé si será hasta que ardan las velas o qué. Pero este es el primer encuentro, como dice el flyer Maxi 14. El segundo puede ser en Buenos Aires. ¿Quién te dice? El tercero puede ser en Castelar. El cuarto puede ser en La Tablada. Vaya uno a saber. Por ahí es el comienzo de una mini gira sudamericana. ¿Quién te dice por ahí? Se organiza un encuentro en Iquique. Por ahí, ¿quién te dice? Nos trasladamos a Colombia. Ojo. Yo ya puse por contrato que a Lima, Perú, por favor evitemos llegar a esos lugares. Me da un poquito de miedo. No por el país, porque es muy bonito Perú. Tengo muchos amigos de ahí. Pero me da como un poquito de terror verlo a Evo. 1,85 m, 120 kilos. Una locura. Pero bueno, vamos a ir repitiendo el aviso, la invitación. De última, alquilamos una traffic y salimos todos ahí de Liniers, tomados de la mano. Claro, es verdad. Yo iba a cruzar guantes con Nachito. ¿Cómo andás, Julianis? ¿Todo bien, mi amigo? Te agradezco esos buenos deseos, te agradezco, pero lamentablemente no clasifiqué para hoy. Por un poquito, eso sí, dejé todo en la pista, Julianis, pero no me dio. El Smooth Operator estaba en modo off. No rendí. Oh. Hola Carlitos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Recuperado? ¿Apagando tu fuego interior? Dios mío. Así que ahora en Silverstone, pleno sol, el innovador pone neumático de lluvia. Opa. Sí, resucitó Jaime. Resucitó. Igual le debe estar ardiendo hasta el apellido interiormente. Mucho pico, pa. La verdad, tremendo. Bueno, cuando quieras, Evito. Yo estoy en el Discord. Agazapado ahí esperándote. Yo creo que sí, Jaime. Creo que está en llamas. Creo que se tomó un potito de llama eterna. O de muerte súbita. Tremendo, pa. Bueno. No sé si está el amigo Max para sumarse al Discord. No sé si para relatar, porque esto como que lleva un periodo de concentration. Pero sí, para tirar ahí uno que otro comentario de la carrera.
fíjate, papá. Si no estás muy ocupado. Bueno, sigo esperando a Evo. Debe andar con problemas de audio. Vamos a mostrar la nueva Ribe. Hermosa, hermosa por donde la niña. Una locurita de rosa. Una locurita de rosa. Tremendo. ¿No está bonito? Sí. Me cansé de la manilla. Nah, para eso te pongo el de Ferrari. No tiene ni chistes ahí. Evitemos. Temas de clubs. Y mira, Machi, si hay un dinerito, pa, no tengo problema en tirarme en un round. Es más, ni siquiera me va a tener que tocar la carita. Donde veo que viene la mano, me tiro para atrás. Y me van a contar hasta 1000. Pero bueno, tiene que llegar el adornín. ¿Viste cómo es esto, pa? Bueno, vamos a coordinar con el amigo Evax. Vamos a acomodar la ventanuki. ¿Qué tal, Sepo? ¿Cómo va? ¿Sí me escuchas? A ver, espera, a ver si te tengo habilitado acá. Sí, te escuchamos. Todo en orden. Perfecto, perfecto. Clasificate. Voy a, de una vez voy a compartir la pantalla para Dale. ya agilizar. Ahí me comenta si se ve. Espectacular. Sí, perfecto, perfecto. Y bien, pues, Epito, vamos a ver qué pinta este final de evento. Mi último, bueno, el último no, el siguiente va a ser el último. Ah, En campeón, por ahí para que vayas viendo los caramelitos que hay en el equipo. a Bueno, ver. en el equipo no, en el grupo. Aquí De repente tenemos. está Edgardo, Carlos, no sé que los pueden conocer. Ahí están los muchachos. No. Hay mucho elite de España, me tocó tener Mirá, nuevamente. es De verdad. repente Carlos conoce a Enrique Reino Trigo. Después el segundo es el equipo de Gran Sotiris. A ver. También el puesto 10 el- es de Presgang, Ese niña, sí, Ceniña, el sí. segundo lugar de momento. Y aquí nuevamente me tocó con Stevie Gee, del puesto 10, que es de Black Sails STM, del equipo de Edgardo. Mirá. También se lo conoce, Y no a sé, ver, ya comentaron de repente en el chat. André también, el líder de España, no sé si lo conocerán. te tocó con muchos jugadores Ayer, de la misión. sí, no estoy seguro si este 23, Javi 10, ayer estaba en el líder de España y hoy ya no. Que me confirme Carlos, Opa, porque me opa. parece que sí. Lo han sacado, se salió, no lo sé. Y sí, ya estoy viendo por ahí que dicen livianito el grupo, un grupito, sí, estoy en un grupo, pero un grupo para los gente, literalmente. Mal. Y hay por algunos también muchachos que faltan. El 39 es el que estaba ayer top 3, creo, Ujú. de las McLaren. Ya está jugando, así que ojalá no me toque con él. Pues quiero sumar lo máximo posible y rascar algo por ahí. Y después también Legio Invicta, el Tuman también lo tengo conocido. MT-09 de España también, otro de Legio, un tal Oh, Antrax, pero mirá. mira el nombre, mira el 59, Pero Antrax sí, pero no es, eh, claro, ese, pero no es el Antrax que conocemos, ¿ah? Es sí, es otro el Antrax que parece. conocemos. ¿Y su marco turquesa dónde está? Ah, no sé si tiene marco turquesa. Nunca le vi marco turquesa. Pero es ese Antrax A que ver, conocemos. a ver, vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. Por las medallas nomás lo veo. Y no sé, ¿ah? No, pero ese con esa foto y ese nick es el Antrax que siempre anda por acá dando vueltas Sí hablando es, con ¿no? nosotros. Es él, ¿sí? Sí es, ¿no? La pregunta Y después pues ya cuando ves, aparezca sería ¿por qué no tiene marco turquesa? Eso es otra cosa. pero mira el grupito, pues, Epito, mira el grupito. Interesante. A ver Ahí estamos. el corte en cuánto está.
Bueno, aquí no hay corte, aquí solamente Bueno, aquí, pero aquí el número... ¿Vos con cuánto el 8, clasificaste ¿no? ayer? ¿Con cuánto clasificaste ayer? Con tres, con tres, espérate, te voy a decir así, te lo digo aquí una vez porque de repente digo algo que no es. Ayer con 305. Y a ver, en el grupo, eso, si repetís lo mismo, ¿cómo te posiciona? A ver. Veamos, con toda la fe del mundo, No te posiciona mal. 26, 26. 26, pero lo podés Pero mejorar. ojalá pueda mejorar lo de ayer. Ojalá, Generalmente ojalá que siempre, sí. siempre como unos puntitos más sumás. Vos, bueno, me pasó a mí la semana pasada, vos estabas presente. Sí, Siempre un poquitito más, como que alguna cosita arreglás, modificás y un poquito más de suerte, siempre algo vas a sumar. Pero igual está es bastante bien. correcto. Sí, y después, por ejemplo, del 59 para abajo tenemos todavía el Alfa Elite, también está el 63, ¿Mm? el Mick Schumacher, o el M Schumacher también lo conozco, Sí. el 69 Harley Quinn de Black Sails STM, Ah, el mira. 71 de Legio, el 73 de Black Sails también, Marco Turquesa, Ah, mira. y sí, un grupito bien cargadito, la verdad. Tío Hatch, por favor, si escuchas esto de acá, un grupito decente, hermanito. Solamente uno te pido. Bueno, Solamente un grupo decente. pero Y ya está. te está escuchando porque antes no pasaba ni siquiera el domingo. Va bajando un poquito la rigurosidad, me parece. Pero igual me parece que es un grupo No, no, tremendo. ojalá se conecte por ahí Edgardo, de repente Jaime o Carlos puede saber si este grupo es el que está debajo del famoso grupo de la muerte o es el que está tercero, no sé. Y mira, Pero está jodido. Edgar la semana pasada te había dicho que te había puesto en el grupo, en el tercer... después del grupo de la muerte estabas en el tercero. Y ahora Ya. viendo los nombres que hay y sobre todo que hay mucho Black Sail, no sé si no te subió un grupo. Ojo, Sí, puede ser que ojo, me haya ojo, subido ojo. al segundo de repente. Puede Sí, ser. Y sí, ahí sí, también, mira, sí. justamente Carlos comenta y dice, yo no jugaría para que no suban al otro grupo. Pasa, Carlos, que ahorita tengo que jugarlo obligatoriamente, porque no estaba en mis planes entrar. O sea, yo dije, voy a quedarme fuera porque vi el grupo y no lo veía posible, pero lo pude pasar. Entonces, yo lo jugaría, ¿no? La semana siguiente, pues ya por ahí vamos a conversar con el equipo o algo interno, pero de ahí descanso. Descanso un mes, o 5 o 6 semanas voy a estar sin jugar, campeón. Voy a descansar. Entonces, voy a tener que jugármela. Yo sé que va a estar complejo, yo sé que me puede perjudicar, pero es lo que hay ahorita, lamentablemente. No puedo desperdiciar la oportunidad de haber pasado ese grupo y ahorita no, creo que tenía la idea. Haber pasado, sufrido por pasar y hoy, digamos, no correrlo, ¿no? Un poquito que por ahí tengo que jugármela, lamentablemente. Y entiendo lo que me dice Carlos ahí. Si lo juegas serás bien jodido después. Correcto, lo entiendo, pero es lo que me queda ahorita. No puedo hacer otra cosa. ¿No? Si yo no lo juego esto, no hubiera tenido sentido ayer haberlo clasificado. ¿No? Y nuevamente digo, me dice, muéstrame tus medallas. No, yo tengo medallas ralas, o sea, bajitas. Y ahí está. Esas son las medallas. ¿Le ves? Son F, 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 Q, F, Q, así nada más. Y ese No, top, no creas que y la bandera esa de top 10 en campeón, ¿es la primera? de la segunda semana lo que fue. Pero Ah, después claro. no. Después mira, pura F, Q nada más. No, pero ya Entonces, con ese top 10 ahí tan pronto ya te condenaste. Era obvio que no, claro, claro, no claro, en el ibas a segundo. tener un No, año tranquilo. sí, y repito, yo entiendo que lo que dice Carlos, y también lo que comentó Edgardo y los que saben del juego, evidentemente, ¿no? Que vas a complicarte. Lo entiendo claramente, pero en este punto, ¿qué puedo hacer? Ahorita, no jugarlo. La idea era, si no lo jugaba de repente ayer, haber quedado fuera, ¿no? Pero hay cosas que por ahí me olvidé un poquito del siguiente evento, por ejemplo, de Ocon, hay cosas que van a dar por ahí que son importantes. Y bueno, ya no simplemente poner el pecho a la bala, afrontar lo que viene, que es jodido, y ver si ese tipo de parón que voy a tener de unas 5 o 6 semanas sin jugar eventos, algo me puede por ahí
acotar, ¿no? Pero es lo que hay. Y repito, entiendo el punto de vista de lo que dicen, claramente, claramente. Mirá, ahí Sí, mira, ahí también. el amigo Sí, sí, Pinbull, sí. ¿cómo andas, amigo Pinbull? Dice, ¿recuerda la charla que tuvimos el otro día? Para subir Sí. de grupo nos comentaron que jugar una final no te sube de grupo. O sea que para el tema de tu emparejamiento, como ya sabemos, lo veníamos hablando, es lo que vos hiciste Sí. ayer, Evo. Si pasaste raspando, la semana que viene vas a estar en un grupito un poquito más leve. Lo que hagas hoy, Pasé en el 42, espectacular. La semana que viene tiene que haber como, no sé si tan rápido, pero tiene que ir como bajando tu emparejamiento. Y hoy tenés que salir a la pista y ahí lo dijo el amigo Pinbull. Lo que hagas hoy no influye en nada en tu emparejamiento de grupos de Mm, próximo. El tema, creo que la clave es el día sábado, siempre. y puede ser también, ¿ah? Puede ser, puede ser. Pero fíjate La mala lo fue. fíjate mi cuenta, Evo querido. Los sábados siempre clasifico arañando la olla y hasta ahora no tengo problema con los grupos. Si después no clasifico es porque soy remomia. Pero esa es la cuestión. El tema es el día sábado. Y sí, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Quién se unió a la llamada por ahí? A ver, A que ver, a escuché ver. el sonidito. ¿Qué pasa, Eh, Cepo? Pues, el Evo, ¿cómo amigo están? el amigo Pinbull. ¿Cómo andas, Pinbull? Ah, Pim. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Cuéntame, cuéntame. Gracias a Dios, ¿ustedes cómo están? Todo bien, mi amigo. Todo Bien, bien. bien, bien. A punto de No, arrancar el. recuerden que cuando sube uno de grupo es el sábado. Lo que nos comentaron el otro día fue el domingo, no pasa si, no importa si la juegas a full. Ahí está. Ahí Mm, está. ya, El problema es el sábado. Si el sábado tienes un punto para el target, es mucho más de lo que puedes dar, pues es mejor no jugar, ¿se acuerdan? claro, claro. Entonces, Pero pero el en domingo ese caso, ya no hay en este problema. caso, claro, en este caso para mí sería salir y pistear nada más. Porque ayer, como te digo, pasé 42, que no tenía fe, por como ves tú el grupo en el que estoy jodido, pero logré pasar. Sí. Ya, entonces ahorita lo que me compete solamente es salir y lo que salga, sencillamente. No, Jugar lo que ahorita salga. tú puedes ir a fútbol, tratar de buscar hasta un P1 si tú quisieras y no te van a subir. El, Ya, ya, el ya, problema ya. fue ayer. El problema fue ayer. Donde se basan es en la clasificación para Ya, pasar al ya. domingo. Pero ya la final no importa, ¿ves? Lo que importa es el sábado. Fue lo que comentaron el otro día. Claro, yo ayer, por ejemplo, pasé, como te digo, 42, sí, 42 con 305 puntos, porque pues no tengo un poquito de limitante ahí con el nivel de las cartas, la tengo al 5 y al 4 nada Ujú. más, pero con eso es lo que estoy dando en el momento, ¿ya? No, Y yo, pasé con ese yo también pasé. puntaje. Mira, por ejemplo, yo ayer pasé con la de Junior. Sí. Yo hasta le mandé ese pito la imagen. El taller era de 221. Yo con 7 carreras tenía las 221, ¿ves? Este, pero yo podía, si jugaba la octava, pues yo podía a lo mejor subir a 250, que me iba como hasta P10 en mi grupo, en la de Ya, Junior. Pero yo pues estoy en serie 10 y me ponen con pura serie 12. Pero ahí el problema es de que, por ejemplo, si me subía yo, si hacía los 250, 260 puntos, yo ahí ya me suben de grupo. Yo lo que hice fue jugar, hice nomás a pasar, porque, por ejemplo, faltaba como media hora para que se acabara. Entonces yo lo que hice fue, hice 5 puntos, 6 puntos, nomás para subir como por la posición 46, creo era, nomás para que ya nadie me bajara, ¿ves? No la corrí claro, bien. Yo nomás la corría a 6 puntos más o menos, nomás para que no me bajaran. claro. Sí, pero Y claro, ya la claro, final ya la ahí, puedo jugar normal. Por eso mucha gente tiene sus P1, ¿ves? Y no lo suben de grupo. El problema es de que pasan raspado el sábado. claro, Si claro, hacen claro. 4 carreras y ya con eso pasaste, ya no te muevas. Claro. Mire, por ejemplo, aquí no es por crear discusión ni discrepancia, solamente es un punto de vista, evidentemente. Lo que comenta Capo, Ujú. por ejemplo, dice, los grupos de domingo son más diversos. Por ejemplo, ayer él tenía gente que estaba con él y ahora el domingo no están. Entonces va en el rendimiento general que la gente hace desde el miércoles hasta el domingo. Pero me comentas tú que más que todo es lo del día sábado.
Es el sábado, sí, pues es que ya no están porque a lo mejor no pasaron. Pues, o no sé, ¿me entiendes? Porque yo no estaba, Claro, claro. él no estaba en nuestro grupo donde yo estoy con la galleta. Él no estaba y apenas entró Ya, ahora. ya, me entiendo. Y mira, aquí también Damiano pregunta, ¿y los sábados en qué se basan los emparejamientos? ¿Según qué va la cosa? Ese sí me imagino que si ese es tu rendimiento de lo que has obtraído de los torneos pasados. Claro, puede ser, porque como veis, no sé si llegaste a ver mis medallas, no son nada llamativos, es F, Q, F, pero sí hay más campeón que otra cosa, entonces de repente eso también me está penalizando un poquito, pero yo corro este evento, el que sigue es un evento ya más para el tema de equipos, por tema de estrellas, todo lo que van a dar, y de ahí yo tomo un paro, no, yo voy Ujú. a quedarme fuera los días sábados de forma intencional, Sí, y lo que voy a yo estar creo que así voy a por hacer lo mismo 4 semanas que a tú. 6, al menos. Yo creo que voy a hacer yo lo mismo que tú. Yo esto nomás voy a terminar este domingo. Lo voy a ir a full. Bueno, a lo que puedo dar, ¿verdad? Que son como más o menos 300 puntos más o menos alrededor. Y Claro. ya voy a parar de aquí de perdido unos 2 meses con esa Sí, cuenta. Porque con la sí, Junior sí me estoy manteniendo en el mismo rango, ¿me entiendes? Si estoy, ya tengo varias semanas saliendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces, como yo no he subido en esa cuenta es porque siempre he estado pasando en 220, 220, 220, 220, 230. Entonces, ahí es donde no me mueven de grupo. Pero en esta sí me fui muy arriba, me fui muy arriba. Entonces, ya hay momentos en los que, por ejemplo, la semana pasada también salí con Carlos y con esa no pasé. ¿Me entiendes? Entonces, ahorita, claro. pero se me hace que el corte la semana pasada era como en 315. Entonces, como ya van, yo ya tengo dos qualis, se me hace banderas, y ahorita me bajaron un poquito de perdido de grupo. Sí, puede ser, puede ser, puede Ajá. ser. Entonces, no tengo mucho que pensar, simplemente darle ahorita Sí, ahorita y juégala. pues Es un más, rato. mira, y si vas a como quiera vas a parar un tiempo, como quiera, pues puedes jugarla, al cabo vas a parar 2, 3 semanas, no sé cuánto vas a parar, entonces nada pierdes en jugarla ahorita full y darle el mayor puntaje que tengas a tu equipo Sí, y vas a pararla, pues a pararla, ¿me entiendes? Yo también claro. voy a hacer lo mismo ¿Sí? con esta cuenta, también la voy a parar y ahorita voy a ir a todo lo que pueda dar, pueden ser 200, pero pues, tú sabes que con Juez no se sabe, ayer hice casi 300, a lo mejor ahorita voy a hacer 250, entonces no se Y yo sabe, ¿me igual, entiendes? y yo igual. Yo Entonces, ayer hice 305, lo logré hacer ayer, pero la primera carrera me fue mal por tema de conexión. ajá. Y vamos a ver. Ya lo que ven ahorita, bienvenido sea, rascar lo máximo posible. ¿Sabes de que a mí, por ejemplo, la vez pasada que hice las carreras con Cepito, que tomé en Silverstone en primera 44, me fue muy bien. Ayer me salí en las dos carreras de Silverstone, no sé por qué, pero me salieron dos de 1680 casi, pues me hizo perder muchos puntos. Las gané, fueran bots, pero pues saqué 35 puntos y la otra nomás creo que 32. Entonces bajé mucho el rendimiento por los bots, porque ya te sale un oponente mayor y superiores a Sí, ti. aumenta la dificultad. Ajá, Sí, aunque tú les ganes, aunque no pero los bots ya te salen más superiores a como te salen normalmente, ¿me entiendes? Ya tu claro. problema, Sí, sí. siempre tu problema, tu carrera tienes que estar enfocado en los bots. Tu Sí, sí, oponente, siempre, siempre, siempre. mientras que sea Sí, bots, tu oponente no debe de ser tu rival, los bots deben sí. ser tus rivales. Sí, eso hoy también hablamos con Cepito a veces que le digo, Sepo, olvídate del rival, enfócate en sumar, simplemente. Ya si hace uno o Sí, dos el sí, rival, que lo haga, no importa, tú en lo tuyo. sí, Así tiene que tú ser la tienes cosa. que enfocarte en lo tuyo y para yo lo que siempre yo lo que he tenido y para mí siempre una pelea, una carrera y para ser mejor es jugarle al rival, al bot, ¿me entiendes? Es jugarle Claro al que sí. bot y con eso te va a hacer poquito más mejor, porque si te enfocas en el rival, pues el rival muchas veces queda en 20-24, entonces pues ya con un 19, 23, pues ya le ganaste, ¿no? Entonces, pues yo digo que enfocarte más en los bots es donde debes de darlo todo para poder ser mejor. Sí, definitivamente. Entonces, pues no hay mucho que pensar. Voy a darle una vez al evento, a ver qué resulta. Sí, Ojalá dale, que dale tomen. igual, como te digo, al igual y si vas a parar las 2, 3 semanas, pues como quiera, aunque es respetable lo que dice el amigo Carlos también, pero Claro, aunque sea así,
pues como quieras, si vas a parar las 2, 3 semanas, como quiera puedes ir a full, ¿me entiendes? Puedes darle todo lo que puedas dar Sí, y sumar más lo que pasa a tu equipo y como quiera vas a parar 2, 3 semanas y es lo mismo que han hecho varios, como creo que él lo hizo también con una cuenta, no sé. Entonces, pues con eso ya vas a ir bajando de tu grupo, ¿me entiendes? O sí, sea más que que por todo con, pues, con miras también a final de temporada, que es cuando el juego por ahí da siempre doble recompensa en eventos, se ponen más regalones, y si estás en un grupo jodido, ni lo puedes disfrutar porque te quedas fuera casi siempre. sí, Entonces hay que, ajá, y ahorita lo que yo creo que tengo en mente es, como tengo 2 cuentas, es turnarlas, ¿me entiendes? Es lo que quiero, yo creo que voy a hacer. Voy a parar una por mientras y jugar la otra y así. claro, pues sí, entonces voy a darle una vez que sea lo que el dios de Hatch quiera, definitivamente. Lo que, lo que Kuch quiera va. Vamos a ver qué sale. Dale. Sí, sí me oyes, Pito, sí me oyes. Sí, 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 espectacular se ve, amigo. Como estaba teniendo una Perfecto. charla tan interesante con Pinbull, no valía la pena acotar nada, porque creo que bastante preciso lo que dijo Pinbull. También lo que dice Carlos, son Sí, Claro, claro, todas las opiniones opiniones aquí diferentes son y respetables. de todo sacas algo interesante y vas como armando tu organigrama. Así que por suerte tenemos gente que sabe mucho en el canal y por suerte comparten esa información con todos nosotros. Y parece que no, pero sirve y aprendemos. Vamos sacando nuestras conclusiones después, ¿no? Porque después el Sí, que claro, termina jugando claro. es uno. De todo se aprende un poco, Sí, sí, de todo se aprende un poco y claro, y todas las opiniones y todos los comentarios son respetables, ¿me entiendes? Nada de, tal cual. o sea, nada de que, este no, 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 no. Todo aquí se respeta y todo vale. De todos aprendemos un poco cada día. Es verdad, mi amigo. Bueno, espero, Pimo, que te quedes acompañándonos acá en esta transmisión. Sí, claro, aquí va a estar. Muy bien, mi amigo. por eso, Bueno, repito, voy a dar la cuenta regresiva, voy a empezar una vez. perfecto, Vamos a amigo. ver Dale, Juan. qué es lo que resulta. Ojalá algo bonito, por favor. Y bueno, voy a ir así con Gasly Sainz, primera carrera, lo que hay de momento. Ujú. Ojalá mejoren las cosas en un futuro. Y listo, pues ahí vamos. Ahí vamos, Suerte. amigo. Con mucha suerte, amigo. Con Ahí mucha vamos. suerte. Sí, Bueno, Aquí va a ojalá estar, sea algo Sepo, bonito. no, para no interrumpir a Evo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ya me siento un poquito ganador con haber pasado, sinceramente. y es Pero importante. vamos a ver. Sí, 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 sí. Y créeme, Sepo, tú bien lo dices, es negativo. Pues sí, no tenía fe. ¿Para qué te voy a mentir? Porque dije, tanto tigre en ese grupo, mamadera, ¿cómo voy a pasar? Pero Bueno, mira, por ahí salió. Por ahí salió. creo, amigo, que cuando menos fe te tenés es cuando peor te va. Siempre hay que tener una pizca de optimismo. Después, si no se da, ya es otra cosa. Pero siempre hay que ir con fe, mi amigo Evo. Y bueno, Y sí, es correcto, es correcto. cualidades y habilidades para esto tenés. Así que nunca te eches abajo antes de empezar a correr, mi amigo. Nunca. Así es. Mira, piloto real, Nitro. Eh, Ojalá no me complique la vida ese desgraciado. Bien ahí. Bueno, igual, no, estoy que me concentro en algo que no es. Si Tal él cual. gana, me da igual, le quiero contar. Exactamente. Lo que comentaba el amigo Pinbull. Tu rival son Sí, los bots de la IA. es correcto. Así que vamos a ver. No sé qué sucede. Sí que sí. Bien, vamos a ir progresando, tranquilo. Yo guardo un poquito que gaste la unidad de potencia, no hay problema. Aquí es cuando hay mucho tumulto, aquí conviene por ahí explotarlo un poquito la unidad de potencia, tal y cual como se vio. Eh, Vamos a ir también, aquí me va a dar para activar el DRS, para más que todo sacarme un poquito de gente de encima, siempre viene bien. Cuidado un poquito Gasly, vamos con Sainz, que está avanzando poco a poco. Gestiono un poco la unidad de potencia para no quedarme sin nada, luego no poder por ahí apretar al rival, o al rival no, a los bots, exclusivamente.
Aquí no sé si me dé para activarlo nuevamente en la misma recta, pero vamos a intentarlo. Ojalá que pueda dar. Vamos a ir avanzando poquito a poquito. Si me da, creo que sí. Bueno, voy a usarlo igualmente para poder avanzar, adelantar, porque si no voy a estar atrás del tráfico y pierdo demasiado tiempo ahí. Muy bien, Sainz. Gasly también, gracias. Buen adelantamiento. Vamos por Viejonzo, que particularmente debería ir un poco mal aquí, porque su gestión no es la mejor, pero la IA lo sube muchísimo. ¿Puedes pasarlo? Sí, muy bien, Gasly. Sorprendiendo. El otro medio tapadito para algunos que por ahí no Sí. tenían, pero Gasly rinde bien. En el juego al menos, y el Alpine ahí rinde bien. La vida real ya es otra cosa. Aquí vamos. Vamos a ver qué es lo que Pas- sucede. Se llama Eterna. Sí, él va con llama eterna. sí. Yo voy ¿Va? con Aguilito. Sí, no, tú vas perfecto, ¿eh? Sí, Bueno, voy con Aguilucho, que como comentamos parece un refuerzo que está diseñado exclusivamente para Silverstone, es verdad. Te da un como plus tal. tremendo. Sí, Pero eso es lo que decía de Gasly, que es un piloto tapado y que tiene buen rendimiento. Eso es verdad. Pero sabes que influye mucho también en la forma en la que cada uno utiliza a ciertos pilotos. Por ejemplo, a mí Sainz en también. el evento, en la clasificación de ayer, no le saqué todo el jugo. Me hizo perder muchos puntos, pero más por un error mío, propio que de él. No, nunca le encontré el ritmo. Y sin embargo, en otras ocasiones con Gasly, cuando estuvo bonificado, me fue muy bien. La primera vez que jugué con Sai, que estuvo bonificado, que fue la primera vez que entré en campeón y estaba en nivel 2 me fue muy bien. Entonces creo que también uno, como operador en este caso, como que le saca a veces un plus a ciertos jugadores que por ahí están tapados. Mucha gente ha jugado el evento con Hulkenberg y le ha rendido muy Sí. bien porque por ahí saben cómo manejarlo. Es mi Y punto de puede vista. ser, y puede ser definitivamente. A veces parece que es todo medio automático, pero No, es loco lo que voy a decir, pero tienes que encontrarle su maña al piloto por ahí, sí. su jueguito. Porque por ahí parece que no, pero hay ciertos pilotos que con ciertos neumáticos no rinden igual. Entonces todo influye. La salida de los pilotos no son todas iguales. Entonces hay un montón de Correcto. factores que uno le tiene que ir conociendo la maña y tratar de sacar el máximo de rentabilidad posible. Sí, tienes toda la razón, Sepo. Toda la razón. Pues aquí van mis muchachos, sexto, noveno, no está tan mal, no puedo quejarme, está ahí regular. Aquí puedo ganar un par de posiciones, quizá, ojalá. No, voy a ganar un poco bien Gasly, como siempre rindiendo. Increíble Gasly, sinceramente. No lo Tremendo. tenía en el radar hace mucho tiempo, no lo usaba. Y No, mira muy cómo bueno. rinde el desgraciado. Muy bueno, Lo muy tengo al bueno. 5 nada más, ¿ah? Imagínate al 6 al 7. Es una cosa, No, tremendo. pero exquisita. Carlos, digo, tuve una preguntota. Sí. Ah, Eh, por ejemplo, ¿no tienes a Norris o alguno nada. otro? No, a Norris, créeme que es el piloto que menos nivel tengo, lo tengo al 3, imagínate. Si no lo hubiera usado, hermano, créeme que sí, pero no lo tengo, ¿Y lamentablemente Hamilton? no. ¿Russell? Al 4 nada más. Mm, Y muy bueno, bien. fueron 37 puntitos. Bien, bien. Excelente. Nada mal, Ya sumaste 9 puntos más que ayer. sí, Pero nada mal. Para es lo que, como, para lo que tengo, pues, es como estamos. como estábamos hablando, Pinbull. Por ahí no se sentía confiado para usar el Norris 3, el Hamilton 4, que no es malo el Hamilton 4. Pero se la jugó Ujú. con Gasly y vos fíjate que Gasly le rindió a lo que uno por ahí puede esperar de Gasly, le rindió bastante bien. Acompañó muy bien a Sainz. Depende también en cómo se siente cada uno con los pilotos que tiene, ¿no? Sí, claro. Querida Pinbull.
Un flex por Buenas 2. cartas. Bien. Qué buenas Sí, cartas está dando esa sí. caja, va. Sí. Sí, hoy día, y también por esa razón quería pasar, porque hoy día ha dado siempre asegurado épico. O sea, yo Ujú. quiero que me dé Qué crees que me dio el- Cepo ahí? ¿Qué te digo? 2 de Norris. Ya no me quiso dar la otra. No, te está haciendo sufrir. Te está haciendo sufrir. Pero bueno, falta menos que antes. Ojo. Esto es mucho salación. Pero Y mira, bueno. te estoy. Oye, mira, no está mal, un puntito de ellos, de Elite España. Bien, bien, bien. Sí, no, no. Ayer, ayer jugué en Singapur, es acá, sin unidad de potencia. Ujú. Alonso y A ver, Sainz, ¿me puedes bajar el tu coche? viejonto. A ver, espera un momento. Alonso Sainz, con eso voy. Yo estoy con eso, unidad de potencia, para ahora para Singapur. Bien. ¿Cómo te Ayer, fue ayer ahí? ayer 4-3 aquí, porque demoré mucho en la salida, se chocaron, pero horrible. Yo espero que esta vez no pase eso, y si no pasa, sí puedo sacar 1-2 tranquilamente. Así que voy a ir ¿Sabes? nuevamente con... Cada Te que, escucho, te es que escucho. cada forma de jugar, yo la juego muy, muy diferente. Pero pues Sí, cada ¿no? quien tiene su este. Sí. Pero bueno, yo voy a ir con esto a ver qué es lo que pinta. Ojalá algo bonito. Vamos a ver. Unidad de potencia. Sí. Inicio de carrera. Alonso Sainz. Así que vámonos. A ver qué sale. A ver qué sale. Mejorar lo de ayer ya me sirve. Sí que Sí, sí. sí. ¿Con qué Sí que potencia sí. agregó? Yo ayer fui con Heraldo. Ah, Así que voy a repetir Heraldo también. Ujú. Pero con Heraldo fui ayer. Así que sí, voy a sí. ir con lo mismo. Le tengo un poquito de fe nuevamente. Nuevamente le tengo fe. Así que, bueno, pues lo que salga. ¿Contra qué muchacho va a tocar? Eh, Bueno, me sirve para accesible. la IA. Sí, sirve, sirve. Para la IA puede ser, pero igual no me voy a confiar porque ponte que me gane. Burla, burla. Fatal si me gane. Así que con calma nomás a jugar y lo que salga. Vamos, Heraldo, por favor, no me falles. No me falles. Pero ayer fue, Cepo, fue terrible ayer porque salieron perfectos y se quedaron pegados. Es No verdad. avanzó nada, ni un puesto. No, Ni un nada, puesto nada, nada, avanzaron. nada. Y tuve que remarlo, pero horrible. Así que vamos a ver. Yo voy, podría ir con medios, lo sé, pero yo voy con duros para asegurarme un poquito porque como se gasta bastante Mm. el neumático, yo sé que da también, pero me aseguro con eso, por tranquilidad mía, simplemente. Y vamos a ver, su letrero va a parar ahorita, están en las partes sucias los dos, un segundo, y ahí empuja, Ahí va. mejor Mejor. que ayer. A ver Parece acá, a ver acá. ridículo, pero A mejor ver que ayer. acá, a ver acá. Bien, bien. Aquí voy a gastar como loco, no voy a parar de gastar la unidad de potencia. El neumático me sobra hasta donde dé. El gran viejonzo, todo lo que salga, todo lo que se puede avanzar. Así que sí, Sainz nos está ayudando mucho. No. Me imagino que se pondrán las pilas en un momento. Alonso va ahí, tranquilito, avanzando, todo lo que pueda. Verstappen siempre jodido. Aquí gastamos todo lo que se pueda, porque hay unidad de potencia. Aquí empiezo a gestionar un poquito ya para que me dé también para la recta. Se metió su Leclerc. Vamos, Sainz tiene que empezar de una vez. Aquí voy a usarlo, no es la zona donde me gusta usarlo, pero voy a usarlo aquí porque necesito sacarme de encima a mucha gente de una vez para avanzar rápido. Yo lo uso más que todo en la parte que está antes de entrar a boxes, en esa pequeña recta. Ahí me gusta usarlo a mí. Bien, Sainz. Bien, bien, bien. Avanzando de a poquitos. De a poquitos. Yo sé que a la gente le puede marear eso de acá, pero como yo lo juego así, pues no, pero no No, no, incomodar, tú dale como tú te sientas mejor. No te preocupes tú por eso. pero no incomodar. Así que vamos a ver. Aquí también lo voy a usar porque quiero sacarme de encima ese clip que está que me molesta rato. Y aquí también este Ocon.
Va a estar jode. Y no, ni así lo puedo pasar. Una cosa, lo malo de Sainz que mucho adelantamiento no tiene. Así que me concentro y empezar a avanzar todo lo que pueda. Vamos, Sainz, por favor. Alonso está cumpliendo decentemente. Aquí voy a gestionar un poquito para tener unidad de potencia para la salida de boxes. Bien, ahí vamos con Alonso. Tranquilamente. Y va Sainz también. Esto que avance lo antes posible. Este Ocon es bien jodido de pasar. Qué barbaridad. Lleva Alonso también avanzando. No sé por qué está yendo un poquito complejo. Esperaba que fuese un poquito más accesible, pero está bien pesada esa parte de carrera. Y bueno. Vamos a avanzar todo lo que se pueda. Tsunoda listo. El otro Sainz también listo. Vamos avanzando cuarto, décimo. Evo, Me gusta ahí mucho. Creo. el amigo Damián nos pregunta Sí. específicamente en Austin, que es con lluvia, la curiosidad que él tiene es saber qué pilotos van mejor en lluvia, si hay alguno que destaca sobre otro. Y no sé si ahorita haya una diferencia real. Yo recuerdo que sí, en el juego, en temporada anterior, había una predominancia de un piloto en lluvia sobre otro, por ejemplo, que iba, por ejemplo, Hamilton iba muy bien, etc. Pero ahorita no sé realmente si hay un piloto o hay algunos que vayan mejor en lluvia, por ejemplo. Ya de repente alguno por ahí en el chat me va a corregir. Pero ahí sí se me escapa la información, no tengo muy claro. De repente Carlos, mismo Pinbull, de repente puede comentarme un poquito al respecto, pero no estoy muy seguro que digo. No estoy muy seguro que digamos. Bien, Carlitos. Bien, como buen travista te comiste a uno. Mejoró Que voy a gestionar. bastante Sainz, bastante. Una locura. Muy bien Alonso, muy bien Sainz ganando ahí, un adelantamiento al final. A ver si lo puede respaldar. Sí, Sí, sí. Muy bien. no estoy muy conforme, pero bien. Y Igual que ayer, pero igual que ayer. esperaba mejorar, sinceramente. Sí, esperaba mejorar, porque esa unidad de potencia debería haber conseguido más puntos. Pero Bueno, ya está, pero ya está, ya está, ya está. ten en cuenta que el arranque de Sainz no estuvo muy bueno, porque iba muy Sí, atrás, con mucho tráfico, y avanzó bastante bien después. sí, en esa parte tienes toda la razón. Ahí ya está lo que se dio. No hay que reclamar mucho. Hasta ahora Cajita seguís con 9 puntos más que ayer. Bien. de Gran Vortex que Amigo, nunca falte. te conviene abrir mejor la dorada porque son muchas carreras de la otra, ¿no? A gastar una en una del otro. Sí, tienes razón, creo. ¿Ah? Sí. 8, pues sí, Ajá. ¿sabes qué? Está bien. Mira Pimbo con las matemáticas. Bien, Choca Pinto, Opa, no está mal. No está mal. Sí, Choca es que, por Pinto. ejemplo, si abres las otras, pues son 2 segundos, y luego por un book, pues está canijo. Sí. Y mira, pasé a los dos de Harley Quinn, Bien. a Harley Quinn nada más. Harley Quinn nada más. La que sigue es Miami. Ayer me fue con. Ayer saqué 37 nada más en Miami. Espero mejorar ahora. Qué velocidad y defensa. Ayer a mí, Yo mira, fui. ayer me tocó ver un oponente superior, pero se me hizo muy raro que trajera Bombox y lo traía muy pegado a mí. Mira. Bombox. Pero tenía sus piezas nivel 6 y así.
pero lo traía muy pegado a mí, no sé por qué estarán jugando así o si nomás él jugó así. Boombox, ahí sí me mataste, ¿ah? Sí, hombre, yo también me quedé mal, o sea, me quedé así de a 6, pero y lo traía muy pegado, pero sí le gané. Pero, pero se me hizo muy raro, dije, pues, ¿por qué así, me entiendes? Y lo traía muy, Claro. muy pegado a mí. Lo que pasa es que traía mucha curva. Es que es algo que no entiendo, Mm, no estoy entendiendo yo de este juego. eso pasó la rotación anterior con Melbourne, que te jugaba una pista supuestamente de velocidad con pura curva y no afectaba mucho. Pero Y, fíjate que o eso sea, nomás se me hace que era porque era en carrera diaria. Pero yo me imagino que ya en un puede torneo, ser. en un GP, ponerle curva, no creo que te vaya a funcionar. Jodido, ¿ah? Jodido de interpretarlo. Jodido, jodido. Me No, dejó no, es que pensando. Fuchs cada vez nos hace más loca la cabeza de nosotros. Y sí, y sí. Yo ayer aquí le puse gladiador simplemente para aprovechar un poquito la salida. Sirvió un tanto, pero no como yo quisiese. Ponele No No, sé si repetir Así como hizo con Jaime, gladiador. ponele Prexen. sí. A todo. Dios mío. Opa, uno de 1520, mamadera. Mm, Bueno, ahí correr mi carrera y olvidarme del rival. Sí, tu oponente es el bot, no, tú no enfócate en eso. Ojalá que salga bien. Vamos a ver. ah, lo, Blando, blando en todo. lo único que por ahí te complica ¿No es te que gusta al Tulipán? tener una media muy alta el rival, sube un poquito la media de la IA, ¿no? Sí, Sí. Eso es lo parece único. jugador real. Parece jugador real. Y. Buah, me animaría. Hasta me animo por un. ¿Sabes qué, güey? Por un Vice. Defensa y me da algo de velocidad. Bien. Punto. Es el bot, ¿no? Punto. Parece que es bot. Sí, Ojalá. sí, es bot. Bueno, Verstappen, como siempre, salió para el ortopédico. Malísimo. Malísimo. Ya le íbamos a Pero remontar, ojalá. Con el Blanduski. esta empieza remontada. Sí, vamos a ver. Gaste, gaste, Sí. gaste, 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 gaste. Aquí un poquito de gestión para que me quede para la parte de curvas. Ahí se queda un poquito Lawson. El Papi Stroll. Chocón. Verstappen ahí como que quiere y no quiere. Ok. La siguiente con el DRS debería ir mejor la cosa. Uy, casi apretó el DRS por error. Ahí sí me sepultaba. Vamos ahí, tranquilitos. ¿Qué puntos No sacaste nos en voy a Austin pasar. ayer? Aquí en esta de aquí. Sí, en Austin. En Austin, que es la carrera número. En Austin es la 5. Ahí La 5. saqué 38. Uf, necesito ver cómo corres porque yo no, nomás es la única que me falla. Yo lo hago con undercut. Lo hago parando en la vuelta número 2 y luego en la 3. Y así. ¿Eh? Sí, y así me funcionó. Ah, o sea, les Raro, haces undercut con los dos. con los dos, sí, con los dos. Porque puedo Ok, dar ok. normalmente 4, o sea, de las 6 vueltas puedo dar tranquilamente 4. Pero como es bien jodido para el tema de pasar y todo lo demás, prefiero hacer undercut primero con uno, generalmente es Gasly, Ajá. paro en la vuelta 2 muy temprano, y luego la siguiente paro ¿con quién fue ayer? Con Sainz, ¿qué fue ayer? Sí, paré. Bueno, ok. Sí. Pero para llegar a la vuelta 2, para llegar a la vuelta 2, ¿qué posición tienes con el que haces primer undercut? Es que ahí depende, porque tengo que ver bien el mapa, salir en un lugar que no haya, o sea, tengo que ver bien con cuál hago undercut primero, con el que vamos un Ah, poquito ok. más adelante, más arriba. Según el mapa. Si salgo Sí. muy complejo en cuanto a pilotos, prefiero no parar con uno y mejor con el otro. Y así lo Ah, manejé ok. ayer y me fue un poquito bien.
Ok. Porque también no es una pista que me agrade mucho, pero ahí estuvo, ahí estuvo, Porque créeme más que o yo menos. en las dos cuentas fue la única que salí jodidísimo. Es que es una pista jodida porque por algo, por alguna razón el piloto se para, no avanza en Es que te curvas. jala, No sé. es lo que yo le decía el 3 que estaba transmitiendo con Cepito. Digo, sí, como que tienen un imán que te Sí, sí, jala, sí, no sé sí, qué pedo. es correcto, te jalan. Dices, ¿por qué? ¿Por qué frenas? ¿Por qué no avanzas y tienes para pasarlo? No sé, no se sabe. Exacto, o sea, y ya vas a rebasarme, y luego de repente como que se frena a ver si está bien el voto, no sé qué onda. Sí, 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 me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Y a mí me desespera Me mucho ha eso. pasado. Sí, Pero bueno, bueno, de no te momento, preocupes, aquí estoy, ahorita voy a ver, espero tomar un tip que no te moleste de ti, de tu juego, porque la mera no, verdad, no, no, por nada. Sí, créeme aquí yo que, soy el que está aprendiendo. Yo soy el que está aprendiendo aquí, hermano. Entonces, créeme que ayer me saqué 20 con la de serie 12 y 19 con la de serie 10. Pues tú dices, ¿qué onda, no? sí. No, en serio, no, no hay problema. Pero vos también hiciste Estamos para. pinball undercut. Sí, no, sí, con la de serie 10 sí. Hice undercut, pero yo la undercut lo hice en la 3 con un piloto nomás y el otro lo mandé a 4. No, pero era al revés, pinball. Con uno lo haces en la vuelta 2 y con el otro en la vuelta 3 Sí, o en la vuelta 4. es lo que yo no sé, por eso, y o sea, yo veo que todos, la mayoría, hasta algunos es a la que le va mejor, y yo digo, ¿qué onda? ¿Me Claro. entiendes? Me digo, ¿qué pedo? O sea, pues, ¿por qué? Yo no, más hice 20 puntos, pero yo mi undercut hice en la vuelta 3 con el Ah, primer piloto, el segundo sí lo mandé a 4. no, 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 no. Me parece que ahí está el error. Porque ya en la vuelta 4 Sí, no, ya pararon todos. No, pues sí. para Bueno, junto aquí me con fue, ellos. Te das cuenta que aquí hago me nomás fue, undercut con uno, porque en la 4 me paro con ellos. Y claro, no, pero no avanza nada ahí. sí. Bueno, aquí me fue peor que ayer, 4 puntos menos. Mm, Bueno, está bien, tampoco bueno, me voy a quejar mucho. de los 9 que sacaste de ventaja en Silverstone, restale 4, está 5 arriba todavía. Vamos. Ujú. Y sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y Unos segunditos para abrir, unos tenemos que hacer segunditos, esas cuentas matemáticas positivas, Evo querido. A no aflojar. sí, para segundos, que sea cajita, ya está. Quiero que me vote un David, por favor. No Bien, quiero Sainz ahorita. no importa, pero No esas quiero cartas Sainz ahorita. no son muy comunes de salir, Evito. Sí, espérame que tengo unas cajitas doraditas para abrir también. Vamos, Vamos a ver vamos, quién sabe si por ahí pinta la cosa y vamos, sale. vamos. Bien, Chocón, bien Ocon, bien. Para la semana que viene, suma. ¿Qué es lo que necesitas? David. Mm. No, es que lo quiero para la pieza de velocidad simplemente. Estoy a 4 cartas y no me bota. ¿De cuál le Pero a va a ver, mostrar mal? vamos con la. Sí, la cuarta es Bahrein. Opa, Gestión neumático, unidad de potencia. ayer hiciste Nuevamente va a aparecer. 47 ahí, Está alta la vara. Sí, 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 sí. Muy, Pero muy, tengo fe en muy que puede alta. repetirlo. Gasly Sainz, unidad de potencia. Sí, ahí estamos. Vámonos. Igual ayer el rendimiento que tuvieron tanto Gasly como Sainz fue de otro planeta. Muy bien estaban, Sí, voy a intentar hacer lo mismo que ayer. Voy a hacer 5 vueltas con medio y 3 con blando. Va. Vamos a ver. Así la jugué yo y me fue muy bien. Sí, sí, sí. 5 medios, 3 blanditos. Generalmente los que Sí, son unidad de potencia y con son los para 12, la sacar de Junior ventaja también. general. Sí, sí, ¿Cómo, sí. cómo Pingul? Con la Junior también me fue perfecto. Bien, bien. Flash Racing. Bien, relativamente Bueno, bien. Bien. bueno, bueno. Mientras no tenga la media arriba de los 1500, sirve. Sí, sirve, 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 sirve. Vamos a ver cómo largamos. De repente Gasly un poquito adelante, tal vez. Depende de lo que use él. Tal vez está con Russell. Parece que sí. A ver si se ve adivino. Brujo. No. Gasly también. Gasly también. Voy a ir con medio y medio. Y Mariposón.
Pozón. Se dio muy rápido, parece que es jugador real. No lo sé, a ver. No, es bot, ¿no? No, un botcito. ¿No te Claro. animaste? ¿Te vas a ir por las 5-5? Sí, voy por la 5-5. 5 vueltas con el medio y 2 con el blandito y 3 con el blandito. 3 con Y Lonzo, ¿no? vamos. Sí, 3 con blando y 5 con medio. Y ahí estamos. Vamos a ver, empezamos con el avance, ojalá que pueda ser pronto para sacar distancia con los demás. Vamos a ver, por favor, rápido, rápido, rápido. Un poquito de gestión con Gasly para tener más unidad de potencia. Nuevamente lo mismo. Aquí también gestión un Nomás poquito. no vas a pegar los pilotos en box. Sí, 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 porque acá pierdo mucho tiempo con unidad de potencia, pierdo mucho tiempo en boxes, casi 3 segundos. Bueno, por el nivel que tengo, ¿no? Qué estrés, cómo se pegaron ahí, cómo lo pasaron como si nada. A Gasly. No están avanzando mucho. Quiero que ahorita en la recta vamos a ver cómo mejoran estos muchachos. Ahí también fue un poquito mejor. Hoy está siendo más. Está medio tedioso el día de hoy. Está medio jodido, que sé que lo quieren pasar como sea. Activo el DRS ahora este desgraciado. Vamos ahí. Ahí. Por el amor de Dios. Gestiono. Gestiono. Para que me dé también el DRS. Vamos a ver. Ahí vamos, Sí, poco a poco, vamos poco a poco, hombre. sí, está remontando los muchachos. El tráfico pierdo bastante. Es lo que no me gusta conseguir. Paran chocando ahí. Ahí Oh, está, mira, qué te dio la bonito. oportunidad. Qué bonito. Me voy por el blandito. Sí, hablandos, blandos. Con eso acabas bien. Sí, ya salió el safety car. Sí. Gracias. Sí, Agradecido con el de arriba. te dio la oportunidad que no hay que desaprovechar, claro. Y sí. Agradecido con el de arriba. Estoy a mitad más o menos de poder tener de tener ahí el DRS nuevamente. Así que, excelente. ¿No te has A fijado cierto que de pinball. repente cuando, aunque haya septicar, se va Muy rápido a veces. recuperando un DRS y de repente no? Sí. Y no sé si funcione el tener supuestamente la gestión de unidad de potencia activa cuando sale el DRS. No sé si da igual, sinceramente, que ponerlo en estado neutro, por ejemplo. Es una duda Es que que no sé. no, yo tampoco. No sé. A ver, adelante, ¿quiénes van a parar? Va a parar uno, dos, tres pilotos. Da Voy a igual, estar. como quiera con el DRS, todos los que no paren los vas a pasar como una flecha. Tú Sí, nomás sí, no sí, te sí, les sí. Ya va a entrar, así que nos ponemos buzo, buzo. Ahí va. Y ahí Justo, casi, estamos. casi justo en la recta. Muy bien. Es Ya no lo vas a, correcto. ya no te conviene ponerle el DRS en esta vuelta hasta en la otra, ¿no? Sí, a la hora recién. Sí, En la para que recta ya puedas. pasa más. Sí, más Sí, tranquilito. en la recta donde avanza uno más, ¿verdad que sí? Sí, siempre. Aunque también a veces por desesperación lo guardas para allá la última semi recta que hay antes de la más grande y por ahí lo Ujú. usan. Pero no, sí, siempre, generalmente es ahí. Gestiona un poquito y aquí nos fuimos. Sí, y aquí ya no sin Mirá, Y parar, aquí mirá, nos vámonos. fuimos. mirá que avance, Sí, aquí nos fuimos. Gestiono, gestiono un poquito, aquí lo paso en la curva ¿Y ya? y aquí también ya a gestionar y a gestionar un poquito para tener buena reserva. También la recta gestiono y gestiono también con Sainz que tiene un poco menos de unidad de potencia. Ya estaría. Ese es Tocho Morocho. Ya está. No hay nadie creo atrás, no cerca. Ahora sí, a fundir una unidad de potencia y listo. Ya estaría. Bien, bien.
Me dio una mano el safety porque se habían complicado mucho en el tráfico. Que de repente los podía alcanzar, puede que sí, pero bueno, si me puedes un safety, genial, genial. Voy a usarlo aquí para que lo pase una vez, para que lo pase a Gali y gane su primer lugar Sainz, si es que llega, ni así, ya estuvo, bien. 4-7, estos aquí son los que valen. Sí, Y sí. después sigue el gran Austin. Austin. Austin la maravilla. Vamos a ver. Ojalá algo bueno, ojalá que sí. Vamos, bótame la Beast, por favor. Quiero subir la velocidad. Unos cuantos puntitos, pero me serviría. Por favor, por favor. No quiero ver todavía mi grupo. No quiero verlo. Antes que me spoilee. Claro. Ya al final mejor veo todo de golpes. No me deprimo, sepa. No, no, no. Así nomás. No, pero no estás haciendo mal trabajo, Diego. No te tires abajo, amigo. Hijo de su madre, dobla en Tonel. Como para que no me Bueno, queje. todavía estás 5 puntos arriba de la media de ayer. Bien. Sí. Ahí está como para jugar mi última oleada de monedas. Y bueno, vamos con Austin, gestión curva. Gestión curva. No quiero ver, no vi. Curva, aquí voy con igual Gasly y con Sainz. Porque es lo que tengo. Es lo que tengo. Gasly Sainz, correcto. Ya está. Curva, sí, perfecto. Vámonos. Ole, juegas con Aero. Sí, por la recta, pues, la más larga. Porque con el Valkyria no me alcanza una velocidad muy amplia, sobre todo en lluvia. Preferentemente de los Blade que sí te llega a una velocidad mucho mayor. Fíjate nomás. Sí, Ok. sí, sí. Sí, sí, por eso lo juego con el Aeroblade. Vamos a ver si sale lo de ayer. Bienvenido sea, y si se puede mejorar, perfecto. ¿Por qué no? Yo fui ayer aquí con Escarchita para la salida. Algo me puede dar, ojalá, porque me evito Ujú. mucho tráfico así. Y tempo la gestión, para que pueda parar con Gasly en la vuelta 2 y hacer 4 sin ningún problema. Ujú. Así que vamos a ver qué resulta. A ver, salen por la parte par. Interesante. Escarcha que se van acabando poquito a poquito, pero hay que darle uso. Ok, esta es la que voy a poner mucha atención. Vamos a ver. Salgan bien, par, aprieta un poquito Uh, ahí y aquí en la curva no conviene usar la unidad de potencia ahí recién, pues si no se abre mucho el auto y pasan todos por dentro. sí. Y aquí a ver si algo se gana. Vamos a ver. Sí, ok, tranquilo. Vamos construyendo poquito a poquito. Este desgraciado cómo corre en la lluvia este Sainz. Y aquí también. Aquí esta parte es bien jodida, no sé por qué es así tan complicada a Ahí, veces. mira, esa curva es Sí, la sí, maldita. sí, se frenan, no sé, no sé qué hacer. Y luego ahí Vamos a también en ver. esa subida. Hacen Sí, zigzags, hacen sí, hoyitos y no sé qué más. sí, sí, sí. Es bien jodido, es bien jodido. Y a ver, aquí el que está adelante es Gasly, así que voy a intentarlo con Gasly primero. Voy a hacer Ajá. la parada con Gasly. Y la siguiente con Sainz. Aquí espero avanzar un poco, lo que pueda. Se ponen a la par los dos. Y pasó Sainz. Va, Bueno, va, entonces va. cambiamos. Vamos con Ah, ok. Sainz primero. Vamos con Sainz primero y Gasly entra la siguiente. Como Sainz, nadie se le espera.
Estrategia Ferrari. Ojalá salga bien. De Solo una vez espero voy que a no sea poner. de box de McLaren. Excelente, bien. Ya estamos. Ahí va. Apretamos un poquito. Y sí, Gonzalo hay que apretar aquí para que pueda llegar lo más rápido posible al pelotón. Vamos a ver. Saliste adelante. Perfecto. Sí, pues si le ponía, por ejemplo, el Valkyria no me recuperaba tanto. La... Mira, si justo hay uno que está ahí maluco, no sé quién cayó. Albon. Albon ha caído. Va a parar. Yo ya paré y no voy a parar más. Así que ya estamos. En posición de ahorita, 13-15. Eso es lo que voy a quedar supuestamente. Un poquito de unidad de potencia para acelerar en el inicio de recta y tener mejor performance. Bien. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Y nadie ha parado de los bots, ¿verdad? ¿Apenas van a parar? Sí, van a parar ahora. Nadie ha parado. Wow. Creo que, como Nadie te digo, cada quien aprendemos de todos, ¿eh? Tal cual. Sí, Oh, sí. shit. Sí, 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 Uf. sí. Mirá, mirá ahora cómo quedó. Y yo nunca salí y del ahora vamos. 18-20. Dios mío. Sí, sí. Salió bien. Mejor que ayer todavía te diría. Y por ahí, mira, este de acá me lo puedo almorzar, este Piastri, si es que puedo acercarme también con los dos pilotos. La siguiente vuelta, aquí si me pasa no importa, voy a juntar toda la unidad de potencia para esta parte de curvas, la final, en la siguiente vuelta. Y aparte, No, si me y pasó, aparte ya lo sí, tienes más cerquita que como lo tenías en la 5. ¿Eh? sí, Mira. sí. Eso es lo bueno de avanzar con los dos a la vez porque te vas cubriendo, o sea, uno atrás ataca, el de adelante Sí, defiende, sí. y ahí está. Eso sí lo he hecho bien. El de adelante, si ya se me acabó la potencia, paso el segundo y cargo con la de Claro, atrás y claro, así, para defender la sí, posición. cierto es. Y pues Y ya con eso ya está, se fue. sí, aquí también, Gasly, no te, ay, normal, a veces manda unas que uno quiere saber. Ahí está, cuarto y quinto, ni tan mal, parece que mejor que ayer. Sí. Y así lo Uf. manejo yo en Austin, porque si no, hermano, es jodido, jodido No, no, pasarlo. no, créeme que la corriste de una manera excelente, ¿eh? Y yo la mera neta nunca pensaba, o sea, de hacer eso, no, esa estrategia no. Sí, O sea, y como yo te digo, por eso 19, le pongo 19, tengo 20 con la grande y 19 con la chica, ¿me entiendes? O sea, en las dos me fue igual con la misma estrategia que yo traía, que yo tenía. bueno, pero ahí sirvió. En un caso no hay escarchita, pues algo que te dé 25, para que te pueda dar 4 vueltas con el primero que paras y así. ¿Sabes de que, Um, sabes de que yo, por ejemplo, Sainz, ¿tienes a Sainz 5, va? sí, Sainz 5. Sainz te da las 4 vueltas, ¿eh? Sainz te da las 4 vueltas, aunque no le pongas escarcha. También. Yo lo estoy haciendo ¿Ves? con Kawhi. Ah, es lo que estaba poniéndole yo. Yo Es le verdad. pongo Kawhi y me da las 4 vueltas. Y Igual pues bueno, yo tengo Russell 5 y con 78 y también me da las 4 vueltas. entonces podrías probarle de repente con algo que te potencie solamente lo que son curvas, algo así. Full curva y con eso te da. Tal Es lo que yo vez estoy también poniendo, podría. por ejemplo, le estoy poniendo 20 de curvas que viene siendo Kawhi o le estoy poniendo Claro, Kupa. Pasa que el claro, Evo con escarcha por ahí tiene como un poquito más de plus para si tiene que exigir un poquito más el neumático para ganar alguna posición o algo de eso, ¿me entendés? Esa es la diferencia. claro, por eso le pongo escarchita, por esa Ujú. razón. Más que nada porque viste Sí, con el sí. tema del undercut, que él cuando para en la segunda tiene como que exprimir un poquitito más el neumático para no quedar tan lejos del pelotón, perdón, y que después, bueno, el undercut le sea un poquito efectivo y ganar todos los lugares que pueda. Sí, sí. Y por eso me sirve el Aeroblade, porque si me pongo el Valkyria que me puede dar unos puntos más de curva, en la recta no te alcanza esa velocidad. O sea, con la justa puedes alcanzar la velocidad a la par el de la IA.
y así no puedes hacer ningún tipo de undercard, imposible. Imposible. Entonces por eso le pongo Aeroblade, porque me sirve un montón. O sea, me recorta un montón de segundos en el recto. Y simplemente por eso, nada más. Interesante. ¿Cómo andas, Aldaxa, Y ahí, querido? ¿Todo bien? Sí, hola, buenas tardes. Nomás que está aquí con el Don Magic en la otra línea. Ah, mirá. Ah, pensé que estabas hablando con Call My Daddy, como te vi tan activo hoy en su video a la mañana. No, los celos son malos. Híjole, esos son reclamos de celos, ¿eh? Esos parecen celos. Y porque acá te queremos mucho, Aldaxa, por eso. Ya se me trabó esta madre. Por mi perrito. ¿Por qué no le decís que entra el Magic acá a hablar con los amigos? Perdón, Era correr una máquina que hizo sus carreras. Estás corriendo en vivo. Ah, mirá, mirá. Saludamos a la banda. también, también. No, pero Interesante. Magic son palabras mayores, hermano, no hay forma de compararse. Esta madre se me trabó. Evito, ahí el amigo Giulianis te desea suerte, excepto si estás en su grupo. Si estás en su grupo, espera que se te traben los pilotos en boxes. Menos mal que no estamos. Menos mal que no estamos Menos mal ahí. que no. ¿Cómo andas, Miguel? Buenas. No. Y yo aquí en Sao Paulo, aquí me fue. Es una pista que no me sienta muy bien. Solamente conseguí 3-3 ayer, ¿Sabes de que es qué? adelantamiento curva, ¿Con qué juegas? con salvaje. 4 vueltas blando y 5 vueltas medio. Pero ¿qué alerón le pones? A ver, igual el aero. Bueno, es que ahí sí juego con Valkyrie. Que vas con Valkyria. Sí, yo juego con Valkyrie. A ver, No vamos sé a qué. ver. Vamos a ver Tú es tu modo de No, juego, tú. solamente por comprobar. Solamente por comprobar. Claro, me da más velocidad. No se me escapa mucho en recta. De repente los pilotos. 2 Exacto. puntitos más de Y tienes- curva. Unidad de Y te baja potencia no mucho me importa. el tiempo en box. Sí. Aeroblade. 2 más de curva. Tiempo en boxe también menor, como tal cual como dices. El DRS va a ser. Pues, bueno, tampoco es que el Aeroblade sea tan fuerte en Brasil. Porque la carrera, no me acuerdo si fue el evento al anterior o el anterior a ese que también tocó Brasil. Yo sí corrí con Valkyria. Es que Y mira, me por fue ejemplo, pues regular también. a lo que venimos ahorita como en las carreras de las diarias, ¿no? Que muchos juegan sin DRS, por el motivo es que el Valkyrie te lo compensa con la velocidad que tiene, ¿me entiendes? Claro. ¿Sabes qué? Sí, mira, Entonces, voy a votar por Valkyria. Votar por Valkyria. Tengo que ver el tema del DRS porque no va a ser tan constante como el Aeroblade en cuanto a recarga, que demora un poquito más. Pero tampoco mira, es nada del otro mundo. Tampoco es nada del otro mundo, se puede manejar. Y bueno, ¿sacaste sí, 33? 3-3 ayer, sí. Wow. 3-3. Siento Con yo que vas a salvaje, tener un gran cambio, ¿eh? y ojalá que Siento sí. yo. Ojalá que sí, ojalá que sí. No, igual tampoco créeme que yo sé que por ahí dices, oye, de repente te va mal y estás influenciado de mi parte, no nada que ver, porque igual también esta Valkyria está en mis planes. Solamente que por ahí como lo corría con Aeroblade, solamente lo iba a repetir, pero tampoco pasa nada. Y sí, lo de Ujú. la velocidad también me compensa mucho la velocidad. Y sabes que lo voy a jugar así, no pasa nada. Curvas, voy con Hamilton Russell porque es lo que más tengo de adelantamiento, 8-4, 8-3. Y nada más. Pues no sé ni por qué, pero lo jugué con Sainz y creo que no me acuerdo cuánto puntos saqué, pero se me hace que saqué arriba de casi 40, creo. A ver, el momento que pase. Claro, con Pero no, Sainz. pero tú juegas con. O sea, si a Sí, ti sí, te está sí. yendo y te va mejor con Hamilton y Russell, no le menees. Porque Sainz no Sí, tiene tanto adelantamiento. sí, estaba comparando esa parte, pierde un poquito con el Regulín. Sí, sí, pierde. Vámonos, lo que salga.
Mira, el amigo Giuliani dije, transcribo el mensaje, me deja muy loco esto, yo hice más de 33 con potenciadores gratuitos y con peores pilotos y setup. Pero bueno, habría que ver el nivel de la IA que él tenía. No le entendí lo que quiso decir. Claro, que él hizo más puntos que Evo, con pilotos en menor nivel y un setup también un poquito más bajo y con potenciadores gratuitos. Y Evo, que está usando dentro de todo pilotos bastante buenos y un potenciador bastante fuerte, como que le cuesta la pista. Pues tiene que ver mucho los oponentes de si a Evo le salió ayer un oponente superior, pues Ujú, el día le salió más difícil, ¿me entiendes? claro. Claro, sí, Giuliani, vos tenés Sí, puede ser. 1450, pero hay que ver qué rival te tocó a vos en Brasil, la media de Sí, TS que tenía, porque en base a Si eso le, es el si le salió rendimiento uno de de la IA. 1300, pues haz de cuenta que está jugando contra Serie 10. Claro, algo así. vámonos con Salvaje. Ah, mira. Tiempo de box también menor. Tiene mucho Salvaje. salvaje. Sí. Creo que te va a ir muy bien, Blando ¿verdad? medio. Vamos a ver. El rival se llama Pete. Se llama Pete CF1. Así que este muchacho peligroso es. Sí. Uf, sí. Peligroso es. Que Guarda, te llames Pete. guarda con la succión. Sí, sí, sí. Ese nombrecito no me gusta nada. Pete. Qué hijo de fruta para llamarse así. Vamos a ver. Cepito, bueno, pero ¿sabías que en el 2023 sí servía la succión, Cepito? Sí, sí, tal cual, sí. Vamos, Yo hacía mis George. vueltas, Vamos, yo hacía mis vueltas con succión. No, vamos, neta, sí, Lewis. sí, sí. Vamos, Lewis. Vamos, Russell. DRS, por favor. Sí, ahí va. Gracias. Vámonos. Bien, bien Russell. Vámonos. Va, ahí tomó calor. Ahí están los cauchos calientes, va. Hamilton. Es correcto. Es correcto. Han largado mucho mejor que ayer, que Sí. se va a se han trabado. ¿Sabes qué es lo que te hacía? Este, Lo que te hacía con Aero. Aquí en esta recta te pasaban aquí. Antes de llegar a la curva está. sí, podría ser. Y mira Sí, que no, no. y mira que dudé mucho ayer, sinceramente, porque estaba armando setup, dije, ¿qué le pongo? Aero, vi las pistas, y estaba así, porque Valkyrie es un DRS que está bueno, ya está bueno, pero en temas de sobrepaso, por ejemplo, velocidad punta y todo lo demás, Ujú. evidentemente va mejor el Aeroblade, ¿no? Pero estaba con ese intrigue, le pongo, no le pongo, le pongo, no le pongo. Y bueno, tocó probar, Lo que pasa es que te probar, baja mucho, te baja mucha velocidad. sí, 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 sí. Bueno, ya puse para el cambio neumático, si no me hago la de cepo, eso sí, no me la perdono. Vamos con medio, con Russell. Ahora, si el tío Hatch quiere lanzarme un safety, yo tranquilito, yo Bienvenido. Sí, tranquilito, sí. no me molesto. Ya Pues, paré, no importa, lanza nomás. Así que estamos, pues, Hamilton con sí. Blandukis, las últimas vueltas. Posición mínima de Russell, 10º. Bien. Estamos con la parada ya hecha. Viejonzo que va a sufrir, ahí está, por neumático que le con duros quizá. No voy a presionar mucho a Hamilton porque si no se muere antes de la entrada a boxes y eso es fatal. Vamos a ver. Guardo el DRS para la salida de boxes, que tampoco voy a usarlo. Voy a usarlo en la recta, la pequeñita. 2.07 de parada a los McLaren. Vamos a ver. No, Y aquí también lo voy a usar. pero en la vuelta, Sí, para que esa es tenga. la parada de Piastri, porque en la de Norris ya te hubieran hecho los 4 segundos. Ah, no, no, sí, sí, a Piastri le hacen una camita, pero mamma mía. Las más evidentes no pueden ser de quién es el favorito para el equipo. Pero Pero ¿sabes lo que a Piastri mí se ahí, me hace? Eso es el mismo nerviosismo de su mismo equipo de Norris, ¿no? Sí. sí, Mucha presión ahí. No, no tiene nada que ver Piastri. Yo creo que Piastri es otro rollo y más bien es el nerviosismo que tiene el mismo equipo de Norris en querer ganarle también en eso al equipo de Piastri y en eso pueden. Pues no, eso es sí, mi a punto de mí, vista.
a mí Piastri me hace correr mucho a Raikkonen. No por el estilo de manejo, sino por el carácter. Porque es muy frío No. ese muchacho. Gana, le da igual, pierde, le da igual. O sea, le da igual en cuanto a los Pero, presiones. ¿sabes? pero lo que sí se le hace poco injusto es como es lo que están haciendo. Pero como quiera lo hace, ¿me entiendes? Lo acepta, Claro, pero sí, sí, pinchó para él Leclerc. sí es injusto, pues que hagan esas cosas que hay que devolver posición, que esto y que el otro, cuando él no es culpa de él, ¿me entiendes? Claro, claro. Sí, entiendo lo que dices, definitivamente. Y ahí, mira, justo estábamos conversando y pinchó un Ferrari. Hasta en la vida, hasta en el juego Sí. hasta en el juego justo. Me regaló ahí un par de puntitos. Bienvenido es. Y aquí, pues, todo lo que dé. Ya gestionamos. No usé para nada la unidad de potencia y todo lo que dé. Están lejos, creo, ¿o no? Se A me hace ver. que alcanzas a quién es Gandhi, quién es. Ah, no, no. No, el que Ah, sigue, no, el que sigue es cagado. Piastri, creo. No, ya está Bueno, bien, pues hay no 6-7, ¿no? alcanzas con el DRS, ¿eh? Sí, a ver, vamos a ver. Aquí lo voy a No, no, usar. No llegó. no, 6-7. Bueno, está no bien. te faltó nada, no te faltó muy, no, era Verstappen, mira. A 38. ver. Oh, Sí, está bien. 3-8. No, perdón. 3-7. ¿No? 37, Sí, perdón, 3-7. perdón, 37. 4 Pero puntitos vamos más a que dejar ellos. algo de que, por ejemplo, si hubieras presionado más, creo que hubieras subido un poco una o dos posiciones más, pero pues te la fuiste más muy Eh, tranquila. sí, es que Estábamos, pasa que cuando estamos, el neumático era la cosa, porque como me marcaba 4-5, no me daba mucha posibilidad de exprimirle tanto porque iba a llegar con la justa o se me moría antes y me pasaba en la recta y esa vaina no me gusta para nada. Pero es ahí que eso es lo está, único ahí bueno está. es lo único bueno que es jugar, por ejemplo, con Sainz, porque con Sainz te dan el nivel 5 te da 88, 86 creo con de llantas, ¿verdad? Claro, sí, 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 Pero está bien, o sea, definitivamente. tuviste mejores puntos. Sí, unos puntos más que ayer, que bienvenidos son. La siguiente es eh, Spa. Aquí ayer no me fue muy bien porque debería haber sacado el puntaje perfecto, pero se juntaron mucho. Fury y me perjudicó. Te digo cómo Ojalá juego hubiera yo. podido cambio. ¿Cómo? Yo juego, yo juego full épicas menos el aero. Full épica menos el Así. aero. No, no, yo juego, por ejemplo, juego con T-Beast, con Bess, con el otro con Bumble y con el Vix, no sé cómo se llama el otro. Yo juego full Ya, épicas y aero. ya Yo. vamos a ver qué es lo que sucedería. Ahora me resta 22, pero te da 35 de curva y en el Spa hay mucha curva. El Dynamo me potencia lo que es la velocidad, la curva también, o sea, velocidad a tope, clasifica +2. Y en el alerón frontal, oye, tengo para subir el Vortex, vamos a subir el ¿eh? Vortex va a ser, cuando baje Junior, ahí lo uso. Y 39 de curva, interesante, 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 interesante. No anda mal. A ver, vamos a hacer la prueba. Quiero ver cómo queda la configuración, porque es fácil recordar cuáles son las piezas. Sí, sí, sí. Queda así, 216 de unidad de potencia, pero me da mucha curva, me da... Y ayer le puse mariposa, me da también 25 de unidad de potencia, así que lo puedo compensar ahí. Y ¿sabes qué? Vámonos. No está mal, ¿eh? Sí, No está mal, me me ha gusta, me convencido. gusta. Sí, pierdo ¿Sabes lo unos que tiene? puntos de unidad de potencia, pero lo puedo compensar con el refuerzo, tal cual. Sí, voy a irme con puro blando. Gasly Sainz, sí. De Y potencia, saqué, sí. y saqué perfecto con las dos cuentas, ¿eh? Pues obviamente que la de serie después no tengo ni, por ejemplo, traigo el Vortex y tengo otras cositas así, no crees que tengo muy buenas. No tengo Bombox. Claro.
no tengo el motor el de serie 12, Claro. pero la acomodo Aquí más voy o a, menos igual, ¿me entiendes? sí, aquí como ya la pone regresiva, la principal para mí va a ser usar mariposa para compensar eso, pero también voy a ver de repente si tengo alguno con que me dé algo de salida también, un Aquí poquito. también puedes poner el que puso Jaime en Miami. El pretzel, No, aquí sí sirve, aquí sí sirve. Nomás, ¿cómo se llama? Pretex, ¿cómo? Drexel. pretzel, sí, Este pretzel también aquí te sirve mucho. sí. Yo jugué con mariposa ayer aquí. Sí, yo también fui con mariposas, pero a veces me estresa un poco la parte del El arranque. sí, sí, pero vamos a ver. Antes voy a poner una vez voy a poner una vez mariposa de una vez. ¿Sabes qué? Me la voy a jugar así. Sí, me la juego así. ¿Sabes qué? No lo voy a pensar mucho. Confío en mariposita, así que ojalá no me decepcione. Oye, y lo saliste del lado del bueno. Del lado bueno, el impar, correcto. Salió bien Sí. Sainz, por tanto Gasly. Aquí Mira, aquí si se abren, avanzamos. te meten por dentro Sí. y ya recupera. Mira, vámonos. Sainz ahí se trabó un poquito, no importa. Sí, pero ahorita recupera Sainz. No, salió, eso de acá salió mejor que ayer. Ayer fue horrible, salió último, o sea, fatal. Aquí no hay problema en la gestión neumática porque tengo de Mira, sobra. es lo que te hace el bombo. Es lo que te hace el bombox, que aquí ya empieza en las curvas, te empieza a recuperar mucha posición. Sí. Mira, vámonos. Aquí voy a gestionar para tener mucha unidad de potencia en la parte de curvas. Y con el Aeroblade pasa, pero mamita, Ahorita, pasa ahorita te derechito. checas, me imagino que Norris es el primero, chécate a ver qué llantas trae Sí, y sí, con sí. eso vas a saber toda la carrera. Sí, de hecho, ¿Qué es lo primero, que tienes que sin, hacer? sin, sin verlo, ¿ah? Sin verlo sabemos que es primero, Lo más definitivamente. probable es que tenga duras y se vaya 5 vueltas. Sí, 5 vueltas y la última entra. Siempre hace lo Ajá. mismo ese güey. Siempre hace lo mismo. Viejonzo, por favor, no estés incomodando. Viejonzo, Esto me desespera mucho, mira, que se junten los pilotos ahí y ya no puedas pasarlos porque están luchando entre ellos y se meten claro. van por las líneas de la trazada. Pero muchísimo, Pero muchísimo ahí mejor que ayer, Evo. Bien. largaron mejor. Ayer la largada fue horrible y aquí la largada fue mucho mejor y ya Segundo es más Gasly. sencillo. Primero va a estar Yo creo Gasly. que aquí alcanzas a Norris, ya lo alcanzaste, mira, ya lo pasaste. Sí. Lo bueno que hay mucha distancia entre ambos pilotos, así que puedo Sí, tranquilamente apretar. No va a haber ningún problema en los boxes. Norris, a ver, déjame ver. Duro, duro. tres Voy a figuras. gestionar. Ese va, y si ahí te vas las 6 vueltas con las mismas llantas. Sí, Norris muy abusivo con el tema de gestión. Muy, muy abusivo. Pero ya está. Para Dusky ahí. Y aquí salimos con el DRS también activo. Bien. Russell, ¿dónde vas? No perdió nada Gasly. Y Sainz tampoco. Está en pelea. Uf, Ahí se come estos dos. qué final se viene. Se come estos dos sin problema. Son una Ferrari que Uf. no pinta ni despinta. Ese adelantamiento. Vamos a ver la casa Norris. Ahí está, ya. Ya. Antes nada más lo manejo, tranquilito. No voy a Sí, apurar. como que vas a Russell ir otra vuelta así. va a parar también. Sí, Russell va 4 vueltas con medio, 2 con blando y Norris se va a las De hecho, de 5. hecho puedes gestionar para arrancar la sexta con todo lo que te da. Sí, eso mismo, para la vuelta rápida. Por ahí Sí, algo se gana. puedes gestionar toda la vuelta. Sí, voy a avanzar un poquito. Aquí ya gestiono todo lo que da. Cargarme a full y salir lo mejor posible. Ya está, al hecho pecho. Sí, muy Pues lejos, ya el está asegurado Mail. el podio. Sí, el cuatro Perfecto. siete ya está. Ya. El 4-7 ya está.
No lo puede pasar a Gasly, Norris. Y aquí presiono una vez. Y a gastar todo lo que da. A ver quién hace la vuelta rápida. Doble S Sí, Sainz, sí, por ya. el de Renzi. No va a ser y salga como un loco y salga 200, va. Mejor hay que darle. Vamos a ver quién se lleva la vuelta rápida. Entre ellos están compitiendo simplemente. ¿Hay orden de Sainz equipo? parece que sí. No, aquí no, va a ser con Oka, Oka. McLaren. McLaren, orden de. Pueden pelear. Pueden pelear. Ahí lo perjudicó Birman en la vuelta un poquito a Sainz. Sí, parece que sí. Sí, Sí. sí, 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 sí. Pero bien, Bueno, para alguna vuelta rápida puede salir. P1, P2, nada mal. 5 puntos más que ayer. Ya tenías 12 a favor, son 17 puntos más que ayer. Bien. Es correcto. Correcto. Vamos a ver. La última tiene que acompañarme. Tiene que rendirme al menos igual que la primera, que fue Silverstone, que fue regulín. Sí. Porque siempre, con tal que me Pero rinda bien Silverstone, yo estoy contento. ojo que ayer en Silverstone, en la carrera 8, hiciste los mismos puntos que hoy en la primera. Así que Sí. hay muchas chances de mejorar, aunque sea uno o dos puntitos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, Cepito. Vamos a ver qué Igual, pinta. igual, Mira, lo único malo es que tú, sí. Evo, es de que te sube más el Team Score, es lo único. Sí. Pero, pues a mí me gusta más, no sé si cómo lo sentiste tú a ese con el de unidad de potencia con Boombox y Sí, él. la recarga sí es un poco más lenta, no te voy a mentir, Sí, sí, pero sí. lo bueno que aquí lo bueno que acompañó fue la salida. Fue bastante buena. Ayer fue para dejarse los pelos porque en la primera curva iba a 23-24, o sea, no fue fatal, fatal, Ujú. fatal fue. Pero bien, o sea, buen setup, bien, Pues bien, mira, bien, bien. yo, eh, yo jugué Singapur también con ese mismo setup y me llevé también el Perfect. Jugué también También. Todo lo que es potencia, en ¿cómo? todo lo que es unidad de potencia. Todas las unidades de potencia las jugué igual y me las llevé perfect con el mismo setup. Claro. Con Sainz y con Russell, va, pero tengo Russell al 5 y me las llevé. O sea, yo siempre le he tenido mucha fe a esa configuración. Bueno, bueno, está bien, pero que me sirvió una configuración diferente de unidad de potencia y está buena también para probarlo, sobre todo en Spa también es buena, por el tema de curvas va bien y también la velocidad, ¿no? Que te sube bastante. Qué bueno, me da Está gusto que bien. la verdad te haya perdido, ay, no haya quedado uno mal. No, pero igual, si no salía, tampoco es tu culpa, Pitbull, para No, nada, no, no pero, es tu pero, pero problema. como quiera, pues uno está tratando de dar un buen consejo, ¿me entiendes? Y ver que te perjudique, pues Claro. a lo mejor está uno más tenso que tú, ¿me entiendes? Sí, me pasa también, me pasa a veces, Pero parece que, me hija, su pasa. madre, ojalá y le vaya bien y no le falle o cosas así. Porque te pones a Sí, sí, pensar y sí. dices, bueno, pues es que yo tengo a Russell, a lo mejor no sé cómo le vaya a Gasly con esa configuración, es que todo cambia, ¿me entiendes? Sí, 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 cambia, cambia. Y como dije al principio, o como por ahí comentamos, parece tontería porque uno dice, claro, cada piloto tiene su estadística y ya sabe cómo manejarse, pero una vez que lo corres, le encuentras un feeling diferente, en qué momento presionar, en qué no, es medio extraño. Pero, pero bien, y también, propiamente, volviendo al primer tema, yo a Gasly, te juro que ni lo miraba, te lo juro, ¿ah? Ni lo miraba a Gasly, pero rinde muy bien, sinceramente, muy, muy bien rinde. Al 5, ¿no? De repente un nivel un poquito más bajo, tal vez no tanto, pero rinde bien, la verdad. Entonces, estoy contento con su desempeño de momento. De momento. Vamos con Aguilita y que sea lo que Dios quiera. Ese Sí, es no, sí, piloto yo sí he real. mirado eso, que sí he mirado que usan mucho Gasly y la verdad les ha ido muy bien. Piloto real por si acaso, ¿no? Ups. ¿Es él? Sí, ahí está, llama eterno nuevamente. Eu Eh, Palmeiras. sí, pero trae duras, tú sabes Ay, que ay, con ay, ay. duras, Ay, 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 ay. pues no te... Bien Gasly, bien Gasly, bien Gasly. ¿Qué comienzo? Ya parezco, che, ya parezco Max.
Sí, sí. Bien Gasly, Dale, bien dale, Gasly. Pepo. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Sí, sí, sí. Eso. Doble, doble. Uh. Ah. Lo frenó Este ahí Gasly, el Tsunoda de mierda. sí, este Gasly se ha ganado su trabita. Ah. 100%. No, tremendo, tremendo. Y Sainz levantó un toco. Muy bien. Sí, a ver, ya sé que no tengo que fijarme en eso, evidentemente, pero me sirve de referencia que su piloto va a ir a 5, va a ir Ujú. duro blando, solo para tenerlo como conocimiento. A ver aquí, damos Sainz, por favor, una posición al menos. Excelente. Pero para recuperar las posiciones que perdió por traer Sí, duros, créeme que no aquí le va a duro, servir mucho, ¿eh? aquí, sí, aquí duro es duro, una burrada, es duro acá. Duro acá no te Ujú. sirve, para nada, pierdes mucho. O sea, para que tengas un rendimiento bueno, tendrías que tener la pista libre, ponte, para poder Sí, rascar algo, pero si no, no, mucho, te pierdes mucho con el tráfico. Muchísimo, muchísimo. en esa curva, Evo, antes de llegar a la entrada, casi pasando la entrada box, te recomiendo que le aceleres para que puedas llegar a la curva muy bien y entres más fuerte. Sí, 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 lo tengo claro, pero se me pasó. Se me pasó. Metí una Sí, cepada ahí. créeme que recuperas, pero que si machina ahí en esa curva, que es la que más se Sí, arrebasa, creo yo. sí. Pues no es Ahora, la si el curva de tío los Hat, adelantamientos. sí, ahora si el tío Hats nuevamente quiere escucharme, por ahí se me manda un safety, Eh. yo también contento, ¿ah? Yo contento. Qué interior, qué interior. Ese sobrepaso tremendo. Tengo Sí. pista un poquito más libre. Esto me sirve para los que están adelante de mí, los bots que van con duros, porque les puedo recortar mucho. Voy a acelerar con Gasly para entrar a boxes más o menos ahí, y con Sai voy a Que no se te gestionar. peguen los pilotos. Sí, están muy cerca, lamentablemente. Voy a parar un poquito ahí. Pero bueno, ya está, ya está. Ya está. Esperaré un segundo por lo No, menos. Sí, sí, ya no importa, no importa, no importa. 40 segunditos. No importa, no importa. Sí, sí, ya sale. Lo paró y punto. No, no me hago más problema ahí. Salió menos mal que delante de estos dos Mm. muchachos porque son que no voy a usarlo en la que está antes de la entrada de boxes, pero porque saliste primero que él con los dos carros, que es lo que importa. Él ahorita ya va a perder mucho tiempo. sí, ya la carrera de él está mal, no ha usado muy bien su estrategia, lo ha hecho mal, No, así que de hecho vamos a su tener, estrategia desde que la empezó está. sí, aquí voy a apretar lo máximo posible para ganar posición, algo, 7-9, un sexto por ahí puede caer, bien, aquí voy a gestionar para tener mucha unidad de potencia o todo lo que pueda para el final de carrera. No sé quién más va a parar adelante al final da. Lawson, pero no, está cerca, más o menos. Por eso lo puedo ganar. Iba a usarlo, mejor no lo voy a usar. Es inteligente. Paró el Lawson ahí, como había Mm. dicho. Quinto Gasly, noveno Sainz. No, el No, no, internet no. no. No, no, no. No, por amor de Dios. No, no Toca digas la que el pantalla. internet, no Para digas que... arriba, para abajo. Ya valió madre. No. La chingada. Bueno, que en paz descanse. Por... Ahí está, volvió. No, no, seguimos. Ahí está. Uf. Se me ha achicado el ano. Dios Sí, mío. sí, ¿Cómo te habrá quedado Se el me achicó el ano, cortachurro, hermano. pa? Se me achicó el ano, hermanito. Ya estaba llorando, yo ya estaba llorando. Menos mal que el vecino se No apiadó puede y ser, reconectó el router, pa. no puede ser, tío Hats. No puede ser, dije. Y mira que le gano este cuarto lugar, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver. Ganaste el cuarto lugar sin verlo. No, no. Madre mía, cómo hace sudar frío este pinches. Hijo de su madre. Momento de tensión. Aguanta mi like, carajo. Ahí va. Y Uf. mira, no lo no, felicito. falleció.
No, Sí. se te cerró, es que es lo que hace la guía. Hijo de su madre, para hacerme sudar así, maldita sea. Pero ya, no voy a renegar. 39. 39 puntos. Ya le voy encontrando la vuelta a Silverstone. Mira que no me gustaba mucho, pero ya me va gustando ya. Me va Mm, gustando. ¿Qué hijo de su madre, por el amor de Dios? Todavía estoy viviendo, ¿ah? Dios mío. Mira cuánto salió. Reventaba el celular, te lo prometo. Lo reventaba. 16 puntos salió el oponente con esa estrategia, no muy buena. No. No. Y está en Palmeiras, me parece que lo van a votar. 100%. Muy burro para jugarlo así. Muy burro. Uno no es un crack, uno no es el mejor del mundo, evidentemente, pero hay que ser, ¿no? Para jugarlo así. Hay que ser para jugarlo así. A ver, no quiero ver todavía. No quiero ver todavía. Vamos a ver qué me hace ahorita. Si me da el David, no me sirve ya. Porque ya acabé. Y sí. Ah, no, otra vez Otro otra Tinelli. vez. Otra Bueno, Antonelli. Y a ver, vamos a ver qué salió. vamos. Vamos a ver. 18. Nada mal, No está mal. 19 puntos más que no ayer. está mal. Sí, O sea, en ninguna carrera bajaste el 3.24. rendimiento. O lo igualaste o lo superaste. Voy a revisarlo. Sí, 28-37. Ese fue el cambio. Como te digo, como te dije ese día, el sábado tuve problemas de conexión y me complicó. Ujú. Pero ya 37, 4-3 ayer, lo mismo. Aquí caí 3-7 a 3-3. No, al revés. Igual también en la cuarta. No, es que ayer fue 3-7. Ah, es la única, la única. Sí, y después de esto mantuve el 4-7. Ayer fue 3-8 en la quinta carrera. Hoy fue 4-1. Ayer fue 3-3, 3-7. Sí, todo ha ido en aumento, salvo la tercera carrera que por ahí la corrí un poco mal quizá, no lo sé, pero fue eso. Ay, subiste Bueno, 5 sin puntos más. también en la séptima, ¿va? No, Eh, en las. Deja, sí, sí, porque como te digo, ayer salí fatal en el déjale. tráfico, horrible, horrible, y no Deja, pude de- alcanzarlo ya, fue Ya, fatal. muy bien. Pero hoy día sí Te fue muy bien. arrancó mejor, fueron por la parte interior, avanzaron tranquilitos y ya fue más sencillo, ¿no? Pues Pero mira, yo bueno, eso es lo espero que con ese tip de Austin pueda recuperar un poquito más yo de puntos también. ¿Eh? Es que, mira, yo también en eventos pasados me pasó lo mismo, que yo estaba en Austin y hacía lo mismo. Dije, pero si le hago un overcut, y cuando quería hacerle overcut, todos iban a 4 vueltas, o sea, por las puras. Y dije, voy a darle un undercut con los dos pilotos, uno muy fuerte, de solamente 2 paradas y parar y hasta el último, y el otro en vez de parar en la 4, hacer en la 3 y así. Y como ves, Este, funciona muy bien. sí, sí, lo que estoy viendo, Eh, porque yo la verdad saqué 20 y 19 y pues no nada que ver con los puntos que traes. Sí, 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 sí. Me sirvió Evo, mucho. Sí, sí, escucho. ah, ¿podemos ver los de arriba en tu Claro, grupo? claro, sí, sí. Sí, lo- No quiero deprimirme, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. 3-6-2. ¿A ese lo conoces o no? no, nomás quería como ver más o menos cuál era el puntaje. Sí está muy pasado el de arriba. Sí. Sobre todo ahí sus medallitas son una cosa bien loca Che, del amigo. al Daxa, y el Ahí grupo están sus este donde medallas. está Evo, después del grupo de la muerte, ¿en qué nivel más o menos lo ves vos? Así a grosso modo. Yo creo que en muchos grupos, digamos el 2 3 4 y 5 6 tiene uno, dos, tres jugadores que rotan mucho y Ujú. están robando mucho. Como ese que está ahí, ah, ayer creo que el corte en el grupo de la muerte tuvo como 350, 352. Uf, mamá. So, sí, ese David está robando muchísimo. Sí. Y en el grupo que yo Definitivamente. estoy, creo que el promedio ahorita están como en 350. Mamá. Ayer sacaron más puntos que hoy, pero igual. Hay muchos, ya están muy mixeados. Están Mm. muy mixeados los grupos ya. ¿Sí? Ya no se puede saber si mi grupo es más fuerte que el de él. Ah, O sea, mira. yo los veo.
Sí, ya no se ve como cuál es el más fuerte que otro. De Al hecho, Max Mini, No, ese es no, el al grupo Max en el que yo Mini, estaba. muevan eso, que eso es el 63, no es como es la Ah, alteración. pues, a eso iba, a eso iba. Sí es Ese él, es el ¿no? ¿O grupo, no? ese grupo en el que yo estaba subió ese grupo. Mm, ya ves. Tenía razón, Sepo, sí es él entonces. sí, es él. Nuestro Hijo amigo de su madre. Anthrax. El Qué mejor hijo de amigo su madre. de Tepito. El mejor, lejos. Che, pero... ¿Por qué no tiene Marco Turquesita Anthrax? ¿Cómo te explico? No sé si se vaya a meter o alguien le vaya a platicar, porque es un jugador de medio pelo para abajo. Ah, No, estoy bromeando, no me lo vayan a echar a andar. porque tiene el P1 en campeón. Y eso te facilita un montón de cosas para conseguir el marquito turquesa. No, él casi nunca, no es un jugador que le Maxea. pone mucho dinero al juego. Mm. Pero Bueno. ahí estuvo la cosa. Su grupo sí está jodido. Sí, está difícil. Desde, ¿cómo se llama? El Daxa, ¿tú crees que, por ejemplo, o mejor dicho, desde tu punto de vista, a qué nivel debería tener una persona las cartas contra las épicas, ¿no? Parte de auto y piloto, para estar relativamente compitiendo de forma decente sin ya estar con el tema de rotación y todo lo demás? Que nivel 7 por lo mínimo. Sí, Ayrton tiene todo a nivel 7 y él se puede decir que pasa con facilidad todos los domingos en el grupo de la muerte. Mirá. Nivel 7 mamita. Sí, él tiene todo y sí, pasa casi No, no, con no. mucha facilidad. Yo estoy lejos Y todavía. él es un jugador que no rota. Pero, por ejemplo, hay muchísimos jugadores como esos ahí en tu grupo que están arriba de 350 y eso de 350 yo estoy seguro que ya tienen todo a nivel 7, pero ellos ¿Tú están crees? haciendo rotaciones. Mm. Sí, este F1 en Steam, no sé de dónde lo vi, de dónde me acuerdo, pero sí sé que juega el muchacho. Y como acá tú puedes ver sus medallas, pues mira, Sí. ahí están. Sí, el que está en segundo lugar también creo que ya tiene un setup medio alto. Me ha salido en duelos. El de España también tiene el MT-09. buen. Sí, Pero mira, ese tiene también tiene el buen. un montón de Q. Pero muchos lo hacen eso a propósito para estar en el grupo Sí, que está ¿no? ahorita. Para poquito, para quedar. Sí, sí, sí. Sí. Ujú. O sea que no quieren tener medallas de rival y esas, y prefieren ir a agarrar la Q en campeón. Mira, y también Aldaza y yo, ya como pues lo comenté al principio por ahí del directo en la conversación. Y la semana siguiente, bueno, eso y por tema de equipos, el puntaje de reputación va a estar bueno, ¿no? Para todos, así que vamos a ver cómo maneja cada quien su equipo. Pero después de eso, yo tengo pensado hacer un parón de 4 semanas a 6, ya bueno, la única buena que tengo, evidentemente, para más o menos intentar bajarle un poquito el tema del algoritmo, la dificultad. ¿Tú crees que esté bien 4 semanas a 6 para al menos quizá un grupito por ahí bajarle? Es que igual no sé cuál sea su estrategia, como siempre dice Ayrton, no sé cuál sea su estrategia. Si usted creo que usted agarró una P1, ¿no? O no, es Carlos el que la No, no, agarró. no, no, yo quedé P6, nada más, a lo mucho. Ujú. Y usted busca un P1, quiere un P1. Claro, la idea sería esa. Más que todo si es que si es que se mantiene todavía las reglas del juego, ¿no? El momento de los hitos a final de temporada que te piden el top 1 de campeón. Pues sí, se tendría que bajar a Junior, sí, 3, 4 semanas, 5 semanas. Es Por que, lo menos, es que, bueno, quedar es fuera, que ¿no? Quedar fuera los sábados. sí. Pues yo por lo regular estoy jugando como bajo a Junior y paso al domingo a Junior y ya al Junior nomás hago 4, 5, 6, 7, o sea, pues nomás
Así, yo no, el domingo yo no juego a hacer nada, nomás a hacer puros puntos bien bajos. O sea, llevarte las Claro, puras claro. F. Ujú, sí, nomás puros Fs. Que también lo que puedes hacer, Mm, pues si no quieres en Junior, pues hacer lo mismo que hizo el primero, ¿no? Pues, tener puras qualis, de pasar Sí, al sábado y el sábado hacer una carrera y ya no ujú, jugar. sí, también eso, o sea, ya, sí, es lo como lo que también. uno más o menos Pero, quiere. pero, pero la cosa es de que tienes que entrar a un torneo para poder bajar tu rendimiento. Claro, claro, claro. Sí, Pero en este caso, lo que convendría más es eh, jugar el sábado y el sábado quedar fuera. O igual conviene pasar al domingo también. No, 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 pues no. es El que sábado tienes que quedar fuera. si va a quedar ajá, en campeón, sí, el sábado tiene que quedar fuera del mismo sábado. Y eso, por ejemplo, hacer una carrera y ya no hacer, porque si sigues a hacer 7 y quedarte a 5 puntos del target, pues no te va a servir de nada porque sigues haciendo los mismos puntos, ¿me entiendes? Claro, creo que sí. Y Pues es sí, muy voy a difícil hacer. más o menos saber, muy difícil saber en qué Sí, grupo juega, si no juega 4 semanas, a mí se me hace ya muy difícil por el tema de que hay jugadores así que están haciendo muchas rotaciones. Como ese que le salió a usted, salió muy alto. En mi grupo también salieron 2 muchachos que están muy altos. sí, So, mucha diferencia tiene el primero con el resto, ¿ah? En mi grupo ujú, particularmente. sí, ujú, Mucha sí, diferencia. ya está difícil saber en qué grupo va a terminar uno. Porque igual usted se puede estar Mm, esperando y hay otro que no ha jugado y lo ponen con usted, pero ya viene bien, bien alto claro, claro. y ya Pues nomás sin perdió más, también. yo, pues sí, sí, Y sí, ya yo nomás, voy a hacer eso. Lo tenía pensado hacer, pero como por ahí comento, como el siguiente evento es más que todo cooperativo por el tema de reputación que van a dar en el evento y tal. Después de ese voy a optar por frenar, ¿no? El tema de eventos y ver qué me agrupa. sí, Ya. pero también uno tiene que tener en cuenta que aventarse un mes sin jugar está perdiendo, le están ganando mucha ventaja a los rivales. También, ¿En qué también, sentido, también, Aldaxa? también. De que al usted no, o sea, por ejemplo, la cuenta de Pinball, que Sí, Pinball pasa los domingos, pasa los domingos, pasa los domingos, y él siempre está recibiendo recompensas ajá, a no jugar. claro. O sea, Pinball está agarrando Sí, recompensa, por ejemplo, con la recompensa, cuenta chica, recompensa. sí, a lo que se refiere es que, por ejemplo, yo con la cuenta chica, en las banderas que la tengo, en la serie que la tengo, pues, por ejemplo, yo en las 4 semanas que lo va a parar, como yo estoy jugando a hacer a pasar a la mera raya, pues yo ya casi tengo el mismo setup que la mayoría, ¿me entiendes? Eso es Sí, a lo que él se refiere. ujú, ahí está. Ya, 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 ya. Porque Sí, sí, sí. la serie 10 ya casi la tengo en 1500. Entonces, pero después estar pasando a la raya, o sea, ya no me he querido pasar más de ahí, ya no me he querido pasar. Es lo que estoy haciendo al contrario de lo que hice en la grande. Por eso yo me fui hasta arriba, porque yo estaba en tu grupo, yo estaba salí con Antrax la semana pasada y sí, con ese grupo. No sé si tú Sí. bajaste o ellos subieron a tu grupo, porque yo bajé. O pues yo sí bajé o me quedé en otro, no sé cómo estuvo, pero este, Sí, sí, ahora pero yo no salí, yo fui con Antrax, salí con los otros compañeros que están ahí, pero no estabas tú, entonces no sé si yo bajé o ellos subieron. No, la semana pasada yo quedé fuera. Yo quedé fuera la es semana que pasada. sí, está muy complicado, porque por ejemplo, Pinball la semana pasada con Antrax, Pinball queda afuera y Antrax sí pasa, o se supone que Antrax sube, pero esta semana Pinball sale conmigo, que Ajá. yo tengo como más team score que Antrax y varios de ellos. Ah, mira, O sea que en vez de bajarlo, lo pusieron con jugadores más difíciles. So, mira. no sé, pero es por el tema de las rotaciones. O sea, nunca se sabe si lo pueden bajar, pero vienen unos tiburones ahí abajo. So, Claro. sale Sí, peor. es que no se sabe, porque como muchos están haciendo lo mismo, de no jugar o de hacer rotaciones en los torneos, pues entonces, pues por eso no se sabe con quién te toca ni con quién no, ¿me entiendes? Estuvo Entonces, bueno, estuvo feo. sí, ya no se sabe ni qué. Es, De hecho, ahora se me hizo muy raro que saliera yo con la galleta, Ana. es verdad. Sí, sí, está Sí, y hay medio. dos Y jugadores Carlos del también está España ahí, que, ¿no? ¿mande? Ahí también está Carlos, ¿va? Sí, creo que sí, creo que se paró en las 7.
Sí, pero creo que está Carlos también. por el hecho de que yo soy portugués, estoy esperando que termine de jugar los muchachos de equipos del Portugal. Como no tiene P1, para hacer el gran favor. Oye, ¿viste el que estaba en P1? El H no sé qué. Sí, pero no tiene grupo, ¿no? ¿No tiene equipo? Ah, no, pero el que supuestamente estamos esperando que gane es el que tiene 5 carreras, el que está en el Tugas Racing, Ah, ok. el, el que se llama Carlos Silva, creo, algo así. Ese es el gallo. Este que está muy raro estos emparejamientos, pero pues es que un día decimos, pues, no, pues es que es por esto, pero otro decimos, no, hombre, no, pues ahora es al revés, y pues está canijo. Sí, sí, en tu caso dices, no, pero a mí me bajaron. Y luego ves los que te salieron hoy y dije, ah, chinga, me bajaron. Sí, con lo que me tocó y digo, bueno, pues me subieron, o me bajaron, o qué pasó. Sí, hasta está muy difícil porque, como le digo, ya uno tiene que tener un poco, si de verdad vale la pena la P1, si va a llegar a cumplir los requisitos para agarrar el marco o no. Claro. O ya nada más jugar y jugar hasta donde tope. Mm. Y ahora en mi cuenta, la de series, no me salió ninguno muy duro, Y vienes pero es clasificando. porque siempre he estado pasando hacia el RAS. Así que como dicen en la escuela, de panzazo, pero con una carrera sobrada. Bueno, interesante, No se sabe. interesante, interesante. ¿Y Cepito no pasó usted? No, no pasó Cepito, pa. No estuve a la altura del evento, lamentablemente. Me quedé afuera por 12 puntos. Repito, pero también ¿Por cuánto? tú estabas pasaste de un top 10 de campeón, top 3 de campeón, ya tocaba. No, pero sabes Sí, que es que yo creo, el grupo no era complicado. Quedé afuera por errores míos, porque en Singapur Opa, usé autocontrol y sumé 20 puntitos. Si hubiera, ponele, hubiera hecho un 32, 33 y después la última en Silverton, que hice solo 23, si hubiera sumado un 5 más, me daba como para entrar. Porque no era complicado el grupo, más que nada quedé afuera por errores ¿cuántos puntos propios. sacó en total, Sepo? Eh... espera que te digo porque de memoria no me acuerdo, pero lo tengo guardadito. Así chequeo y te digo bien. Hicimos como... Hicimos como... 2.34, nada. Ujú. 67 quedé. Pero bueno, por eso te digo, más que nada ¿Y el 50 cuánto tuvo? Y el 50 tuvo... el 50 tuvo unos... 2.46, por eso te digo, quedé afuera por 12 puntos. Por ejemplo, si yo le sigo dando, Sepo, Ujú. con la otra cuenta, si le sigo queriendo hacer a más puntos, me van a subir a su grupo. Ah, mira. ¿Y eso es bueno o malo para vos? Si yo le sigo, pues es malo porque estamos contando que yo no tengo todas las piezas épicas, ¿ve? Ujú. Por ejemplo, yo no estoy jugando con Bombox, no tengo Bombox, no tengo el motor de serie 12, Ah, mira. mis piezas épicas las tengo al 2, no tengo el alerón delantero, no lo tengo tampoco, estoy jugando con Vortex al 6. Ah, mira. Y el... Lo que a mí me está salvando son mis pilotos, que tengo a Leclerc 5, que tengo a Norris, a Hamilton al 4. Ah, bien. Eso es Mira. lo que yo creo que me está salvando en hacer poquitos más puntos, porque en carro, pues hace cuenta que en curvas tengo 230, Ah, en velocidad tengo 224, entonces no estoy a la altura de los de serie 12, o de serie 11, que ya tienen sus piezas un poquito, al menos en el 3, en el 4. De hecho me ponen oponentes con esos puntuajes, entonces yo por eso mismo no quiero subir de puntuaje, como le mandé ayer, que tenía
Pasé, estaba en 49, estaba en 50 Sí. con 2 puntos. Por ejemplo, si hacía la séptima y la octava carrera, pues, aunque entrara y no la corriera, yo ya entraba, ya pasaba, porque ya no había nadie quien subiera. A lo mejor me podía bajar uno, pero por ejemplo, si yo llegaba al 2.25, subía como a 46, que fue lo que hice, Ujú. pero hice 7 puntos, creo, subía a 42. Nomás Ah, para ya no subir, no subir más, a 2.29 creo hice yo, y subí a 42 y ya pero no quise subir más porque si no me van a brincarlo luego, yo creo que a su grupo que es de 250 y ya se me puede poner a mí un poquito más difícil. claro. Y el primero de mi grupo terminó con 3.23 y el segundo 2.92. Por ejemplo, yo lo que quiero a lo mejor es bajar a ese grupo Mm, con esta cuenta, con la grande. claro. Es lo que yo creo que voy a tratar de hacer, ¿me entiendes? Que es los puntajes que yo puedo hacer para tratar de buscar el P1 o P2. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, no, una lástima, pues no lo veía complicado el grupo. Pero bueno, algunos errorcillos me dejaron afuera. Pero igual, con lo hecho últimamente, Igual, hombre, demasiado bien, demasiado bien. de, No puedo quejarme. de todo aprendemos, todo. Tal cual. Sí, La sí, siguiente Pinbull. venimos más fuerte. Olvídate, ni lo dudes. Sí, sí, todo sirve para mejorar. Ujú. Así que Claro, bueno, claro. no sé. ¿Querés tirarte unas carreritas de serie, aunque sea, Pinbull? ¿Yo? Sí, usted, mi amigo. Así O despedimos de el avión en Sí. premio, vivo. que se ¿Eh? tire las del premio, pues total, que tire las del premio. Mira, Juego como, unas carreritas normales, po. como Sí. usted quiera, como sé que las carreras del evento en su equipo tienen como algunas pautas, por eso No, no ¿cuál es? quería. Aquí No, cómo van. Dale, pinball. listo. Ahí autorizó el jefe, no hay nada más que decir. Aparte por ahí te podemos ayudar en algo, Dale. Pinbull. Sí, sí, Ojo, éxito, pinball. Sin miedo al éxito. me gusta el Daxa. Cuando no viene contagiado de la gente de Legio, me Oye, gusta. oye, Sepo, pero no entiendo por qué este siempre me embauca y él nunca juega sus carreras aquí. Es lo que no entiendo. Porque él la juega en el directo de Legio. No, Y pero algo aparte es el trama. jefe. Es muy tramador, es muy pensativo. Algo trama que no good. Eh, ¿Miraste lo que le pasó ayer a Davor, este Cepito? no miré, ¿qué le pasó? En su en vivo, cuando estaba como en la carrera 2 le dije, te espero en las 6. Ah, es verdad, sí, eso lo leí. Pero creo que alcancé a mirar hoy a la mañana hasta la carrera 4 un ratito. Porque después, bueno, me tuve que poner a preparar las cosas del Y directo. ¿Y qué le pasó? Le pues apare- perdió, perdió las 6 con un Se le apareció jugador un sin bus. piromaníaco como el Laxa. ¿Posta? ¿Pero le ganó feo, feo? Sin bus, pues, sin bus. No. Y él qué decía? Ah, después lo voy a ver. Él decía que estaba bien fácil, que estaba ganando bien fácil, que comenzaba la primera vuelta y ya estaba uno y dos. Decía, Y- very easy, easy 47. no. Y se dio la cabeza contra una pared. Pues después se puso muy serio porque llegaron sus seguidores ahí, el muchacho que se llama Francisco y Julianes, pero después de la fatídica carrera 6 como que le salió trabajo. Opa. Opa. Y bueno, es que es complicado, para nada. Antes de una carrera no es nada por hecho porque a veces alguna que otra cosita te dan vuelta todo. Es No, yo así. creo que a Labor le falló el Sí. hecho de transmitir sus carreras porque está en un equipo que varios le quieren ganar y más si salen uno en vivo, pues van a hacer lo que sea por tumbarlo y hacer quedar mal ahí en vivo. Ah, mira. Bueno, por Sí, suerte. eso le va a seguir pasando. Sí, olvídate. Pero bueno, son los riesgos que tienen que correr. Es así. Creo que Ujú. él lo debe saber. Es Y que son sin los duda lo riesgos sabe. de todos los que corremos en vivo, por eso este perro no quiere jugar. Ah, mira, debe ser por eso, decís vos. Ya viste, por eso a todos nos echa por delante.
Ahorita le digo al Pinball, te espero en la 4 porque quiero buenos puntos. Ah, mira, ¿ves? No, Che, no, Dale, dale, no hay Pinky, pedo. dale. Sin falla, como quiera ya estoy al domingo, ya lo demás no importa. Sí, pero dale. decime No una quiero. Ahorita yo cosita. ya juego desahogado. Ayer Claro. cuando corrí con Sí, las uñas por dentro del pico. Che, Aldaxa, decime sí, una cosita. Si vos querés jugar, ponele, yo quiero jugar con vos, ¿no? Una carreruski así, duelo amistoso. ¿Qué es lo que tiene que coincidir? ¿Banderas, TS? Banderas, el team score más o menos y la misma momento en que le pique ese po. Claro, eso sí, es evidente. O sea que lo fundamental son las banderas. Sí. sí, las banderas. ¿Y cuánto puede haber de diferencia entre vos y yo en banderas? Es que está muy Creo que complicado mil, porque ¿no? cuando están en serie 12, sí, cuando están en serie 12 sí pueden ser bastantes, Sí, pero cuando creo que están 1000, a mí me han así, salido de 1000. sí, cuando están así, sí, el jueguito es muy complicado, pero sí, como dice Pinball, pueden ser 1000, 2000. En el premio no importa si tú traes 9000 y el otro trae 16, si son del premio en el mismo servidor, te lo ponen. Claro. Sí, 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 sí. Sí, en el premio, o sea, sí tarda más y es más complicado, pero sí ha habido ocasiones que sí. Por ejemplo, a mí me ha salido Kodak, yo tenía 14,000 banderas y él tenía 8,000 y me salía. Mirá, mirá. Claro, sí, 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 Entonces sí. sí, es más complicado, pero sí, a veces no sé por qué el juego sí los pone. Y a veces uno quiere hacerlo a propósito y no lo pone el juego. Por ejemplo, hoy para la carrera 6, ¿no te salió? No, estamos en el mismo equipo y si están en el mismo equipo no salen PvPs ya en el evento. Claro, Entonces, ¿en sí, cuál sí, sí. carrera me estás esperando, Aldaca? ¿Mandé? ¿En cuál carrera me En estás la quinta, esperando? en la quinta. En la quinta, pero obviamente no va a ser Aldaxa, va a ser un enviado pago Eh, por Aldaxa. haz de cuenta que esto se presta para muchas cosas, ¿me entiendes? Por ejemplo, uno le sirve de bot también a oponentes de otros equipos que son superiores a Bueno, uno. bueno, apareció un amigo Ayrton ¿A dónde? en el chat con una quejita, me dice, me tiene que pedir permiso, Cepito, para que le suelte la correa al Daxa. No lo sabía eso. Te pido disculpas, Ayrton. Sé que sos el que corta el bacalao Eh, por la cabeza, no me di cuenta. oh, ¿están en el YouTube? Sí, está en el chat de YouTube. Oh, yo estoy hablando de más. No, avísenme, avísenme. No me di cuenta, recién lo veo al Daxa. Una locura. No, alguien que borre esto. Sí, sí, quédate tranquilo que después lo edito, le pongo musiquita, algo, pero lo vamos a editar. Quedamos muy mal todos. Y yo lo estaba buscando Ay, y no lo encontré en YouTube. Mirá. ¿por qué te sonrojas, En YouTube, en YouTube. loco? Bueno, Pinbull, dale, ¿vas a salir a pistear? No te, Dale, Pinball. no te sonrojes, muñeco. No, ya me puse muy pedo ayer. No fuiste el Dale, único. Pinball. No fuiste el único. ¿Cómo Conozco se pudo? que no fuiste el único que se puso pedo ayer. Conozco de un soldado caído Uh, que, mira, no puedo hacer declaraciones, pero durísimo fue, durísimo. no. Sepo, me levanté como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana con una resaca. Pinball, hablas mucho. Dale ya, que te estamos esperando. Pero ¿por qué quieres que me chingoteen? Dale, no hay pedo, no pasa nada si pierdo. No, Lo que pasa es que quieres nada que más me dale. ganen porque sabes que ya me dieron un tip en Austin y te puedo hacer la vida imposible. Dale que con Evo queremos ¿Quién te ver, a dio? ver si sirve el tip o no. Dale, pisteando. No quiero pistear, así le voy a dar sin pistear. ¿Perdón? O sea, así sin pistear, Cepito, así sin pistear porque ya no quiero pistear. Ayer me puse pedo y ¿Y, y qué le pasó al tuve una profe llamada. Edgardo que ya no sale aquí? Edgardo, ¿no quieres correr tus carreras? Mira, Edgardo no quiero que aparezca por el Discord porque debe estar encerrado en el baño, como tuvo una regañada muy fuerte esta semana, y le habrá alcanzado Otra como vez. ¿Todavía? para escribir ¿Tampoco eso. todavía sigue con esta emocional muy baja? Sí,
Sí, sí, fue muy duro el regaño que recibió Edgar por unos gastos que no estaban estipulados ahí en la caja chica familiar. Fueron descubiertos y bueno, todo trae sus consecuencias. Así que ahora tenía un Por eso ratito Oye, les, ahí para escribir en el baño por, rápido, pero bueno, qué sé yo. por eso les digo que avisen. Yo entré a YouTube y miré que no estaban transmitiendo. Por eso me metí. No, estamos en YouTube, en vivo y en directo, pa. qué Perdón, raro. perdón. Va, creo que estoy transmitiendo. Sí, 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 creo que no sé. Ah, sí, estamos transmitiendo, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, dale, Pinbull, a pistear, papu, dale, 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 dale. Pinky, Ya lo dijo el jefe, a vamos. pistear. Silverstone, la primera. Vámonos. Bueno, Repito, yo ahí dejo de compartir para que puedas compartir lo de Pitbull. dale, dale, pero quédate ahí conectado. Vamos a ver cómo le va a Nastin al amigo. Si hay que tirarle Sí, sí, un sí, tip ahí. Creo que me también quedo de ahí repente conectado, pero salgo la pantalla. Perfecto, Evito. Muy bueno tu evento, querido. Muy bueno, ¿eh? Bien, agradecido, agradecido. No, por favor, si el trabajo lo hiciste vos. no, mira, me quedo con el de arriba. Dale, Pinbull. Vamos. Bye, 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 bye. Voy a bajar aquí el volumen porque ya sabes Sí, que por favor. se molesta todo el pedo aquí. Guau, guau, guau. Me gusta cuando aparece el amigo del Dax así. Dos, tres cositas, pone un orden. Igual hoy, en el directo de Legio, te estaban atacando por todos lados al Daxa. Mucha gente no te quiere, amigo. No, no me escuchó. Ya no Vamos te... a darle un espacito porque ahorita está jugando mi amigo Flocky, acaba de entrar. Ah, Oka, Oka. Perfecto. Vamos a darle un poquito de tiempo. Le perdió que empiece la segunda. Pero voy a ir abriendo, compartiendo para ir abriendo cajitas. ¿Qué te parece? Bueno, dale. Bueno, ahí se fue el Daxa. Ya lo están regañando. Seguramente a Ayrton. Sí, ya le habló a Ayrton y le está jalando Sí, las orejas, machín. sí. Es verdad. Pero bueno, Espérame, dame mi chancita aquí de volar. espera, Ok. espera que ahí te acepto. Esta es la cuenta Junior. Ah, esta es la grande. Oka, Oka. No, no, para saber. Vamos a ver cómo va ahorita. Oh shit. A ver el grupito que tenés. A ver, a ver. De arriba para abajo. De arriba para Miramos desde abajo. el primero. A ver. Mm, oh, está pero recontra heavy. Elite España, MacTurbo, Elite Ya Alpha. está Carlos. ¿Eh? Ahí está Carlos. Opa, buenos puntos hizo Carlos, ¿eh? Ya. Buenos. ¿Qué más tenemos? A ver. Perspectiva, ¿no? Sí. Mm, algún conociduski. Sigamos bajando. Ya terminó la regañada y volvió el Daxa. Ya A ver. volvió. Sí, ya volvió. Ya le tiraron la oreja. Sí, ya fui a dar explicaciones de el por qué pasó eso lo que pasó. Le dije a Ayrton que no era yo. Que era una Alguien, voz por ejemplo, generada por la IA. Todo lo que Carlos, dije hace 10 minutos atrás era broma. Yo nunca le gané a Davor, tampoco nada de... Tampoco era mi amigo Antrax. No, además, yo no dije nada de Antrax, ¿verdad? Dije que era buena persona y Sí, que sí. jugador de medio pelo. No dije nada malo. No, si está en ese grupo es un buen jugador, sí, sí. Hace rato no pasa por el directo. Debe andar con muchas ocupaciones. Lo esperamos en, lo todavía esperamos en está breve. un poco agüitadón porque lo saqué de ese, po. Desde ahí ya no volvió. Bueno, todo puede ser. ¿Qué te puedo decir? Todo puede ser posible. A ver. Mira, ay, Dios mío, ¿dónde está la galletona? ¿A qué hora va a empezar a jugar la galleta? ¿Tenés alguna información?
Algo No, pues no sé, pero lo podemos invitar a que transmita sus carreras por aquí, Cepo. no estaría mal, no estaría mal, pero me Tú, parece que como él es como tú un qué poquito opinas? más estudioso, va a esperar a últimas horas. Ay, eso es mi grupo. Black Cell, tremendo, muchos colegas. Pimbo, estás pensando mucho, eso no te va a ayudar nada y ya dale. Espérate, que está jugando Flocky, calmate. Pero son del mismo equipo, no puedes salir contra él. Ahí está, todo Pero te su voz tiene sí. que explicar. Todo te tiene que explicar al Daxa Pimus, dale. Tampoco su voz no te sale. Ok, bueno. A ver, a ver. Mira quién le salió ese po. Esa. ¿Ya Ahí viste a va. Norris? Sí, lo vi, lo Voy de vi. uno en uno. Y bueno, de a poco, a paso lento. Voy de uno en uno, no lo puedo creer. Bueno, vamos a abrir esta cajita pues y le damos porque Sí, el sí. amigo al Daxta está desesperado que me ganen. No, ¿por qué lo Quiere echarme decís? por delante. ¿Por Soy qué lo una decís? burra, yo por delante. Ahorita te van a salir los del Legio, que ayer andabas de bocón. Ya sé. Ahorita vas a ver. Por tu culpa, es porque por tu culpa quieres que te las transmita. Que me jodan, ni pedo. ¿Vos sí que la gente de Legio está esperando la transmisión de Pinball para joderte? Ahorita- Imagínate que ahorita le sale Antrax en la primera y se lo... Me muero, me muero. Lindo Sí, ya sé, duelo. no ni lo dudes. Lindo Bueno, duelo vamos ese, ¿eh? pues. Antras contra Pinball. Espérame. Pinball, espérame, déjale, mando un mensaje a Antrax que ya vas a entrar. Se apuró, ¿eh? ¡Ay! ¡Vivo, Sí, lo vivo! miré. ¡No me deja cancelar! Te Vivo, dije, te dije, vivo. te dije. No me dejó cancelar, güey. Y no. Luego, luego. Y yo pensaba que iba a ser Antrax. Estoy recontra jodido. No te preocupes. Apúrale porque Antrax ya está jugando la primera. Te va a esperar ahorita saliendo de aquí. Que tiene que meter el perro. Eh, eh, eh. Ah, sí, perdón, estamos en video. Qué culo. Buena Buena suerte. suerte. Bien, mirá que lindo el colega. Ah, ya empieza a tirar emojis. Ya se empezó a reír, ¿cómo está el pedo? Sí. Alguien que relate la carrera. Me parece que Maxi detonó y Ahor- quedó Ahorita, bastante quebrado ahorita, ayer. ahorita se van a detonar a Pinball. ¿Ya me detonaron qué? Opa, ¿se está organizando un fuerte golpe? Todo Bueno, por hacerle caso Pito, a este perro. bueno, bien tu sign, Pinbull. Flojo Russell, pero ahí como que va levantando un poquis. El compañero tiene a Sainz y Norris. yo quiero que entre Edgardo a la transmisión para que nos aconseje aquí qué debemos de hacer. Interesante. Sí, sí. Abandonar la carrera, es lo que debemos de hacer. Pero me parece que anda medio comprometido con el tiempo de juego al Daxa. Le pusieron como un controlador. No, algo pasó, no sé qué pasó. Algo le pasó últimamente. Está como que, no sé, no sabría explicarlo. O por ahí no se puede explicar en un directo, pero está pasando un mal momento el amigo. Sí, sí. Sí, Y bueno,
toca apoyarlo, apapacharlo y que todo ande bien. Después de las Seco Pack, de las Seco Caps, como Sí. que algo se rompió dentro de él. Sí, sí. Algo se quebró en su interior. Creo que ese fue un punto de inflexión en su carrera en F1 Clash. Pinky, los traes bien pegados, tus dos pilotos. Pues, pues, ¿qué Te va a quieres que pasar, haga? Pues hacerte caso, esto es lo que pasa por hacerte caso. te va a pasar con los dos. Pues sí, Y esto es que el no ves que comienzo. nomás están viendo ahí para troquearlos a uno. Esto es el comienzo, Pinbull. Hay una larga fila esperándote. Sí, aunque lo diga uno de broma, Sepo, pero sí. No es casualidad que el primero sea un PvP, sabelo. Pues claro que no. Yo creo que esto lo planeó Edgardo. Sin lugar a dudas. O tú, porque tú eres el que estás dice. Bueno, un toquecito leve Chales. ahí. Mira, Vámonos. no, es que traía a Norris con las llantas de su setup. Pues esta carrera está jodidísima. Sí. Me parece que este muchacho no va a caer en las garras de Pinbull. No, Me parece que Pinbull va a conocer la derrota. Ahorita lo van a detonar. ya me detonaron. Te quedan dos vueltas, Pinbull. Un poco de amor propio, pa. No, es muy difícil. Ahorita vas a ver el setup que trae. Pero tenía menos media que vos, me parece, ¿o no? No, trae más. ¿Más? Ah, ok. No dije nada, perdón. Vamos, ganándole el 5. Ganándole el 5. Y no te va a salir ahí en medio. No. Hay que voy a ganarle. Estoy mandando el mensaje a Ayrton para que se conecte, aunque sea 5 minutos. A ver Bueno, si a ver si colectamos un algo para pagarle sus 5 minutos. opa. Acá el amigo Miguel nos brinda un poquito más de información respecto al Edgar. Dice que parece como que le pusieron una tobillera. Esto ya es grave. En todo caso, me parece, Miguel, que es una muñequera, ¿viste? Para tenerlo controlado. A ver cuándo juega, cuándo no. Yo Va creo por que ese también lado. está Va por ese malito de lado. las rodillas también. Está malito de las rodillas. Y sí, viste, ya llega una edad que no te podés ir a hacer el Hugo Sánchez ahí con los amigos, pa. No te da el cuero. No da, no da. Pero bueno, Ayrton. Ayrton le pidió 5 minutos a su esposa para poder entrar al directo, pero entró en pausa. en pausa. Bueno, de a poco. Agradecido, tenemos que agradecerle a la patrona entonces que le permitió esos 5 minutitos. Vamos a aprovecharlos al máximo. Bueno, Estoy detonado. Caí en las manos de mi oponente. sí. Aparte 29 puntitos nomás. Flojo para empezar, flojo. No me da buenas vibras esto. Mira, A ver el auto. No sé qué tanta diferencia había, Pinbull. No te quieras escudar en eso, chiquito. no, es poca diferencia. Poca. O sea que fue un... Estuvo flojo el operador. Pues no, pues El Norris fue la todo, diferencia. Sí, el todo Norris fue la Norris. cambia, diferencia. El todo Norris. cambia y pues sí, Bueno, su flex también. 3 puntitos de velocidad que pues, yo creo que valen mucho, ¿no? Aquí por lo que veo. puede que sí, puede que no. Pero bueno, pasemos a la que sigue, pa. Arriba el ánimo. Vamos a que me juegan otra vez. No, ¿por qué? ¿Qué te hace pensar eso? Opa. ¿Sabes de que lo que está haciendo? ¿Sabes de que lo que está haciendo la galleta es de que tiene miedo que como me dieron un tip en
En ¿En Austin, Austin? dices, ¿no? Sí, podía haberlo ahí. Me lo hubiera podido pegar un poquito más. Ah, mira. Pero si está en el vivo, lo puedo regresar y lo puedo ver el tip también. A ver, ¿qué tenemos? Let's go. ¿Qué pasó, pa? Ah, tenés que ir notificando. Ok, ok. Bien, Pitbull, haciendo los deberes. Muy bien. Y decime una Mira, cosita. otra vez. Ahora sí se salió. Le dio miedo. Che, Pitbull, pero no, en vez de Russell, ¿no te Eh, conviene ir con Alonso? no, Eso se llama miedo. Sí, está transpirando frío el Pitbull. eso es precaución. Pero vámonos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, aquí no es. Espera, espera. Cuando Ya. Pitbull Ahí No. está. queda, yo te aviso. Y ahí entras. Elo. Ahora ahí ya que quedó, dale, mandale. Ahí, ahora sí. Va. Va. Está buscando. Está buscando. Se viene otro PvP, Pitbull. Antrax. Se pasó. Antrax. A ver. Ándale que te vas a Hola, sacar la ¿qué carrera. tal? Ah, apareció. ¿Cómo Buenas andas, tardes a Ayrton? todos. Buenas tardes. ¿Todo bien? Nico? ¿Todo bien? Pinbull, ahorita que termines tus carreras, pasas a recursos humanos a buscar tu cheque de liquidación. Me está jodiendo, me está comiendo la galleta. Defiéndeme. ¿Por algún motivo en especial, Ayrton? Pues yo creo que es hora de soltar la bomba, Cepito, y anunciar de una vez ya tu fichaje. Ah, mira. Pero no por eso lo vas a correr a Pitbull. Me sentiría mal. Pues las cosas como son, Cepito, así directo. Bueno, y sí, para que duela menos, ¿no? Pues sí, ¿Qué le vamos a hacer? es correcto. Silencio, que Pinball no encuentra su bus. No. Mándale Prexel. Ah, perdón. ¿Qué le vamos a hacer? Decime un poquito, Ayrton, ¿cómo está tu actividad en F1 Crash esta semana? Como siempre, más limitada, nula. Pues la verdad, siempre ando un poco con el tiempo metido, pero ¿En dónde? trato de darme un espacio. El tiempo nada más. Pues sí, amigo, vemos algunos que solo el tiempo había, habrán otros que, pues no sé. No te vas a estar burlando de Pinball en el en vivo, Más respeto. No, para nada, para nada. Está en silencio, Oye, Pitbull. amigo Pinbull, hubo algo que no Dime. entendí que hiciste en la primera carrera y me gustaría entenderlo. Inició la carrera y apenas inició pusiste neumáticos duros. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo? Inició la carrera, la Ah, primera, e porque no iniciando avancé más. pusiste neumáticos duros. No pude avanzar más, lo siento. Eran de lluvia. Pero yo creo sentí ahí que había que poco de lluvia. lo que creo que estabas buscando hacer exactamente era poner el neumático de lluvia, ¿verdad? Sí, para no verme tan feo. Che, Pitbull, se te tildó la imagen. Vos todavía estás corriendo, ¿no? ¿Cómo que se me la imagen? Sí, acá quedó Sí, está congelada. aquí. ¿No estoy corriendo? Ah, bueno, por lo menos estás corriendo, menos mal. Lo que pasa es que Pinball está jugando con un iPhone 9, entonces ya se sobrecalienta el equipo. Ya comenzamos a Ah, hacer una pequeña colecta para ver si podemos comprarle un iPhone 10 y sí, no sucedan ese tipo de problemas. entiendo. A ver ahí, si se ve. Igual si le van a dar No, el cheque de lo más seguro liquidación, se le está, no, lo más seguro se le está sobrecalentando el equipo. el iPhone 9. Sí.
Pero Porque bueno, cuando se sobrecalienta, eso sucede. Yo ya hice unos tests con otros celulares y eso es lo que sucede. mira. ¿No se ve o qué? No, no se ve. Ahí voy. Tú terminas tu carrera, amigo, tú terminas tu carrera. Claro, tal Ya cual. Cepito está transmitiendo su linda carita. Ahí está. Tremendo, tremendo. Por eso es el patrón, Edgardo, siempre con sus comentarios tan acertados. No puedo, creer. Oye, Cepo, ¿y cómo te fue a ti? Dame un segundito que mi patrona me entregó un encargo. Ya vengo. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo vas, Pinball? Es 5 y 10, güey. ¿La frizaste para que no viéramos tu forma de jugar o qué pasó? No, se está viendo, ¿no? No, no se ve No, que se quedó no se ve. frizado. No se ve. No podemos ver tus suciedades, ni tus puerquezas, ni tus trucos, nada. No sé qué está pasando entonces. Algo hiciste. Yo no Con fui. eso de cuando comenzó la carrera le estabas apachurrando y presionando y como que frizaste la pantalla. Voy, Nos porque estás, estoy muy concentrado acá. nos estás Estoy privando viendo. de tus habilidades. ¿A poco no se ve, neta? Está frizado. Ahorita cuando termines tu carrera vas a tener que reiniciar, o sea, vas a tener que cerrar un momento y volver a transmitir pantalla. Ok. Ayrton, ayer estaban Darleyen y otros en otro grupo, ¿no? Sí, correcto. ¿Salieron contigo hoy o no? Sí. Sí, yo creo que fueron puros de Legion, ¿no? Los del otro grupo. Yo igual creo que sí. Creo que, bueno, Bueno, supongo que debe estar por ahí el el Goku Tigre. del Flash King. Ajá, y el Tony, ¿no? El Tony. Sí. Sí, en mi grupo no estuvieron ayer. Y te miré que terminaste hasta ribota. Es 5. ¿Quién te viera? Ya ves, amigo. Se hace lo que se puede con lo poco que hay. Hubieras publicado tus carreras. Bueno, pues ahora estuvo un poquito No, más. soy envidioso igual que el Pinball, no me gusta mostrar los trucos. Ahora estuvo un poquito más de este. Che, regresó el pinball. No, ya le están jalando las orejas, Epo. Escuchamos una sandalia o chancleta, o no sé tú cómo la conozcas por allá volando. Yo escuché a Kodak. Opa, opa. Yo solo escuché el momento en el que sacaron la soga remojada en la cubeta. ¿Ya se ve? Y le Bien. dijeron, o te alineas o te alineas. Sí, ya se ve, Ping. Ahí está. Perfecto. Se vuelve a ver la magia de pinball. Bueno, respecto a tu pregunta, Héctor, antes de que me hicieran el encargo, me quedé afuera, pa. No tuve una buena clasification. No estuve muy operativo que digamos. ¿Eh? Estaba muy alto tu grupo. ¿Vos decís? Tu grupo estaba muy alto. O sea, el puntaje. Sí, puede Vamos a ver ser. si sale Puede ser. Norris. Norris, ¿sabes? ese puntito que me falta. Norris. No. No, no. No, señores, yo ahorita le regreso nada, voy a poner un momento en silencio porque me toca alimentar a mis perrijos. Pasaron sus 5 minutos. Sí. Bueno, vamos por la otra. Por favor, Pues es que, no me. pues es que después al Daxa y al Pingu no le gusta la sopa fría, entonces pues hay que dárselas calientes. Ah, bien, bien. Sí, sí. Hey, un plato es de mi amigo, el que está allá en el Condador. Ahorita vengo. ¿De Pirotrank? No, es que ellos sí son muy buenos amigos. Ah, ok. Sí, por eso. Si le digo algo
a Ayrton capaz que me lo regresa doble. Bueno, entras tú. No, ahí nos vemos también, bye. ¿Qué jugo estará bueno para jugar aquí? Ahora sí que como dijo aquel perros. Galleta. Todos están jugando con con Tulipán. Sí, yo miré que No, varios no, jugaron no. con Tulipán. Mirá que ayer el amigo Jaime tiró un Prexel acá, Ojo. ¿Para qué? No sé, pero lo puso. Tulipán, juega con Tulipán. Sí, voy a poner el tulipán. Tulipán, pam, pam, tulipán, pam, pam. Vamos a ver Don si lo Javi podemos en la correr. mañana, Don Javi en la mañana jugó con Gladiador y le fue bien. Mirá. Pero Gladiador no tiene no tiene velocidad, güey. Pues sí, pero pues no sé. Ayer él jugó con Gladiador los 3 días y le fue bien. A mí no me funcionó. Para mí no me funciona nada últimamente. Bueno, ya que A lo mí decís menos. vos. Ya que lo decís vos, Aldaxa, tanto no queríamos saber, pero bueno. Pero bueno, pues hay alguien que te puedas hacer el favor, yo qué sé, Por, no te agüites. por eso Ayrton anda tan adolorido de las rodillas, porque pues no me funciona por más que trato. Y sí, sí, entiendo. Mucho tiempo agachado ¡Ah! trae consecuencias. Ah, Este es no. vivo, Otra otro vez. vivo, otro pinche vivo, te digo. Sí, el Aldax está muy caballón, entonces la verdad no le llego. Ese es horario familiar. Lo que me hace que me voy a tener que salir ya del en vivo. Mira, mira, mira. ¿Qué pasó? Ahí vas a saber cuál era el bueno. Ujú. Va. Recomendado Te están para. cazando, amigo, te están cazando, te lo dijimos. Mira, mira, Recomendado. mira, otro vivo. Recomendado para Miami, Jaime. Tulipán, no Prexel, pa. ¿Te Esta es imaginas tu que te culpa, salieran, Alexa. te Esta es imaginas tu que te culpa, salieran la Alexa. 4 Anthrax? En la 4 que te salga Anthrax. Lo están cazando al pinbull. ¿Qué te dije? Era gladiador, ¿ya ves? Te dije, era gladiador, gladiador, gladiador. Pues sí. Te escucho como medio pinchado, pinbull. ¿Pasa algo, mi amigo? Pues es que tengo un nudo en la garganta, sepo. ¿Por qué? Pues de todo lo que me están haciendo, esto es una triste carrera. Yo creo que son cosas que llevan cuando uno tiene cierta reputación, pinbull. Pero ya no Porque, soy ese mismo antes, sepo, yo ya cambié. pero eso la gente no lo sabe, amigo. Les vale madre si cambiaste o no cambiaste. Van por vos. Mira, mira. Soy chiquito, ¿por qué hacen eso? Bueno, esas son cosas que a mí no me pasan, ¿viste? Pero a vos sí te van a pasar. Hay gente haciendo fila para jugar en contra tuya. Ganarte y humillarte en la pista, pa. Qué tristeza. Sabelo. Anthrax, que diga Anthrax Pinball, no juegues como Anthrax. Deja tú, güey, lo No, pone a Hamilton que no tiene ni defensa. Es que no entiendo yo este juego. Se supone que debes de tener lo que tenga mayor. Ah, Igual te sacaba como 100 puntos del fulano este, ojo. pues sí, pero como quiera. Y usó gladiador. Mira, no deja usarlo. Todavía usa gladiador. No, qué triste. El problema es que no estás dejando que la energía se recargue, te la estás gastando en las zonas donde no te la debes de gastar. Sí, y no, no. traes los Si la dos dejas, pilotos Pinky, traes otra vez los dos pilotos juntos, hermano mío, que de haga. mi alma. Pues, si Además, dejas juntos, ¿qué quieres que yo haga? además los ¿Dejar tienes los entretenido? dos juntitos, No. los dos pues. Mira, cuando te va, en esta pista, cuando te vas con los dos pilotos a neumático blando, tienes que separarlos en algún momento. Mira, como quiera, no hay mucho problema porque él también trae los dos juntos. Tu tiempo de parada va a ser, le vas a ganar al 11, vas a salir más rápido que el 11. Ya nomás guárdate poquito.
Y por ejemplo, ahorita no debiste haber tirado No, el mira, DRS, porque no le ibas a ganar gran cosa, que ibas a entrar a box ahorita. ¿Estás jugando no, de ya no, ya Vámonos, no lo vámonos, gané. vámonos. ¿Ves? Ese güey salió bien rápido. Y bueno, Salió con los dos pilotos antes que él. No, el juego no quiere a Pink Bull. No. no, lo que pasa es que ahorita por tu culpa todo esto. Y aparte está jugando desconcentrado Pinball. No, no es el mismo Pinball depredador que conocemos. La cruda que ahorita no me permite jugar, pues, no pasa nada. No. Digo, se debiste haber ido con Sainz con medios y a lo mejor con Max con suaves, para que Ya no, lo hubieran, no no existe. chocaran los dos y además pudieras haber hecho un undercut. Ya lo hubieran, no existe. Mañana te van a dar 100 puntos de Norris y ya con eso va a estar. Valió la pena. Sí. Igual estaría bueno que esta info, Edgar, se la... ¿Cómo se puede decir? Se la expliques antes que empiece la carrera. No durante la carrera. Ahora no puede hacer nada. No sirve de nada. Pues el compañero tiene ahí las estrategias de todos los que hemos corrido y hemos Ah, compartido en el equipo. pero si Ahí puede analizarlas antes. sabes que no sabe leer ni escribir. Apenas pone round 3, round 4. De a poco, de a poco. Y cuando ve que viene Antras, la pachura 2 veces y se sale. ¿Eh? Pero bueno, Pinball, si estás con mucha presión, si ves que esto es mucho para vos, no estás obligado a seguir corriendo el evento, amigo. No pasa nada, yo como quiera ya. No, no, Todo bien, no pasa nada. como no te escucho decir nada, así medio apagado, Es la cruda, se pone la cruda, por eso no es bueno correr crudo. pero en el evento de Evo hablaba bastante. Por momentos te afecta y por momentos no. Ahí está, ahí ya lo tenés, va. ¿Viste? Un poco de positivismo. No le vas a ganar, pero por Vámonos. lo menos vas a estar cerca. Ahí va. Mandale. Never give up. Never give up. Dale. Y con Sainz de RS, pa. Para la próxima, Cepito, es para la otra. Es para la otra. No, quería esperar para agarrar pero no, todo bien. Pues para empezar, como tiene sus carros, hacer No. 33 puntos, pues no es algo Yo que creo que, me... yo creo que le dio miedo porque decía Ice Cup y pensó que era la migra. Sí. No noto gran Chale, diferencia. eso sí está bien. Espérame, Mira, no te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. mira con lo que juegan, güey. Es que es lo que no entiendo yo. No te muevas. Pero le sirvió bastante bien Ice Scoop. Eso es con lo que juegan, no entiendo. A ver, ¿es una explicación, profe? Edgar. Está Otra dándole... vez, se échenle paga. 5 centavos. Ya se acabó. Échenle 5 centavos más. O sea, deja tú, y todavía no puso setup no puso voz de No, velocidad, ¿me entiendes? no trae velocidad. O sea, no entiendo yo este juego, güey. Ahí sí estuvo bien complicada y rara. Es verdad, Miguel, sí. Guardó el DRS para la próxima carrera. Estás teniendo mucha presión, Pinbull. Mucha presión. Desde ahorita lo que se lo comenté a Evo, güey, que estaban jugando, güey, con curvas, güey. Ahorita, ayer me salió uno que lo traía yo muy pegado, pero traía bombox en vez de match. Ujú. O sea, también traía curvas, no entiendo. Pinball, y ahí por lo que parece, es que claro, la única recta que hay en Miami es esa, pues, pone pequeña que está antes o sea, saliendo de la parte de curvas de boxes, y la otra larga. Aunque la que está, o sea, la recta aparte de la más larga, no es en sí una recta completamente, es como una media parábola, y todo es curva en la Claro. pista. Entonces, Sí. por ahí va la cosa, es lo único. Pues sí, pues yo lo que se me hace que sí, porque por lo que veo, no, no le encuentro otra lógica. Desde ahí yo lo estaba notando, ves que te lo comenté ahorita. Sí, No estoy sacando yo no. sí, y puede ser esto, es lo único, ¿ah? Es lo único. Tampoco le encuentro otra O sea, mira, explicación. y no, mira su Hamilton, ¿cuánto tiene de defensa? Claro. Claro.
Y por eso le puso gladiador, la única explicación. ¿Cómo Ajá. estuvo? Mira, mira. Claro. ¿Qué te, Velocidad, turbo, qué te- nivel de potencia. qué te sugiere ese setup, querido Edgar? Que posiblemente el setup ideal de Miami no sea full velocidad. Opa, opa, A lo mejor tiene que estar combinado. ajá. ¿Cómo Pero, que? por ejemplo, en la recta, ahí yo porque yo no tenía yo potencia, pero en la recta tú viste cómo yo lo empecé a alcanzar en la última. Eso a lo mejor, no sé, no tengo ni idea. Entonces se cambian las zonas donde tirabas el DRS. Pero de entrada no acumulabas energía. Primer tema. Y segundo tema, no, a mi parecer, creo que no lo tirabas en las zonas ideales. No, pero como quiera dejando, o sea, tirándolo o no tirándolo en las zonas ideales, se supone que es una pista de que sus estadísticas son defensa y velocidad. ¿Me entiendes? O sea, Sí. aquí lo está haciendo o sea, no entiendo. Que me da igual, o sea, yo nomás quiero, o sea, para comparar, ¿me entiendes? Porque pues, ahorita a mí no, ya pasé el domingo, como Sí, quiera está te como cuenta ya, pinball. Pero vamos a su parar. setup, pero su setup al final de cuentas está más hacia la velocidad. Oh, sí, pues le Entonces, faltan como si te 34 das de cuenta, su velocidad. setup, ¿qué es lo principal que tiene? Velocidad. Pero si te sale, por ejemplo, digamos, te sale ese y y tú juegas con tu setup de velocidad. Yo estoy seguro que en un duelo te lo comes vivo. Porque Y aparte, mira, cuando juegan en duelos con setup así, épico, full épico, y tú sales, digamos, con un poco cargado a lo que es la pista, uno se los come vivos. Ujú. Sí, correcto, correcto. y aparte, mira, Pero pues él Hamilton no tenía tiene ni más defensa para unidad. empezar. Porque ¿Me si nos entiendes? vamos a que si la La pista tenía más estadística, curvas que velocidad, pues entonces jugamos con full épico, que está un poco más a todo. Pero nos sale exacto. alguien con velocidad y nos da un repasón bien bonito. Y aparte la estadística te pide defensa. Su Hamilton no tiene defensa. No la Pero lo ocupó. compensó con el boost. Sí, digo, Pues no la sí, pero ocupó. yo también le puse Bull de 10. Si haces la Claro. comparación de un 98 de Pero Hamilton, bueno, son, digo, de son Verstappen, él tiene las 25 cosas de raras este. que de repente Son pasan. 88, son 93, no le llega ni a mi ni a mi Verstappen, ¿me entiendes? Con los 10 que le Sí. puse yo. A mí hace 2 semanas me pasó algo parecido y no hubo respuesta, simplemente pues parecía que esa carrera en específico de Miami parecía que mis pilotos estuvieran bugueados. Vámonos, Pinky, vámonos a la 4. No. 47. Let's go. Sí, Che, vamos a la 4, ya está. ¿Alguien pero lo está escuchando? Porque yo sí, te escuchamos. Y no. otra cosita, Edgar. ¿Tiene algo que ver que Pinbull haya elegido Tulipán y el otro muchacho gladiador? Pues no mucho, ¿No? ¿No ingiere mucho? no mucho. Ok, ok. Es Pues que, que no se es compara, mira. que, bueno, Porque yo, habrá mira, gente que te va a decir que esa temporada pareciera que el inicio de carrera pesa muchísimo. Ah, Porque, o sea, en esa parte sí, porque muchas veces nos sucede que aún teniendo todo a favor, si en la primera curva nos quedamos atorados, ujú, pues ahí quedamos, ya no recuperamos. verdad. Ok. Bueno, tenía esa no duda. sé. Let's go. Es una Pero pues estupidez, pero es coach. Así que aquí es como Big Brother, las reglas cambian. Tal cual. Vamos, Pinky, que se te van a ir los PvPs. Ya están jugando todo. sapo. Ya aplicamos la táctica de estarlos confundiendo. Aquí te voy a esperar, perro. Esto es tu culpa. Ahorita te sale alguien con este full épico y pelas. Sí, ya sé. Amigo, ¿con ese vas a correr? ¿Cómo?
¿Con ese setup vas a correr? Sí, con este corro. En épico. Digo, en potencia, en unidad de potencia. Sí. Ok. Ahorita le va a salir alguien con full épico y no vamos a tener respuesta porque va a ser al revés. Ahora él iba al revés y ahora se lo empinaron. ¿Por qué, Bueno, Héctor? porque normalmente esa pista pues vas full unidad de potencia. Claro, y a vos te falta. Pero si no traes curvas, no te sirve. No, pero a Pinky le va bien con este. A Pinky le va bien. Yo le tengo fe a Pinky con este. Bueno, ok. Ok, ok. Siguiente carrera, Ok, dale. está bien. No, pero ya me Pinky, echaron Tienes- la sal, güey. Ahora sí, mejor dime qué pedo. Pinky, si le- Ayer me fui fuerte en Pinky, todas, en esta. Singapur también la jugué así ahorita. Pinky, tú si dale te- como ese es tu setup, mijo. Tú puedes. No, Claro, no, no, es que claro, ya me están casando. si No, te, no, fun- mira. si te funciona, Cancélala, adelante. cancélala, güey, cancélala. no, no. Claro, tonto, ¿cómo crees que le iba a dejar? Banca que canceló. Ahí te aviso. Míralo, Cepo. Espérenme tantito, porque Sí, sí, tranquilo. recibí ahorita. Disponga, maestro. ¿Tú cancelaste, amigo? ¿Eh? ¿Por qué cancelaste? No, se me picó, perdón. Ah, prepárate. Ahora sí. Ahí está, ahí picó, ahí picó. Se me picó, se me picó, se me picó el botón. ¿Y el Edgar Fue cómo salió para una hoy? técnica. ¿Se tiene fe el Edgar para hoy? No lo sé, Sepo, no lo sé. Yo ya di mi predicción. Yo debo quedar hoy entre el 10 y el 15. Ahí en el grupo de la muerte. Opa, no está mal. Y una preguntita, ¿por qué Galleta no está en tu grupo? ¿Porque es un poquito más conservador? Válgame. No, no Ahora sí sería está. que funcionara. No tiene nivel para estar en ese grupo, Sepo. Esa es la verdad. Es verdad, sí, es un grupo para unos pocos. O sea que Galleta Correcto. todavía no está en ese nivel. No, todavía. Y está, ¿Quién? o sea que está en el nivel de ¿Qué? Pitbull más o menos. Anda en ese rango. Pues van por allá, por algo los pusieron casi juntos. Entiendo, Pues Porque no, juntos. pues, entiendo. No, Aldax está ahí porque él trabajó su cuenta para poder estar en grupos más sencillos. Ah, le gustan las cosas fáciles. Algo así. aquí se iba a poner pretzel, Pues Jaime. pues tuvo más paciencia, fue más paciente. Él no se Ah, fue de lleno a competirle a la gente que le mete mucho dinero. claro, sí. Él fue más paciente para que en estos momentos de la temporada pueda estar en grupos más sencillos. Digo, eso es parte de lo que vas cosechando cuando tienes un poco de paciencia en el juego Claro, entiendo, sí. y, y no te desesperas. Correcto. Y cuando tenés tantas cuentas, no te da el tiempo. Perdón, uy, se escapó, eso era para decirlo no. Pero bueno, sí, es como decís. Por ahí el amigo Aldaxa tiene un poquito más de paciencia. No, Y Ayrton también. no tanta. No, también lo que Ayrton comentaba muchas veces es cuando comenzó la temporada, varios jugadores dijeron nos vamos a ir hasta donde tope y otros jugadores nos vamos a esperar un mes, otros jugadores nos vamos a esperar 2 meses para como equipo tener buenos puntos seguros siempre. Claro. Sí. Como si, por ejemplo, Ayrton, Kodak y todos los de Black Cells estuvieran rotando, el grupo de la muerte estuviera ganado por Legio todas las semanas, o sea, del 1 al 10. Ujú, Pero al ellos estar ahí, o sea, se están quitando puntos entre todos. claro. Y jugadores que vienen rotando, como mi caso, son los que llevamos como puntos, buenos puntos seguros. Pero al mismo de que rotamos, no hacemos como tantos puntos como ellos. Claro. Pero sí lleva, cuando los metemos seguros. Y es como lo que decía Ayrton. Y como no tenemos muchos jugadores para estar rotando, pues tenemos que buscar otras formas de cómo sacar puntos. Inteligente. Sí. No, los inteligentes es Edgardo y nada más. Lo que hacen para que le paguen un pipas. Es verdad. Ya Es verdad. no le tengo al otro, ya estamos a 4 días. ¿Lo puedes poner, por favor?
Lindo grupito ahí donde está el Cepito Junior, compartiendo equipo con Cookie Moon. Me Esas gusta, cuentas, es tranquilo ese esas grupito. cuentas son, esas cuentas son para diciembre. Sí, sí, pero no, tranquilo porque no hay pedo, ahí no hay bronca, nadie habla, nadie nada. Sí me gustó, no me gustó como me echaron de tribe. Solo porque puse un setup y dije que con esto la estoy rompiendo en serie 12, se molestaron. Una cosa de locos. Pero bueno, No, es que menos yo mal, estoy seguro que en Tribe todavía hay jugadores de la escuela de los amigos de Edgar. es Y verdad. yo creo que por ahí llegó un mensaje y paz para afuera. Mirá, sí, creo que sí. Pero alguien me prometió que la persona que echó a Cepito Junior iba a correr sangre, pero no veo novedades. Este, Se ve que no ya tenía le, ya, ya, le- tanto peso ya en le comenté como decisiones. 5 veces, ya le comenté como 5 veces aquí al profe Edgardo, pero sigue sin responderme. Ahorita que Ah, está aquí en vivo, que responda. mira ¿Qué vos. pasó, Ayrton? seguimos en investigación, amigo. Pon un mensaje genérico como los de Hochi. Ampliaremos. A lo mejor Cepito solito le apachurró salir. No, jamás. Cepito jamás abandona un equipo. Salvo que me echen, cosa que nunca ha pasado. Va, en realidad sí pasó una vez. Ya, Pero, ya pasó. va, en realidad pasó 2 veces. Pero nunca abandono un equipo. Siempre me tienen que patear el trasero para irme. Así pasa. Estimado Cepo, después de hacer una ardua investigación, hemos detectado en nuestros registros que por algún error apretaste el botón de salir. Entendemos que esto te pueda resultar un poco molestoso y fastidioso, mas sin embargo, creemos que fue un error de tu parte. Por lo tanto, te invitamos a ingresar nuevamente al equipo y ser un poquito más cuidadoso con lo que aprietas. Saludos, atentamente, Antonella. Esperamos que vuelvas pronto, ¿no? Algo así dicen. Sí. Pinky Bull la rompió con su setup. La verdad, la verdad que sí. Y pensaba que lo querían obligar a jugar de otra manera. Muy bien Pinky que se mantuvo firme a sus creencias. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Amén. No, ya no me alcanza. Ahora sí, Pinball. Ahí viene las 5. Fíjate. Ah, sí, la del de este va. La del truco. Sí, Esa. a ver si me sirve a mí, porque yo más no salgo de 20 puntos. Ayrton dice Pinball que tiene un truco para la de Austin, de 47 puntos en la primera vuelta, No, no, dice. no, 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 no. No. Esperá, Me dieron igual, un tip, me igual dieron al un Dax, tip para sacar más puntos. igual al Daxa lo tiene que testear. Ojo. Sí, Pero nada porque más dice que yo. lo va a compartir con sus amigos de Legio. ¿Quién dice? Dale, Pinky. Hazte famoso. A ver, a ver. Se le congeló la Como que imagen. de repente todos se callaron. Se le congeló la imagen a Sí. Pinky. ¿Pasó algo? Yo me salí porque pensé No, que me había sacado también del en vivo. Todos se quedaron callazos. no veo que no está congelada su transmisión porque sigue rotando la pista. Fue a fumar. Está nervioso. Está nervioso. O estará practicando en otra cuenta los tips de Austin, vaya uno a saber. No, yo creo que ya comenzó la carrera y nos volvió a frizar la imagen para que no lo agarre el No, 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 PvP. no, 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 Fernando, que Puede si ser. al Claro. Valle, si al WC, te quiere ir sin very moment la minuta. Ahí está. Eso es lo que se escuchó como si cayera una roca en agua, ¿no? Pues es la potencia, hermano. Fue Ok, con unidad de sí. potencia. Anda Con flojo de unidad de fe. potencia. Mira que viene aquí, Cepito. A ver. Mira que viene aquí. Ahí viene. Lo presiento. Viene. Aquí.
Viene, Dijo el viene. amigo de Asa, tambores. ¡Norris! A ver. No, otra vez este perro. Ando flojo para las predicciones. Disculpame, Pitbull. Bueno, sigue. Yo aquí sí estoy un poquito jodido en esto, porque tengo el Machine Nomás, 4 nomás en esa. en todas, pero aquí más. No, Pero vamos, aquí vamos, oí vamos. algo. ¿Qué será mejor con Aero? Y capaz que Vito te puede asesorar un poquito con este setup para que saques mucho rendimiento. Dijiste que ya tenías el tip. No, pero no tenía el setup. No tenía setup, pero el tipo de la carrera. Él dijo que tenía el tip, no el setup para la carrera. No tiene el setup ni los pilotos. Y el tip es cuando estés maxiado. Claro. Igual, si vas a hacer el tip, Pero ese ya- Russell no te va, Te lo voy a comprobar. A ver. Ah, bueno. Está bien, chico. Estás corriendo vos, Pitbull. No, a ti no Disculpame. te digo Cepito, le digo a este perro de la galleta. No vamos a poder monetizar. Te lo voy a Pinball. comprobar, papo. Pinball está sacando más de $1,000 por video, Cepito, no sé, no creo que lo vayas a pagar. Mira por tu culpa. Te falta la mitad de la carrera, Pitbull. Vas bien. Vas encaminado, pa. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. El que está, a ver, súbete, todavía no corre el que está ahí en el Silva, algo así. Súbele poquito, ¿Alegría? trae como 2.35. ¿Eh? A ver, súbete hasta arriba, ya jugó. Súbete hasta arriba. ¿Qué dices tú, no? Oh, sí, es el Pinto. Bueno, No quiere, no. Flaquea el no quiere internet. jugar. Ah, mira. Uy, lo No, taparon dale, las dale. 5, significa que me va a arruinar mi tip. Te está esperando. ¿Pero Cola, por qué tanta Pinto. grande? Oye, amigo, el P1, ¿cuántos tiene? Tiene 350 y garra, ¿no? Ah, ya 2.40. no lo alcances, ni queriendo lo alcances. 349. ¿Quién yo? No, yo no. No, ya no. Yo quiero llegar de perdido por aquí, mira. Por aquí. Sí, más o menos. No, sí. No, de perdido por aquí. Quiero tratar de llegar de perdido al 33. No. Sí, sí pegas los 200 puntos fácil. Sí. No, pues si sigue la gente así cazándome, así tan feamente, triste, solitario. No. Ahí viene la buena. ¿Qué tengo aquí? Nada. Ok. Ese Norris te va a salir Mm. después de que acabes las 6. Sí, así pasa, güey. Así pasa. Vámonos, hombre, sin miedo a nada, sin miedo al éxito. Y mira, no creo que me va a irme más peor que el Hammer Time este. No creo. Entonces, pues ya. Vámonos. Vámonos. Vamos, Let's amigo, go. lo que Ay, cuesta se en me los picó, directos, perdón, el tiempo del directo, perdón. pues es mucho dinero. ¿Cómo? Que te El apures. tiempo de los directos es mucho dinero, Ah. amigo. Bueno, Ese es el No tip, pasa nada. Pinball. Entrar ¿Qué? y salirte. sí, ese es el No, tip. se me picó, güey, porque en eso habló Edgar. En eso habló Edgar y me salí sin querer. Lo siento. ¿Sí revisaste ¿Eh? tu setup? Ay, Sí. Por eso me devolví, Edgar. Porque No. quería asegurarme que todo estaba bien, sí, todo No, bien. no lo Bueno. puedo. A Hodge ya no le gusta eso. Varias veces pone un 3 cuando haces eso. Sí. Lo prefiero. Está detectando cosas anómalas en tu cuenta. Sí. Ahí viene PvP. conocemos algunos por allá que hacen eso y de repente sopas, les ponen 3 puntos. PvP, eso es PvP. Sí, es PvP. Toma, vas contra Pacheco. A ver. Se me hace que el tip no va a funcionar. ¿Por qué Oye, ese es compadre tuyo, ¿no? Porque veo que es Pacheco. Ayer sí andaba en ese modo, yo. no? Pachueco. Ayer. Sí. Che, ¿quién se está limando las uñas? O se están rascando la espalda, boludo. Vamos, Pinbull que está, mientras está fregando los platos, o sea, está jugando. Ah, bien, Sí. bien.
Así como lo ves, le amarran el celular a un palito, se lo ponen en su, en su cabeza. Mira, salió con Downforce. Mira, salió con Downforce. Ok. Opa. Jugado. Oye, amigo, nada más un tip por allá. En lugar de neumático medio, debe ser neumático blando. ¿Para qué? Para el segundo Steam. Claro. No, o sea, por el truco que veo que estás intentando hacer, el de inicio de carrera. Ah, es verdad. Pero eso no funciona por eso, sí. Sí, funciona a veces, ¿eh? Pues hay veces funciona, yo ya no lo ocupo, porque luego soy medio menso y se me olvida cancelarlo. Eso es por la edad. Sí, eso no le eche la culpa al juego. ¿También? No, por eso dije que soy medio menso y se me olvida. Oh. Oh, ¿Qué hubo, Pinky? ¿Por qué lo frisas? No. Ya no vamos a ver el truco otra vez. No vamos a ver el truco. Esto está hecho a propósito. Sí. Cool. Se congeló la imagen. Ni una vuelta nos ¿Otra dejaste vez? ver. Sí. Mirá que ahora tenés que meter a boxes a uno. A Zayn adentro, dale. Sí, ya. No, pero él sí puede ver. No, yo no puedo ver, pero le aviso por la duda. Pinky. En el en vivo están 40 personas viéndolo y con sus cosas. Claro que Funka, amiga, sí que sirve. Pasa que después hay que acordarse de sacar el cambio de la parada en boxes. O si no, las fregas. Bueno, nos quedamos sin Veo que imagen. Miguel Ángel pregunta, ¿pero funciona o no? Claro, Yo en funciona. lo personal, yo soy de la opinión que ya no funciona el truco. Pinky, ¿cómo vas? Eh, ¿Cómo vas? hasta ahorita voy a entrar a box con el segundo. Voy a 9:15, pero ya tengo el under con el primero. Amigo, pero nárranos tu carrera. Claro, algo para que veamos. O por Pues ahí, sí, por ahí, diviértenos, cántanos. podés minimizar el ¿Tanto? Discord rápidamente, abrirlo de nuevo y por ahí se activa la carrera para ver. A ver si no. Échate por allá una de Luis Miguel, una de Cristian Castro o algo así. Ahí está, ¿ya ves? A ver, a ver. Ah, Ya lo revisaron. Va a decir ahorita Ahí está, ahí va, ahí va, que ahí va, fue ahí va. nuestra culpa. Ya le iba a decir, pero ahora vuelvo a revisar porque vas perdiendo, mijo. Pero decime una cosa, Pinbull. Ahí viene el undercut. ¿A Ahí qué viene el mal? undercut. Ahí viene el undercut. Sí, Dale, ahí viene. amigo. Dale, amigo. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Sí se Ahí puede, va. sí se puede. Ahí está. Pero Pues escucha, mejor que ayer sí. Ah, ¿pero a quién mandaste primero a boxe, Pinbull? A Russell. ¿Y si era Sain, bola? No, porque lo tenía muy atrás a Sainz. ¿Y si el que va más atrás tiene que meter a boxe primero? No, es el ¿Cómo que primero. no? Que no. Que Pregúntale a sí. Evo. Sos menso. Primero el que va más atrás va a boxes. Que no. Ese pito. Ay, no. Bueno, igual, dentro de todo, a los 20 puntos que venía sumando va bien. Pero siempre es el que va atrás. Ahorita va a ver. Pregúntale a Cepo, a Evo. ¿Verdad que no? Él metió el primero. Es verdad. Bueno, Cepito lo hace así. Pero sí, no soy parámetro como para copiar. te van a decir, Cepito, es mi carrera, no es tu carrera, y yo Es hago lo verdad. que yo quiera con mi carrera. Tal cual, sí. Pero te pido mil disculpas, Pitbull. Hiciste muy bien. Muy buena movida. Y cada uno juega como quiere. Sí. Es Congratulations, correcto. Pitbull. Congratulations. Muy bien jugado. Buena Eres un movida. maestro. Sí. Eres un maestro, Pitbull. Te Sí. amamos. Pues para los 20 Pero- puntos que saqué ayer, pues fue pero mucha sí, referencia. Pero nada más tapó el truco porque después del truco ya pudimos ver su carrera. Claro. Sí. Algo hizo por allá, algo hizo por allá. Sí, no Sí. quería compartir el truco.
El truco Sí, no no. pasó tampoco. No, Bueno, igual no nos dejó 34. Pero ver su mira, conquista. hice 14 puntos más que ayer. Bien, Pues sí, pero no vimos el truco. claro. Pues sí, ese es el chiste, ver el truco, amigo. Si no, ¿qué caso tiene? Claro, ¿qué le ofrezco mi ¿Crees que audiencia? estamos aquí nada más acompañándote en tu en vivo hacia lo gratis? Pues no, lo que nos interesa es el truco. Pues es que, ¿cómo te explico? Mira, ayer, ayer hice 20 puntotes. Ahí. ¿Viste? Mira, mira. Ah, mira. Ahí el amigo Miguel dice que sí. El primero que tiene que ir a boxes es el primero. Ok, sí, sí. O sea que Cepito estaba equivocado. Mil disculpas, Pinbull. Lo hiciste muy Pero bien. a ver, ahora sí, ahora sí se viene. Mira, A ver. Ahí vamos, con todas las ¿Quién, vibras. quién se va a venir? ¿Quién se va a venir? La cartita de Norris que el le puntito falta. de Norris. Yo no, porque recuerda que ya no puedo. Tambores, dijo el amigo en la A ver. asa. Ahí Míralo, está, ahí míralo, Ahí está. míralo. está. ¿Viste? Cepito trae suerte, pa. Ya era hora. ¿Que traiga suerte o qué? Pues algo tiene que hacer bien, Cepito. Y sí, algo, por lo menos. Ya es San Cepito. Ya era hora que saliera. Muy bien. Y ya no me sirve de nada, pero pues bueno. Pero ya está mañana para los sprints. Ya. Claro, tal cual. ¿Cuál sigue Amigo, por ese? ahí estoy viendo a alguien que lleva 19 puntos más que tú. ¿Cuál? ¿Está ahí arriba? ¿Arriba de ti? ¿El 62? Sí, pero ese no Sí. sabe el truco. Ese lo hizo Sí, sin el no. truco. Aparte, nadie lo ha trabado. Nadie lo ha trabado como a Miguel el Tuerto. Tú déjalos que hagan más puntos que tú, amigo. Tú déjalos que hagan más puntos que tú. Ellos están yendo al grupo de la muerte. Y ahorita, mira, con la cuenta chica, yo recompenso todo esto. Ah, Está bien, amigo. Uy, sí, Vamos a la traes siguiente curvas, carrera, amigo. amigo. Pinball, ve por el récord ve por tu récord personal y saca más puntos. El equipo te ocupa. Digo que voy a sacar aquí eso ahí. Porque sí. No, bueno, ahí va. allá van las 7. Let's go. Está jugando duro, Ay, creo otra que. vez. Oh, Dios mío. Ay, qué cosa. Qué cosas tan. ¿Por qué está pasando esto? No entiendo. Miedo, tal vez. No, precaución, pero no, Ah, se picó, no sé cómo pasó. Son los efectos secundarios del alcohol. Uf, mira cómo me puse ayer. Uy, mira, hasta escalofríos me dieron otra vez. y decime, Pinbull, cuando el Pinbull se pone así en ronda de tragos, ¿lo hace solo o con un par de cuates? No, solo, tipo. O sea, porque no tenés cuates o qué. Sí, pero pues sí, solo. En mi casa, a gusto. Es como más barato aparte cuando te pones a tomar solo, ¿no? También. Muy bien, Pinbull, inteligente. Sí, sí, yo haría lo mismo, pa. Pero no tengo cuates. Creo que no tienes empate ese poco. No sé, no sé por qué la gente no me quiere. Soy un rechazado de la No, no digas sociedad. eso, ese poco. Creo que el rechazo que sufro de la sociedad me empujó a tratar de buscar amigos acá en YouTube. Ojo, Ah, mamá. Se viene un ese es salpicón. quinto, ¿no? El Siliquinte, ¿qué? ¿Eh? Ese que me dijiste ahorita, ¿no? Tal cual. Se viene un Edgar. salpicón. ¿Sí, no? Creo que sí, a ver. El Breldi, ¿quién sé qué? Beltifarm, algo así. A ver, a ver.
bajando los salvajes, de una forma. Sí, ya se fueron. Sí. Se fueron los salvajes. Ah, sí, era que te mencionó Edgar. Sí, pero mira, Brachilien. es Sí, de sí. Europa. Y qué casualidad que el Edgar dijo, te está esperando, y ahora aparece. Raro, Y sí, qué raro. raro. Sí, sí. Es rarísimo esto, te digo. Mis amigos. Bueno, igual te actualizo, Pinbull. Cuando se corre evento, no hay amigos. Sí, ya es lo que estoy viendo, Sepo. Pero bueno, Bueno, bastante bien, Russell. Buen comienzo. hizo que me trabara ya aquí. Pero pues vamos ahí poco a poco, Sepo. Sí, tranquilo pero seguro, a paso firme. Aparte, este amigo se me hace que trae aero porque prendió su DRS ahí donde mismo. Puede ser, puede ser. Sí, se me hace que sí trae aero porque lo prendió ahí enseguida. Ya regresó la magia Vamos, de Pinky Ball. ¿eh? Parece que sí, Ya. parece Regresó que tu sí. magia otra vez. Pero qué casualidad que me tocó el que me dijo Edgar, güey. Es muy Raro, raro. raro. La verdad, Uy, luego son sus amigos de ellos. Sí, todo pues es el que dijo Edgar que tenía 19 más que yo, es este, qué raro. raro, raro, Soy yo, raro. amigo, la verdad, soy yo, es uno de mis perfiles. No lo dudo mucho. Quisiera dudarlo, pero es que pues es algo muy que no puedo dudar así tan. Uf. Le mandé mensaje al Catch Me Baby para avisarle, a que te están casando también. Ah, No, pará. este es el que estaba ahí, este es el que me dijiste, es el que estaba a 19 puntos más, que tenía una vuelta más, ¿no? Sí, por eso, es un Elite Alpha, por eso. Claro. Ah, ya se Ot- trabó. No. Otra vez, Pinky. Amigo, ya deje de comprar celulares del Oxxo, de verdad. Bueno, cuando puedas. Ahí está, ahí está. Ahí volvió. Volvimos, volvimos. Mira. Oye, amigo, Vámonos. ¿cómo le pusiste ese DRS? De No lo he repente lo vi puesto, todo no lo he súper puesto. rápido. Era con nitro ese DRS. Explosivo. Sí. Y aquí vino el comentario ese, querido Ayrton, que ya le avisaste al amigo Call My Daddy, que lo están cazando a Pinbull también. ¿Hay algo en particular? No, no Call My Daddy, al Catch Me Baby. Vos, Ah, porque al amigo Davor hoy también lo estaban cazando, me dijo el Daxa. ¿Puede ser? Pues la verdad no sé, no sé. Pero yo digo del Catch Me Baby porque él es uno de los capitanes del Elite Alpha. Ah, mira. Y muy buen amigo mío. Sos como Roberto Carlos, tenés 1 millón de amigos. Bien. Bien, bien. Claro, ninguno como el Daxa, pero Y no vas a tener un amigo que sea igual a otro.
siempre tiene un problemita diferente o tiene una cualidad diferente. Depende cómo lo Todos en mires. nuestra vida siempre tenemos a nuestro tóxico. Ese ya es otro tema, ¿viste? El nivel de los amigos, la toxicidad puede aumentar o no, depende el trato que le des a cada uno. Si tenés preferencia por uno, el otro va a ser más tóxico. Si tenés preferencia por otro, el tóxico va a ser el otro y así. Pero siempre vas a tener toxicidad en tu vida. Es como un reflejo de nosotros mismos, ¿verdad? Creo que esa es la moraleja del día de hoy. A veces sí, Edgar. Mirá vos qué pensamiento tan filósofo que traes, ¿eh? Interesante. Cuidado que Correcto. acaba de entrar Antras a la transmisión. Nadie. Alta gira te pegaste, Miguel. Davor, Asa, Sotiris. Bien. ¿Quién te falta? Pereco, y ya estás. Bingo. Un domingo completo. Hablando de eso, tengo un reclamito para el amigo Edgar. ¿Qué pasó? Dime. La otra vuelta en el grupito ese de nuestro amigo Preco, estaban hablando que pum que pam, porque Cepito no sabe hablar inglés, pero lo entiende bien cuando lo escriben. Y en un momento dijiste que no había ningún representante de Sudamérica. Y entonces que yo que soy, un adorno. No, pero lo corregí, Cepito, lo corregí en ese momento. Sí, pero ya después la corregida, la verdad, me vale madres. Ya me ninguneaste de una manera terrible. Ni modo. Pero bueno, Apenas eso apenas lo va a empezar a conocer a Edgardo. Ese es Edgardo. sí, estoy viendo ciertas cositas y recuerdo palabritas que dijo el Daxa y van como que va cerrando el círculo, te digo. Como que va cerrando el círculo. No, el profe es el teacher. Tal cual, sí. Bueno, pues vamos por la séptima. Dale, por favor. En esta, P1, P2 de cabeza. Ay, ay, ay. Otra vez. ay. Otra vez. ¿Por qué está pasando? Problema Como con que ya eso. se efecto del juego. Sí. Ahí está, mira. El Víctor Pinto tuvo Rising. Y no quiere jugar. No. ¿Te lo vas a echar, Alexa, o no? No puedo, amigo. Tenemos órdenes de equipo que ese compa gane. Y yo perder, por eso me mandaste al matadero. Es que tú eras el único que le podía... eras el único tú que le podías ganar, por eso. Eras el indicado, Pinbull, pero bueno. No, Y no es que tu directo no tiene relay, va, de perdido debería tener relay para que no pudieran alcanzar. Pues nomás la primera. Y la tercera. Vámonos. Mm, 1600, 1600. Bueno, El buen Danilo. hacer magia. yo creo que si esto no es una cacería, díganme entonces. Esto me está dando que no, es que pensar no. entonces, ¿eh? Me parece que no voy a transmitir más los eventos en directo. ¿Por qué, Cepito? Y porque hay muchas cositas que uno entre la ignorancia y la poca capacidad cerebral que tiene no se da cuenta. Pero viendo cómo lo están cazando a Pinbull, capaz que en algún momento Cepito también fue casado sin saberlo. Eso es obvio, Sepo. Para hacerme quedar mal Sepo. ante mis viewers. No. Mira vos qué casualidad. Hello Davor. Welcome to the channel.
Dígale que se meta al en vivo. Está en vivo. Davo, join the chat. Ah, But only speak Spanish. very difficult. Le popule mató le boba. Ah, cabrón. No, no, no. Es terrible. Ashimi Kiwaka tú. Luka Modric. Esto es una desesperación tan grande, mira cómo se quedó. Pinball te está viendo Davor, no saquen los trucos, guárdalo. Claro, sí, sí, sí. Menos mal que no Sí, vio el de ya. Austin, menos mal. Sí. Bueno, Tapa los trucos. nosotros tampoco lo vimos. No. Double watch your trips. De cómo perder. Velo, güey. Amigo, ¿por qué no metiste el auto? No, lo está esperando Porque para la estaba próxima. afuera, porque- ya había pasado vos. No. Pinball, estás bien, en Estás esta lo bien, metes. está bien. Sí, Va bien, estás va bien. parado. Está bien. No le hagas Sí. caso a Edgardo. No le hagas caso a Edgardo. Es que pensé que ya se había empezado a mover el safety car. No, No, o sea, güey. sí quiso meterlos, pero no reaccionó rápido. No. O sea, sí intentó, pero no le dio para más. Pero esta vez le jugó a favor su velocidad. Sí. Sí, la verdad que sí. No es que tú le dices y Pinball, sí traté, pero no pude. No me dio para más mis manitas, güey. No me dio para más. Pasa que parece que no, pero cuando sale el safety car, como que se te nubla todo. Es un repaso así de imágenes rapiditas. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Ay, yo pensé que se iba a pasar. Oye, Cepito, ¿no pusiste ahí tu audio de Box? No, sí, back. ¿Qué sé yo? Box, ¿Viste? box, box. A veces los recursos son limitados y de poco uso, Edgar. Pero espera que voy a renovar la suscripción. Box. Renuevo la ¿Qué? Mírame. y Órale, bueno, hasta el 22. Está bien, amigo, está bien. Ahorita ¿Están que los apurados? agrupen, los vas a rebasar a todos. Box. a ver. Nada más nos falta ahí el de No, Mikey, no. Ah, sí. No, Mikey, no. Y Pinball va a decir, I'm so stupid. No, cuando Edgardo le dijo, Pinball, ¿por qué no te metiste? Antes no me dijo, no, Mikey, no, Pinky, no. Nos vamos a ver muy Ferrari. Vas. Guay. No, estoy out. Estamos confundiendo a Davor. Esa es la idea. Serios, jóvenes, serios. Amigo, Dale espérate que... pasar la curva, vas a quitar Pinball. el DRS. No, amigo. Pinball, fíjate que llantas lleva Norris, Amigo, porque a aplica lo el mejor no va a parar. DRS. No No va a va a parar. parar, Norris. Dale, aplícame el otro también, amigo. Si no te van a rebasar y toda la ventaja lo vas a perder. Lo está guardando para 8, para llegar con DRS. Para la vuelta 8. No, para la carrera 8. También para los dos, para la 8. Pero chequea las llantas de los de enfrente, ya no van a parar, sí. No van a Norris, parar, güey. Nomás Norris No, no es va a que parar. Norris no va a parar. Es que mira cómo me tienen acá arriba, güey. Amigo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al Sainz allá? Pues lo tienen agarrado, mira. Están hechos bola ahí. Es que no, se le olvidó en la otra prender el RS. No, sí lo puse. Pero ahorita aquí los alcanzo. No, ahora ya bájale toda la velocidad a Russell. No, pues ya como quiera Mira. no. Ese Russell está sobrado, pero el Sainz se nos bugueó. Ahorra energía, Pinky, ahorra energía ahí con el Science. No, al revés, Sí, güey. lo voy borrando.
No, No, amigo. No, güey, no es allá. Ahí está activar ahora sí. DRS. Let's go. Checa cuántos segundos te lleva. Está, a 4. Y van bajando. Let's go. Ahora poquita energía porque lo vas a agarrar en la curvita allá abajo, güey. Ahí, lo vas a agarrar allá abajito. Ahora sí, no, ya, ponle media. Mira, viene modo Corre, mate. lo que es. Uy, modo mate, se congeló acá. Ahí está. No. Estuvo buena. Sí, se No, iba no agarrando. remasó hasta el final, amigo. Nada más hizo falta. Nada más que ya no hay más vueltas, ¿eh? No, ya no. Pero se No, guardó esa el es de que lo DRS. agarraron ahí arriba en un principio que no lo dejaron pasar. Eso fue el problema, ¿me entiendes? Pero estuvo Pero, buena porque pues, traes DRS para la vuelta, para la 8. sí, ni modo, pues así pasa, así pasa. Pues así pasa con ustedes. Sí. Y Pero ahorita, mira, transmitieras más, es que el Gilberto me da miedo, güey. Edgar. Por eso tienes que Dime. transmitir más para que nos no, estemos más, no sé, más abusados a este tipo de cosas. Para que alimentemos nuestra jugabilidad. No, Sí, sí, la sí, que neta. me lleve el a mí, ¿verdad? Sí. Deberías de jugar ahorita después de pinball. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Amigo, yo por estrategia voy a jugar más al rato. Sí, Pero, yo ¿cuál es la jodido. estrategia? ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Que juegue pinball para que copie sus estrategias? Claro. Claro. Para saber todo lo que no ¿Nos tiene que hacer. funcionarán? ¿Acaso? Opa, ¿te gusta Norris? O Russell. ¿Qué estará mejor, Edgar? Pues yo usé, ¿cuál vas para Silverstone, ¿no? Ujú. Sí, la última. Pues yo iría con Norris y con Sainz. Bueno, te voy a hacer caso, no pasa nada. Es la última, hombre. Ya estoy jodido. No pasa nada. Nomás quiero ver cómo va Floki. Y acabó, y acabó. Amigo, ¿para qué quieres ver a Floki si no te vas a topar ni con su bot, ni te No vas a quiero enfrentar a él? perjudicar a nadie, ¿me entiendes? Yo no sé si salga o no, pero ¿qué tal si No sale, perjudico? amigo, no sale, no sale. Perfecto, vámonos. Eso desde la temporada pasada lo eliminaron para evitarse el towing. Pues sí, pero pues es por seguridad del compañero. No va a ser ilegal. Y mira, si te Ay, llegas a, Dios, otra vez. si te llega a salir Floki, me parece que va a ser por tu seguridad, no por la de... Pero Cepito, ¿por qué no hay ayuda para acá? No, no, si te estamos ayudando a full pump, nada más que no llegan tarde las instrucciones. ¿Por qué la galleta no se meneará de ahí y mandó a este burro por delante? Creo que también, estrategia. Ok. Sí, amigo, es que, haz cuenta, es como Red Bull, tú eres el Yuki Tsunoda y la galleta es Max Verstappen. Es cierto, perdón. Bueno, pues vamos a ver qué fue. Ay, Vámonos. vamos por la última. Acuérdate que traes DRS de la última carrera, ¿ok? Comienza con DRS. ¿Puedo empezar con el RS, va? Ya duró mucho, estoy jodido, mira. Trataré de remontar todo lo que he perdido, ¿eh? Trataré. Vámonos. Por tu dignidad. Sí. Vámonos, que ahorita ya se está preparando el profe Edgar para hacer sus carreritas. Sí, Eso me parece perfecto. sí. Ya tiene toda la información que precisaba, todo lo que no tiene que hacer. Se le dejaste muy fácil, Pinbull.
Yo creo que tendría Ya. que Sí, hacerlo. apenas termina la transmisión de la Fórmula 3, pues ya pasamos a Fórmula 1. Órale. Yo creo que tendría que hacer lo mismo. Bueno, igual primero tengo que clasificar, ¿no? Pero en un futuro lo voy a plantear así. Por ahorita, vamos, 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 si puede. Conserva ya, amigo. A partir de ahí conserva. Toda esa zona es para conservar energía. Ay, ¿para qué va a conservar si ya es la última carrera? Dice. No, amigo, tú conserva energía para que en las curvas puedas Avísenle, tener suficiente energía. sí, pero Está avísenle que jugando no hay contigo, una Pinky. carrera 9 por las dudas. No, ándale. Ahora, Full, full. energía. Y en esa sí vas a usar DRS porque estás pegadito a todos. Dale. Vámonos. Te estamos mandando la energía como a Goku. Ahora sí, conserva energía. Dale, conserva energía ya. Ya está. Ahora sí, a partir de acá, normal. Y va a estar llegando a la curva. Ah, exacto. Ah, mira. Bien, muchacho. No, pues Pinball se le quedó gusta ese güey. llevar a sus dos pilotos juntos porque como que les da miedo. No, No les pasa gusta que, correr solo. pasa que el pinball juega con mucho rebufo, va, por eso. Yo todavía estoy en eso, la rebufación. Sí, 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 Tú- muy tú- buena, buena Amigo, estrategia. guárdate el DRS, no lo ocupes allá, amigo. Error de dedo, fue error de dedo. Sí. No, sí, no sé De por dos, qué sí. de dos dedos. Inhalando y... No, al revés, respira, no hilanes. Finales, güey. Ya eso, es que estoy hablando con Davor, dice que si tú eres Pinball el de ayer. Ah, sí, es enero, no creo que haya otro. Decime que el original no vino al Daxa, que conseguimos un reemplazo, pero no No está a la vayas a altura. usar el DRS. Pinbull, no No, ya vayas a no, usar el DRS. No lo uses Pinball, ahorita. ahí Ándale. lo tienes en la mano. Pinball, no le hagas caso. Haz lo que te dice tu consciente, Pinballito. tu conciencia. Sí, si lo hubieras usado ya fueras 8 y 9. ¿Dónde voy? ¿Dices tú? 8 y 10. No lo uses, no lo uses. Ya, hombre, ya no use el otro, hombre, para que no diga. Ya. Ese amigo, ahí lo tienes que usar cuando estés pegadito a ellos. Y conserva energía, guarda energía ya en esas zonas para guardar energía. Ey, no hables mucho, Edgar, porque te está Normal, escuchando normal, Davor. normal. Te está escuchando Davor. No importa, amigo, no importa. Aquí se le comparte el conocimiento a todos. No vayas a usar el DRS, amigo. ¿Por qué no? Si ahí lo tiene. No, tiene que estar más cerca, se está acercando cada vez más al grupo. Hey, Pinball, si lo usas no te van a cobrar extra, ¿eh? No, ya me regañaron, güey. El boss, tengo que hacerle caso al boss. En esta vuelta, si sales Eh, pegadito a ellos, sí lo usas. Si no sales pegadito a eh, ellos, lo guardas, Pinball, amigo. esto ya parece la de Mónaco, nomás llevas un trenecito ahí, haz algo, amigo. Por ejemplo, con Norris sí lo vas a usar. Vámonos. Ahí está. Apenas ¿Te, entres di- con Sainz y con los dos. Dale, te dale. dieron permiso que lo usaras, Pinball? What's up? Dale. ¡Usa el DRS! No, Bueno, hay, ya no nos dio. Pero bueno, hay no problema importa. con la señal. Va 7 y 8, amigo. Este, Vas bien, vas bien, vas bien. let's go. Mira, gánale al Vamos a 2. ver. Vámonos. Mm. Ahora sí, en el 7 ahí está. Dale, dale, con Sainz, dale. O si no, checa sus llantas, Pinball. A lo mejor alguien se va a quedar sin llantas en la última curvita.
y ya te lo quemas allá abajo. El de Norris, guárdatelo en la pequeña recta que va a haber al final. Vámonos. Y estás a brincar 1 y 2. Dale, Norris ya, aplica el de Norris. No se me metió, ¿Se te pasó? se me metió el otro güey por Le estorbó el mismo Sainz. Bueno, No, que Pitbull quería que terminaran juntos como comenzaron. Sí. Sí, pues es que así tiene que ser, pues es compañerismo. Yo aquí no es como Red Bull, que la chingada, no, no, no. Aquí juntos empiezan, juntos acaban. Sí, porque le devolvió la posición porque había comenzado el otro. Claro, claro. oye, amigo, ¿Qué no estás diciendo con esto? Norris, ¿ya papá. te diste cuenta que terminaste pegadito hasta el segundo lugar? Sí. No, pero estuvo bien, no pasa nada. Hice lo mismo que No, ayer. pero a lo que voy, que esa es la manera de cómo correr Silverstone. Oh, sí. Y creo que Interesante. te digo decir una cosa, creo que me hubiera ido un poquito mejor con Russell, ¿eh? No, yo pensé que si no le Russell hubiera hecho caso al patrón. no, 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 no. No, no está bien. Pero, o sea, se despegaba más Russell de mi otro compañero, güey, de Sainz. O sea, terminó por delante, ¿no? Él terminó en primer lugar. Sí, pero si Russell hubiera estado, Russell se despega más, como arranca más adelante. Puede Pero ser. todo bien, no pasa nada. Para esto hay, tampoco no tengo un buen carro, es lo que da. Vamos, le Todo toca bien. al patrón. Le toca al Sí, vamos. patrón. Vamos, Edgar. No, yo ahorita no Él puedo, sabe. no puedo Una, ahorita, una amigo. carrera, una carrera, una carrera. No, de verdad no puedo ahorita. Si pudiera, Ay, con gusto. una carrera. La semana pasada hiciste lo mismo. Sí, es verdad. Sí, dale, una carrera. No, amigo, ahorita no puedo. Ándale para que se suban ahorita se van a subir los suscriptores de Cepito. Mira dónde quedé. Mejor tú Bueno, dale, que Daxa. Tú nos debes todavía las carreras de evento, ¿eh? También, Tú no has también, corrido ni nada. No también. puedo por cuestiones del equipo. no, mi el equipo, tú dale, tienes No, permiso. No, 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 no pero tengo permiso. No tengo permiso. El patrón ya sabe. Yo O sea no que puedo correr. el único que sí, pues fui yo. Sí, la burra por delante. Dale, Ayrton, dale, una carrerita. Quiero ver cómo corres esa. Nomás enséñanos cómo corres esa. Mira, ¿quién llegó a la bien fiesta? Gasly. También. Let's go. Vamos, patroncito. Una ¿Sabes qué? carrerita, Ayrton. Sí, O sea, ya estuvimos viendo la Fórmula 3. Danos una carrera de Fórmula 1 también. Exacto. no sé, por ahí Come on. una carrera de duelos de galleta. No tiene que ser de evento exclusivamente. Ojo. No, yo no puedo porque el patrón me tiene guardando todo porque nos pueden copiar. Ah, mira, Sí, interesante. por el tema Y de sí, copyright y todo eso. oye, Cepito, Sí. y como este burro no hay quien le copee, pues ya, por delante. Te mandaron al matadero si vos. Sí. Y, oye, dale, Ayrton, una carrerita. No, amigo, de verdad no puedo ahorita. ¿Por qué? Si es la misma, es Silverstone. Pero Mira, también es la hace misma solo... que juegue Edgar, que juegues tú y no te veo jugando. No puedo. No puedo. ¿Y por qué, Mira, y por qué mira, Edgar sí podría? espérame. Mira, si saco 47 puntos, se van a espantar los demás. Y si saco 30 puntos, no vamos a recibir los puntos que nos van a dar. Interesante. Igual se van a espantar los demás. Interesante la Ajá, no, parábola. pero yo prefiero que vean que sigan así con miedo y que nos den lo que nos prometieron. Si saco 30 puntos, van a decir, no, al cabo me lo iba a empinar. Bueno, la gente acá en el chat pide la carreruski. Dale, Ayrton, let's go. No No puedo, dejemos Dale, amigo, a, de verdad. patrón. no Ahorita no puedo. dejemos, no No, dejemos a los subcompagnos. no tengo mi teléfono, mi otro teléfono a la mano, de 5 verdad. minutos, 5 minutos de una carrerita. Amigo, no tengo mi otro teléfono, de verdad. Tú traes como 10 dispositivos siempre.
Ruégale un poquito más al patrón. Creo que deberías, Edgar. La audiencia te lo pide, pa. No le podemos decir que no a los subs. Vamos, Ah, patroncito. de verdad que hoy sí les quedo mal. Tú nunca nos quedas mal. Nunca. Never, never. Nunca. Pues hoy va a tener que ser primera vez. No sé No sé. por qué tanto misterio. ¿Excusas? Sí, puede ser, Miguel. Puede ser que tenga razón. Excusas. Pero bueno, tampoco lo vamos a obligar al pobre Edgar. Ah, pero Pinball puede correr su segunda cuenta. Pinball, vamos. Vamos. Ya se Dale. fue. Sabía, ahí entró. Sabía que iba a venir esa. Pinball, vamos con Pinball Junior. Let's go. No tengo mi celular, güey. O también. No, No, yo no tengo miedo. bueno. Déjame hago mi movimiento aquí, la juego, yo no juego. De ahí vengo. Dale, dale. Bien, esa es otra actitud. Predispuesto. No pasa nada. Bien Aquí pimbulín, ¿eh? caliente aquí la jugamos, nomás quiero acomodar todo el rollo aquí caliente. Pues Pero dale. pues no duró Tú mucho. dale. Salir y volver a descargar y fierro. No pasa nada. Y luego en esa, pues ese está chiquita, pues así pierdo, voy a perder. ¿Qué estás descargando? El juego. ¿Te vuelvas al baño para poder jugar? Cuéntalo. Cuéntame tus problemas. Yo te entiendo perfectamente. A ver, cuéntamelo. ¿Por qué? No, es que, por ejemplo, en otra cuenta, no, ahorita la trae la niña y no prestis en este momento, ¿me entiendes? Ah, mira. ¿Cuál niña? Entonces, pues tengo que usar en el mismo teléfono. Entonces, para meterme con la otra cuenta, pues necesito es borrar y abrir, borrar y abrir. Y descargar. Pues sí, pues es que nadie más quiere jugar. ¿Qué onda? Pues, ¿qué hacemos? La raza quiere aquí que haga carreritas y nadie quiere jugar, pues, ¿qué onda? Sí, Hay que Ahorita va darle a ahí apoyo transmitir a aquí. la gente pide carrera. ¿Quién va a transmitir? Sí, hay que darle apoyo a Cepitos y si no se puede, pues hay que hacer esto. No pasa nada. Y no porque no clasifiqué yo pinball, sino con gusto, mira. No, se ponemos Yo aquí, te pues, ahorita, entiendo. Yo te entiendo, amigo. Cuéntanos tus problemas, de verdad. Compártenos todos tus sentires, todos tus pesares, los problemas de pues, casa. tengo muchos, me pegan, no me dan de comer, me ponen a barrer, a trapear y hacer la comida. Por eso estoy acá atrás en el cuarto, no molesto, ahorita me estoy haciendo el dormido, tratando de jugar a gusto. Mentira. Ahorita la tengo haciendo todo el quehacer así, mira, con los deditos. Bien. Así debe ser. Mientras que no falte nada en la mesa. Puedo faltar yo, pero comida, no. Ay, Pues ya que la galleta no quiere jugarse, ¿por qué pasa ahí? ¿qué te puedo decir, amigo? La verdad, tendrá sus motivos. El compa Edgar que no tiene el celular. Galleta que tiene prohibido jugar hasta cierto horario. O sea, estamos flojos de dadores, de carreras. Viene complicado el domingo. Sí, es lo que estoy viendo. Es lo que estoy viendo. Ayer, vamos a ver si se puede hacer el truquito también aquí con esta cuenta, Sepo. Sí, y tratemos de que se vea el truquito para que tenga un poquito más de A ver, resonancia. ahorita, a ver si me quieren aquí también a ver si me pueden casar, no creo, aquí sí no creo que le salga. Todo puede ser, querido Pinbull. Pues, Todo puede ser. necesitan tener uno en serie 10 Mira, o 11 como máximo. todo puede ser Pinbull.
Yo que vos no tiro manteca al techo, pa. No, yo sí la tiro y aquí sí los espero, los que desde mi serie aquí los espero. Ok, ok. Ah, hasta les digo que yo juego, no Bueno, pasa nada. Aquí sí no hay juego. Ah, cabrón, ¿qué estoy haciendo? Ahora sí. ¿arrancó? No, apenas estoy entrando ya. Bueno. Dame unos segunditos. Aquí no tenemos miedo al éxito, hombre. Si toca ganar, gana, y si toca perder, perdemos. Ahí va, ahí va. Esto está. ¿Cuánta producción, Pinball? Ay, ¿Cuánta producción? Muy no, bien. pues, es que se tienen que hacer todo este movimiento, Sí, sí, entiendo. ¿qué le hago yo? ¿Qué puedo hacer? En este momento no prestan tal, el otro, lo aparato para jugar. Ayrton ya hubiera conseguido su teléfono, pero no sé, no lo entiendo. No, yo tampoco lo entiendo. No sé por qué tan mezquino con la info. Como que si alguien lo fuera a ver, lo fuera a copiar. Dejen checar si ya jugó a Davor. Tal vez porque le quiere ganar a Davor. Ah, viene por ahí la mano. Déjeme, voy aquí por mientras en lo que ya se está instalando esto. Dale, tranquilo, 2 minutos. proceda. Bueno. ¿Ves? Va a descargar todo. Ya está descargando, güey. Ah, bueno, No. Pues es lo que se tiene que hacer, pues ¿qué más? y sí. Ya vengo. Hijo de puta. Bueno, mientras seguimos esperando a Pinball, nuestro amiguito, que está en plena descarga, obviamente. Che, Miguelín, ¿cómo te fue a vos? ¿Terminaste jugando el evento? ¿Pasaste al domingo? ¿En Champion? ¿Pasó? ¿Estás tirando magia, ¿Por qué? Miguelín? ¿Eh? Pues viste la troca, ¿Cómo andás, Pecas, querido? No habías clasificado para hoy, ¿no? por eso. ¿Y tu carro por qué no venía? Pues vete en la camioneta, ¿por qué te quieres llevar mi troca? ¿Estamos presenciando un robo? ¿Le quieren robar la troca a Pinball? ¿Eh? Ah, vos esperás un ratito más de noche, Miguel, para jugar. Bueno, me parece que es muy Pinky, común. ponle. Pinky, pausea tu teléfono, mijo. Se están escuchando cosas que no hay que escuchar. ¿Qué para llevarme? Le están robando la troca. Pinball, nunca te ¿Oye? fuiste. Nunca te fuiste. ¿Qué pasó? No, nada. En un momento pensaba que te estaban asaltando. No, no, no. No, aquí Bueno, la señora de la casa que no quiere sacar su carro y quiere irse en la troca, la mía. Oye, pues oye. mira Pinball, ¿eh? Una troca. ¿Qué troca estamos hablando? Yo traigo una RAM, una Dash. Sí, sí, sí. Interesante. ¿Valor de mercado más o menos, Pinball? eh,
como 28, $28.000. más de 28 a 30 más o menos. Es una troca 0 km. No, es una RAM 2019. Ah, pero vos la tenés de cero o la compraste con un par de No, 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 kilómetros. no. No, no, ya la agarré. De hecho, la importé. Mirá, Me la traje, pues se puede decir como con trucos de allá de Estados Unidos. opa, esta información sería mejor editarla, ¿no? Por las dudas. Sí, bórrala, por favor. No, no te creas, no, pues no son trucos. La metí por decreto y luego ya la Ah, arreglé acá. Pinky, cargada, supongo que unos 100,000, ¿no? Eso sí, por favor, bórrenlo, por favor, edítenlo. es, Yo no sé de qué me habla este amigo, ¿verdad? es Es que una... No sé. como dices que ibas a ir a descargar, ¿Eh? dijiste que ibas a ir a descargar. No, no sé. No sé de qué habla este amigo, no sé, no sé. Decime una cosita, ¿en qué vehículo se mueve el amigo al Daxa? No, yo uso el metro, Ah, pensé que el tren, O sea que hacer de Uber con el metro. sí. Bien, Eh, yo, interesante. yo, yo en puro tren, sí. No, No, al- Bueno, pues Cuando les usted... comparto. Dale, cuando usted quiera, maestro. el profe Edgar no fue a agarrar su teléfono. Sí, por suerte. Gracias a Dios. Pues en eso, ojalá a ver, ahí voy. Ahora que llegando el caminito. No, Ojo, bájale la música. espérame, porque necesito entrar al juego, sepo. Uf. Relax, sepo. No se me estresen, que en cuanto entre lo No, bajo. tranquilo, tranquilo. No, no me baja aquí. Necesito entrar. Entro, entro. Pinbolito Junior. A ver cómo anda esa Pinball Junior hoy. Ahí está. Pues así que Ah, vos, esta cuentona. Mira dónde quedé. bien, ahí, sobre el filo. Vamos a ver con quién estoy. 320 tiene este, mira. Mira. Yo si jugara, por ejemplo, si le meto todo, ando sobre los 260 más o menos. Ujú. Bueno, y si me va bien, va, claro. Claro, sí, sí. Ya sabes que todo puede pasar, cualquier puede entrar y chulaca. Entonces, así está este grupo. Y el pofre, ¿Eh? no. No, es que ya así como tú no le puse pausa. ¿Eh? Tenemos uno de Legion Invicta, mira. Ah, mira. No, no menciones eso, no menciones eso. No pagan comerciales. No, no. Bríncatelo. Ah, se le Pues tiró de ya ves. nuevo. Te dije. Pero no ¿Viste? haces caso, no los Sí, ponen mira, porque no pagan te estaba comerciales. con ellos. ¿Qué onda? No sé. No pagan comerciales. Bueno, pues.
Voy a jugar con esto, con Saints, con el Saints 3. Ayer Tenemos problemas de internet. fue y me fue 4, pero pues se me hace que voy a quitar este. Este, no sé, ya aquí veremos en el transcurso del momento, en las carreras, a ver si lo seguimos metiendo a Sainz, pero ayer en la 8 me fue bien. Ah, Vamos a ver qué pueda pasar. Porque como es serie 11, yo no estoy allí. Vamos a poner primero el setup de potencia. Tengo todo excepto a ti. Y la ansiedad. No, me gusta más. Perdón, no me di cuenta que no tenía activado el micrófono. No, disculpe. Así, mire, así vamos a jugar aquí la unidad de potencia, la velocidad, vamos con flow, beast, Valkyrie, vortex, Kutum. Por último, Bahari Hamad. En curvas, pues DC, es lo mejor que tenemos. Metronet, perdón. Valkyrie, Vortex, Giro. Me recuerda a un amigo, Giro. Y Match. Esto es lo que tenemos en esta serie. Es para lo que alcanza, ¿verdad? sí, sí. Los refuerzos, pues. No me voy a poder seleccionar para que me estén más rápido. Los que puedo usar. Fuerza férrea, ¿tenés? ¿Cómo? ¿Fuerza férrea tenés? Sí, creo que sí. Acá está. Sí, mandale ese. Es la Águila. alternativa del aguilucho. Palmera, a lo mejor podemos usar uno, no sé. De la temporal. La mariposa, a lo mejor también. Pensar no creo, pero pues, por las dudas. El salvaje para. Yo creo que es todo. Pues si las dudas. Sí, primero. Ok, la primera que es Sí, Velocidad. 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 Vamos a abrir estas cajitas, ¿qué onda? Vamos a abrir. Aquí no da nada bueno porque pues a mí en serie 10 pues no me da nada que me interese. No más que subir. Interesante, interesante. Subir. Opa, casi, ¿eh? Vamos a abrir las coconas. ¿Listas? Bueno, ya me faltan 30. Menos que antes. Palmas. Y es todo. A ver. A ver si me sale lo que te dije ese equipo ayer. Mira, Ah, mira. ¿ya viste? ¿Es mejor o qué? Pues vamos a darle. A ver qué pasa. Sin miedo al éxito, dijo la galleta. ¿Ya se fue la galleta? No. No, está acá la expectativa, pa. Sí, me estaba No, quedando dormido, pero nomás no quieres comenzar.
Pues es que tengo que darle ahí calmado porque ahorita ya sabes, me Ya la, pones gen- trabas. ya la gente de mi edad ya no, a esta hora ya. Bueno, vámonos pues. En esta sí no, ni para qué pongo, como quieran, en ahí que me No, dale. inscriba. Vámonos. Vamos a ver si podemos mejorar ese. A ver cómo nos va con con Sainz. No pasa nada, hombre. Probando, si se ve, si se ve, si se ve. Probando, Sí, probando. óptimo. Ya duró mucho, el rival de 1500. ¿Vos decís? No, mirá, con Fafarias, ¿Quién es el Fafayas? un youtuber de España. Clasicazo. A ver si es verdadero. ¿En qué serie está? Eternamente Tiene bastante. enamorados, alucinando con nosotros dos. Opa. Ah, perdón. Che, Edgar, Motívame, ¿Qué motívame, pasó? motívame. Me estás motivando muy bien. le tocó con Fafarias. Ah, mira. A ver si es el Vamos a verdadero. ver. Vamos a ver si es el verdadero. Si es el verdadero, te hizo pollo, te digo. Bienvenuto. ¿O no es? No, yo creo que es bot. Ah, ok. Bueno, señores, yo les dejo un momentito porque la verdad me conecté en lo que llegaba mi Uber, que tardó un mundo de tiempo en llegar. Por eso les decía que no podía jugar. Perdón, había mucho tráfico. Ya llegué. Vámonos. Pero pero yo creo que antes que termine el pinball regreso y si siguen acá, pues ya, transmito mis carreras, sin Dale. problema. No, igual te esperamos, Tranquilo. Sí, Vale. mandas un mensajito para que yo regrese porque también tengo que ir a levantar a una señorita. Ah, ok, vas por Floki. Los celos, los celos. Dios mío. Dije señorita. Hombre que no sea celoso no es hombre. Opa. Tú no eres Pero, celoso, ¿verdad, amigo? pero dije señorita. Floki no es Ah, señorita. bueno, ¿Eso te está bien. consta? Opa. Bueno, cuídense. Dale. Mucho éxito, pinball. Gracias. Así que vamos a ver qué pasa. Ahí tranqui. Te esperamos, Edgar, te esperamos. Me imagino que este ponente es de serie 11, ¿no? Él está recién jugando en serie 12. El tema es pinball es por el Team Score. O te ponen a alguien similar a tu Team Score. Sí, Ya sea puede ser serie 4 o 5 mientras no haya nadie disponible, te ponen al que ellos se encuentren. esto es lo que me espera que se ponen a pelear entre ellos y el perjudicado es uno. Exacto, porque te tendrán que poner un bot de serie 10. O estás en las 10, ¿no? Yo estoy en serie 10, Ujú. pero es que no puedo pedir mucho, hombre, pues me falta mucha velocidad. Pero yo creo que la semana que entra ya lo van a ver allá por serie 11, ¿sí? Para que tengan cuidado. Opa. Bien. Me gusta esa actitud, Pinbull. Sí, ya va para serie 11, yo creo, ahora estoy esperando nomás que vengan las banderitas, los dobles. Ah, mira. Órale, no, porque tendría DRS y se aquí vas a pasar en caliente, pues ni lo prendo. ¿Pinball Junior es mejor que Pinball Papá? Una encuesta. Maybe yes, maybe no. Mira, aquí los traías bien separados, bien bonito. Es que te digo que, 。
Vamos a alcanzar este el 16. Y ahora cerramos en el Tiana. No vamos mal, ¿eh? No vamos mal a pesar de lo que traemos. No vamos mal. Veamos quién entra de estos. Ninguno. Y recuperamos esta posicióncita. Y vamos a ver si alcanzamos a meterlo en este. Pues alcanzamos. Aquí le podemos meter RS, mira. A ver si vamos a noveno. Muy bien. Estamos bien. Este lo ahorramos. Este van a entrar, vámonos. Vamos por adelantarnos aquí un poquito. Vámonos, bien. Creo que hasta ahorita vamos bien. Vamos a ahorrar. No ponemos RS. Nos vamos así. Juntamos potencia. Ah, pero en serio, viene mejor que la principal, te digo. Tremendo. Va a entrar este. Aquí le metemos RS para ver si le podemos meter aquí. Al 8. A Edgar no le gustó eso. Muy bien. Sí, pero mira, ya me le metí aquí al 8. Ya bajé a 11. Y ahora sí nos tenemos a ahorrar. Nos recuperamos un poquito. Ahorramos. Utilizamos un poquitito. Ahorramos. Y ahora sí. Estoy en la vuelta 8, me imagino más. Sí. Bienvenuto, vete hecho. Y pues si me pasa lo de ahorita, mejor acelero y confirmo. Pues bueno, 17 y 14 son 31 puntos, Epo. No Muy está buenos. mal. Buen comienzo, sí, sí. Para empezar, Vamos, mira papayas. YouTube. Hulkenberg. El 4. Opa. Este año un poquito mejor tu trae Flex, trae 4 Valkyries. Ujú. Es lo único que tiene más que yo. Sí, sí. Se superaban todo. Después se fue Cameron 5. O el del 11. Pues bueno, fue bien, Ah, me gustó. mira quién apareció. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Todo bien? ¿Recuperado ya, mi amigo? ¿O todavía no? No, todavía no está recuperado. Sigue sin apure. Aquí nos vamos a ir así. Pero. Veamos cómo le podemos jugar. Pero no sé qué Sainz. Lo vamos a dar por. Ok, sí. Vamos así. Alex me va a ir con el de 2 paradas. Y Hamilton una. ¿Cómo la ves, Galleta? ¿Está bien o no? Vámonos por el 47. No. Pues ayer saqué. No saqué. Con esto no saco los 47. Saco 40. Y bien me va. Pero vamos. Todo puede pasar. Es. Inicio de carrera va. Sí.
¿Cómo la ves, Cepito? Me gusta, me gusta. Vamos a ver qué tal en la pista, a ver cómo rinde. Pero Vamos a ver. tengo buenas expectativas. Mm, Con me voy a ir a 2 pits. ¿Está bien? Porque ese que tengo que tiene mejor inicio de carrera en estos momentos. Creo que podemos remontar un poquito. ujú, Tenemos un de Argentina. sí. ¿Cómo andas, Nachito? ¿Todo bien? ¿Cómo te va en el evento, capo? Informame, a ver. Tirame la info de tu evento. Tiene full up. Ahí va. Con este lo vamos a ir así. Con le vamos a poner este. Y a este le vamos a Goleta. poner Heraldo. Jugado. Y let's go. Vamos a ver cuánto podemos remontar aquí. A ver si podemos remontar. Vamos a ir calmadón. Parece que llegando el caminito de Chimichú. Esta pista no debería ni de ponerla. No sé por qué, mira, si vienen haciendo 4 carriles estos. Mira, muy interesante, por eso no me gustó esta pista. Más bien, yo creo que son las amarillas que puse. No sirven de nada. No. Bueno, se tildó la imagen en Pinbull. ¿Cómo? Que se tildó la imagen, compañero. Quedó ahí ¿Otra vez? sí, quedó ahí frisada. Ahorita como nomás déjame llegar a ti. Sí, Bop, tranquilo, bop, tranquilo, bop, amigo. bop. Son estupideces. Es una estupidez.
coso? Ahí vamos. Entonces se convirtió en una tremenda miércoles por la tarde esta carrera con esas duras. No me gustó. Ayer la jugué con medias y me fue mejor. Eh, No le veo avance yo a este. No voy a llegar ni a los 30, me parece. y está medio Hoy sí, complication. no me gustó para nada. No se menean, no caminan. Y jugué la misma con los mismos, nomás que ayer jugué con medias. Ah, Y fue algo muy, muy diferente a esto. Esta es una pista tipo Austin que los carros que... Vamos a ver qué tanto podemos remontar aquí. 27 puntotes, 13 menos que ayer. mm. No pasa nada. Sí, he pegado con- No. Ya se durmió la galleta. Se durmió así. Capaz que le salió un viaje y no puede hablar. Pues se me hace que iba por Edgar, ¿no? Ah, es verdad, es verdad. No, en realidad sí, lo debe estar llevando. Capaz que cuando se desocupe, vuelve a estar ready. Es la otra. Vamos a ver. Los 2.58. No está mal, hombre, para lo que traemos. No. Tuve 40. 13 puntos perdí ahí. Pero, bueno, 9 o 10 acá. Pues voy más o menos a lo de ayer. Miami, esta sí es una. Y es medio compleja, un poco. mm, mm, Bueno, Yo creo que aquí no voy a. por lo menos ya pudiste subir a tu Norris, que tanto esperaste. Sí, Así que bien. Y nos divertiste, es lo más importante. Ahí apareció. Ya terminó ahí el Uber apareció. del Edgar. Estaba ¿Cómo la ves descargando. con Hamilton y Norris? ¿Cómo la ves para Miami? Pues, ¿O me voy pues con como Leclerc? no, Leclerc no, como que no, ese muchacho no tiene nada de defensa. Pero le puedo poner, pues tampoco Hamilton tenía la de ahorita, güey, me No, fregó. ¿Y Sainz? pero lo traes nivel 5. Y yo lo traigo a nivel 5. Mira. Me puedo ir así, yo puedo irme con amarillas, con Norris, no, Pero no es te que, creas. pero es que también tienes que estar consciente que, por ejemplo, vas a salir 23, 24, o sea, lo de la clasificación no es como que te cambia mucho. No. Y es Entonces mejor a nos lo vamos. mejor con el morenito, con mi paisano, con mi paisano. Además está más guapo. Entonces tú dices así, Sí, Sí. ¿no? ¿verdad? Sí. Ok, déjenme nomás. Voy a agarrar un cigarrito. Permítanme un buen Oh, pues, deja el vicio. Eso no es bueno para tus neuronas. Sepo se durmió. No, estoy acá, firme. Pues que nos tienes aquí esperando y nomás Pasa, no. pasa que no tiene sentido que diga nada si no estoy viendo ninguna carrera. ¿Querés que opine Oh, de que la la facha pues, de hombre, Hamilton? ya. ¿Qué opine de los ruiditos de Norris? Me gusta lo que veo. Sí, facheros. ¿Sí? Otra cosa no te puedo decir. Pues,
Y ahora sí le voy a poner este gladiador, no como en la otra cuenta. Bien. Te dije que Ah, no, gladiador. Te dije gladiador. Gladiador. vámonos. Vámonos de la chingatosa. Pero no me tuviste fe ni confianza. No, no sé de dónde sacaste ese tulipán, pero bueno, lo habrás No, es que el leído. tulipán, el tulipán debe ir mejor porque trae velocidad y trae este. Y pero ya viste cómo te fue en la otra cuenta, pa. Pero bueno, si te gusta sufrir, volvé a lo mismo. No lo voy a poner. Ah, Voy a oca, oca. poner gladiador. Pero a lo que voy es de que se supone que debería ir mejor porque trae velocidad y trae defensa. Y aparte puse unos pilotos que traen bastante defensa, ¿me entiendes? Trae más que su Hamilton que traía puesto. Eso sí. Pero te tocaba detonada. ¿Por qué? Sí, no pasa nada. Porque en sí el tulipán, por ejemplo, a Verstappen se tenía 98 y él con los 25 que tenía el gladiador no le llegaba ni a Verstappen. Pasa que no te olvides que justo cuando estabas corriendo a Miami, estabas en un momento de cacería. Ojo. Ya, Sí, estabas más apurado por apurarte que por concentrarte. Tal cual. vámonos así. ¿Así no? O lo mando Ahí, con 4. sí, gladiador, gladiador. Manda Norris con 4. Ya la cagué. No, está bien. Que tengo un delay mental. Ujú. Esto es lo que me espera, mira, que no. Si se para, ¿por qué no lo dejar pasarlo? Y ya nomás los pasas y ahora sí vienen como unas locas. Ah, cabrón, mira, se escucha cómo ronronea, ¿viste? Ya se llevan la RAM, se llevan la RAM. Te llevan la troca. ¿Escuchaste? No que no se la llevaba la señora. Yo que tú salías Qué afuera. triste, ¿no? Qué triste, ya no tiene ni voz ni voto aquí. ¿En qué sentido, Sí. Julianis, si ha ganado alguien hoy? ¿A qué va esa preguntilla? ¿En base a qué? Bueno, ahí llegó la alerta de la alarma. No, pinball. Troca robada. Se me- Julianes entró al chat, pero no habló. No. ¿Quién es Giuliani? No, yo tampoco lo conozco, pero entró al chat. Y se llevan la RAM. Ah, cabrón. De acá se escucha, acá de Argentina. Pimbolito, ahorra con uno, que te vas a quedar. Sí, ya lo tengo en mi mano. Necesito de su celular para que pueda entrar rápido, ¿ves? Así, que no se me vayan tan pegados. Eso es lo que... No, siempre se le congela. Dale, Pinbull. Ahora perdimos conexión con Pinbull. Toda la Mauser. Está fallando mucho el internet. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, apretaste el DRS. Fuerte No, y no. claro. Te está jodiendo, Cepito. Pasa que cuando se te congela la ¿Qué, imagen, ¿Qué pasó, Tito? pasa que cuando se te congela la imagen y al rato vuelve, los autos muestran todo el giro así rápido. Por eso te dije en tono de broma si deberías apretar Ah, el ok, ya. DRS. No, por otra cosa. Sí. Si te incomodó, disculpame, Pinbull.
No, 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 Están, no. están muy sentiditos todos hoy. Parece. No, Sí. todo bien. Hasta Yo no parecen del entendía lo de... Legio. Parece que ya todos juegan en el Legio. Epa, epa, epa. Palabra prohibida, palabra prohibida. Mm, no, todavía no hizo nadie P1 en el stream, pero tenemos fe, Julianis, que lo vamos a conseguir. En algún momento, en algún momento vamos a meter una P1 en directo. Pero si él a Ahorita lo mejor, a lo mejor sí puede, a lo mejor si quiere transmitir, ¿verdad? También es No, válido. pero él por unas cuestiones personales tampoco puede. Pero, bueno, igual, no, creo que desde que hago los directos nadie metió P1 en campeón. De todo lo que transmitían. Y dudo que, bueno, sí, en algún canal lo habrán conseguido. Pero acá somos más humildes. Nos conformamos con un P35, P40. Ya estamos hechos. Recién, recién incluso Giuliani, cuando empezó el amigo Pinball, en la primera carrera en Silverstone, le tocó el bot del Fafa. Te lo perdiste. Una carrera tremenda, peleada. Dale, Pinball, ¿por qué están atrás? No podés comer y jugar. Con 20 puntos en Miami, no, mal, no está mal, Bueno, no me quejo. sí, en algún momento caerá Giulianis. Capaz que hoy no es el día, pero tengo fe que en algún momento podremos mostrar una P1. Sí. Dice que se me reaccionó. no, todavía no está confirmada, pero tenemos casi cocinadas varias. ¿Sí? Opa, Sí, interesante. Está bien, 78 pa. ¿Alguno es del Tracastribe? No. esos muertos no juegan. Esos son los que están reposando. Esos muertos no juegan. No, pero el Pinkle Junior salió de ahí, de Tracas. Opa, parece que es buen Ahí, semillero. Porque ahora ahí hay. se fue a foguear. Sí. ¿Eh? Porque ahora hay un jugador nuevo que la está rompiendo. ¿Cuántas estrellas tiene? 135. Ojo que va ¿En dónde? subiendo como la espuma. En Tracas. No diga porque luego los corren. Sí, verdad. No hay nombres, no hay nombres. Pero viene Evil Cookie, Specter, Cookie Moon Bueno, pues y, vamos a ver qué sale con esta y en Sakir. este usuario nuevo. Vamos a ver qué le podemos cambiar. Recién veo. El presidente es Oreo Cookie. Tremenda la diversidad de galletas que hay acá. Espectacular. Somos poquitos pero grosos, ¿eh? Pues así nos vamos a ir en Sakir, a ver qué pasa. Dale. Ofrecenos una buena carrera, Pinbull, porque hasta ahora, no sé si por nervios, conexión, porque te robaron la troca, viene como media floja la cosa. No, se puede ser que que me faltan muchas piezas, ¿ves? Por ejemplo, mira, aquí no tengo ni el motor del 12, estoy jugando con Mash, estoy jugando con Vortex. Bueno, Entonces, pues es está algo bien, es verdad, buen que está punto. destinado a ser así, ¿me entiendes? Ya si aquí saco 40 puntos, pues más que bien esa es mi meta ahorita, sacar 40. Se Bien. puede bien, y si no, también, vámonos. ¿A dónde se habían llevado mi troca? Pero no estaba cargada la troca, ¿verdad, Pinky? Oh, la gonorrea, pues. Mirá, por cómo sonaba ese escape, me parece que iba bastante liviana, te diré. Delta. Ah, mirá. Vamos a ver qué podemos hacer ese poquito. Es el equipo del que va puntero en la zona del Pinbull Junior, mayor. Sí. Interesante.
¿Qué le vamos a poner aquí a este estimado juego? ¿Mariposa tal vez? No. Sí, vamos con mariposón. A ver qué pasa. Todo pueda suceder. Muy flojos arrancamos, pero ahorita nos recuperamos. Esperemos, claro. Y Nachito, ¿cómo terminaste? P1 metiste, ¿no? No espero menos, Nacho. P1. Let's go, Pinky. Vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos a ver qué hasta dónde llegamos aquí para poder activar el DRS a gusto. ¿Aquí sí te dejan prenderlo o no? Aquí sí. Ok, ese pinche Ferrari me detuvo, pero ahorita nos reponemos un poquito más en la vueltuca. Como quiera, mi Hamilton va adelante, ese va a 5 vueltas. Creo que le podemos sacar un poquito más provecho. Ok, ahora sí que tratar de remontar con orden. Es que este güey viene cajeteando el palenque. No está mal, Nacho. Buen trabajo, mi amigo. Siempre que se mejora es importante. Acaba de pasar la RAM por aquí, Pinball. ¿Sí lo escuchaste? Sí, aquí pasó. Fuerte y claro. Vamos a recuperar esas 2 posiciones que nos quitaron. Ok, 2 y 4, estamos bien. Miedo, otra vez esta chingadera. No. Thank you. Congelamiento. Pues vamos a ver si podemos ir por el 1-12. Dale. No sé si... Ay, estoy dando todo que venía muy. Ahorita le pones Pinball papá y la otra le pones Pinball Junior. ¿A cuál?
a la Junior que le cambies de nombre. Porque, güey, si en esta me fui, en la otra saqué perfect, en esta voy por 46, mira. Porque ya me pasé ese güey, ya no lo voy a poder remontar. Vamos recio. Está bien, 46 puntos, está bien. No está mal. ¿Por qué que está? Nos debes el truco, de Austin. Por favor, Ah, sí. por favor. Ahí, lo voy a, ahí voy a quitar el este. Otra vez lo vas a volver a pausar. Pues nada mal, 46 puntos. Bien. Buen No sé, trabajo. no sé cuánto saqué yo. Sí, tranquilo, Nachito, en algún Los momento mismos, saqué los vas a mismos que ayer. mejorar. Pilotos, piezas, de a poco. Todo lleva su tiempo. Ok. ¿Qué sigue? Austin, Claro. Sí. La que estamos esperando desde hoy. Porque queremos ver el truco. Truco, no hay truco. ya le volví a poner lo mismo de hace rato al teléfono. No sé qué le hace que Ese es el truco. Para que no se sí, vea. en la después de la vuelta 2 no se ve nada. Ok, mira, entonces aquí lo vamos así. Creo que quitas. Telesuiza. Yes, sir. Opa, vámonos. Nos vamos. Si se ve o ya se quitó. Sí, se ve. No, ya. ¿Y por qué preguntas? Rara tu ¿Ya lo pregunta. quité o no? Ahorita Rara en tu, 15 segundos. rara tu pregunta, porque si no se viera, te lo habría hecho saber. Me parece que acá vamos a tener congelamiento también. Me parece. Me dicen en cuanto se quite, porfa. Sí, sí, te avisamos. Piloto de pobre. Mixoholocaxista. Epa, epa, epa. Friso. ¿Ya? ¿Ya se quitó o no? ¿Sí? No, todavía. Sí, está frisada, pa. Opa, la batería. Me dicen cuando se Opa. quite, porque si no tengo que salirme del juego. No, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, aquí sí necesitamos. Pues yo creo que le va a dar en su madre a las Scarsha. Bien. Necesito. Sí, pues ya. Lo que pasó, pasó. Pero necesito 25 de vuelta para estos. ¿Ya se quitó? No, sí, sigue todavía. No, ¿sabes? ¿Sabes, Nachito, que el truco en Austin no es el del DRS? Por eso, como Pinbull lo sabe, lo queremos ver para ver cuál es el verdadero truco. No, aquí no hay truco. Tiene truco, sí, sí. No, 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 no lo tiene, no tiene, no tiene. El truco de aquí es correr, 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 correr. Aquí casi no se puede hacer el truco, bueno, el under, porque, pues como no tengo mucho carro como para adelantarme aquí, Se puede no igual. creo que pueda recuperar muchas posiciones. Con esos pilotos lo podés hacer, pa. Tranquilo. Se puedo, Se puede, se puede. Hacerlo con Norris, que tiene más gestión neumática. Ah, ahí se frizó. No, te digo yo, arreglalo. Pinbull, arreglalo. Porfa, que vuelvan esa imagen ahora. No, ya no regresó. No, ya no fregó.
Pinbull. Ahí está, ahí volvió. Ahí. ¿Quién va a boxes? A ver, a ver. Hacelo, Pinbull, no tengas miedo, pa. Cepito no te va a decir algo que te perjudique. ¿No confías en Cepito? No, no confía. No, ya se laqueó. Pinbull está cerrado. Sí, No sí, sí. escucha, no hace Ya, caso. no. Una lástima, mira. Ah, no, sí, mira. Hizo caso. Mira. Plan B, plan B. Ya. No, Michael, no, Michael. Ahora vas a ver que ese Norris te va a dar muchísimos puntos. Lo que sí Ahorita le cae me duele que hayas dudado de la recomendación de Cepito. Me duele, me duele. No, va para adentro. Siempre para adentro, pa. Nunca fuera. todo dentro. Sí. Vamos Sí. a ver qué tanto pueda. No, no, pero no se trata del DRS, Nacho. Se trata de la parada en boxes, del undercut. Eso queremos ver. El amigo Pimbu tiene como un truquito ahí. Y si no, no se le congela la pantalla, lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver con un safety car en esta vuelta. ¿Te imaginas? Me muero. Es que para mí, por ejemplo, ese era en la otra cuenta. Ahorita lo hice, pero voy a No, reventar poquito no. nomás. Mm, Se le acabó la magia, Pimbu. No. No sé si lo hizo a propósito o qué, pero... no funcionó. O sea, ganó un par de lugares, pero... A su vez no. Pinbull, plan C. Sí, Plan sí, plan plan sí. sí. No, es que aquí yo no Pinbull, puedo remontar mucho porque no tengo carro, ¿me entiendes? Pero en la otra inténtalo cuenta de sí nuevo. te lo he puesto que. Pinbull, Eh, inténtalo de nuevo. Métete otra vez. no, ya no. Plan C, plan C. No, Nachito, no, no. No le funcionó el truco. No, aquí en esta cuenta no funciona. Por eso no lo estamos viendo. No le funcionó el truco. Confirmo. A mí es muy difícil para hacerlo en esta cuenta. Tuvo la intención, pero no. Pasa que me parece que no estaba muy convencido. Por eso me parece que no le salió. Porque si no, hubiera sido un golazo. No. Bueno, había sumado 19 más 21. No tan mal. No, es que, por ejemplo, en la otra cuenta, como mi primer piloto se fue hasta como octavo, ahí sí funciona, ¿me entiendes? Pero yo siempre estuve en 14, o sea, a lo mejor si me hubiera seguido la otra estrategia me hubiera ido peor. Si me hubiera ido normal. Puede ser. Todo bien, no pasa nada. Y aparte, pues, mira la comparación. Pero no Pero está ya Sí, la a lo próxima mejor yo semana también hubiera sería podido poner, a lo mejor también hubiera podido poner ese alerón, ¿eh? A lo mejor también hubiera ido un poquito mejor, no sé, yo también no tengo el 6. no Hubiera sé. puesto el aero como Evo en esta cuenta, porque en esta cuenta pues sí podía con el aero recuperar más. Pero todo bien. Vamos con 100, con 145. Todos nos quedan 3. Muy bien. Dale que ya lo Podemos hacer tenés. 100 puntos. Dale que ya lo tenés. Dale, dale. Go, go, go. Espérame, déjame ver estas cajitas porque... Ya regreso, muchachos. Dejen, hago un mandadito aquí de 2 minutos. Dale, Si me dale. dan permiso. Tranquilo, mi amigo. Vaya, vaya. Mm, mm.
Donde hubiera estado chido es en la otra, se hubiera sido, pero se pausó. A ver. Vamos por las últimas tres, pues. Bueno, ¿qué sigue? Vendría a ser la carrera. Brasil creo que viene. La seis es Sao Paulo. Ok, mira. Yo creo que aquí, como necesitamos adelantamiento, Opa, espera que. A ver. vamos a ir con este. No, si ya la está renegando, Edgar. ¿Qué Opa. dice Edgar? Y como siempre, viste, comentarios medio picantones. Pero ¿Qué dice? concentrate en jugar nada más. Bueno, ¿Qué dice ese po? a ver. No, lo único que puso es no la vayas a regar. Vaya a saber uno por qué. Usted sabrá. Bueno, pues aquí sí nos vamos a ir con esta carrera porque pues, no tengo alguien más que tenga mejor adelantamiento. Luego Ujú. le ponemos ahí un salvaje para que me rindan las de estas. A lo mejor lo voy a mandar primero con amarillas para terminar con rojas, porque si lo termino con amarillas no creo que alcance a dar bien las vueltas. Entonces mejor lo mandamos a Leclerc con amarillas y, y se fue. Vámonos. Nachito, ayer en Bélgica metiste 14 puntos. ¿Qué pasó, pa? Bueno, hoy mejoraste, tiraste un 27. Pero 14 puntos. Flojo. Brasil. Vamos a ver qué viene para Brasil. A ver, a ver. Ok. ¿Qué tenemos de a Rusia? Mira, vamos a mandarlo así, sepo, porque si no, no nos van a rendir las llantas. Mandamos con este y este. Let's go. ¿Cómo la ves, sepo? Me gusta. Vámonos, Hamilton, tienes que pasarlo. Vámonos. Bueno, pues ya remontamos poquito. No te pelees con este. Vámonos, porque tienes que llegar bien con el DRS. Bueno, pues no alcanzamos mucho. Pero pues lo que es, bueno, hombre, es lo malo. El amigo Edgar dice que Leclerc con neumático blando no cree que vaya a dar 4 vueltas pinbull. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Lo Pues tenés ya les di estipulado? ayer, sí se me acaban, sepo, pero sí las di, se me queda como un pedacito de llegar a la meta. Ok, ok, perfecto. Y si no, pues es lo mejor que tenemos, no hay nada mejor.
Pero pues ahí vamos todavía en muy buena posición, a ver qué. Sí, sí. Ok, ya subimos una más con Hamilton. Ahora con el neumático de Leclerc, No. Creo que coincido con Edgar, Vas a estar muy, muy, muy apretado. Pero bueno, hay que intentarlo. Es la única opción. Sí, sí, mira, por ejemplo, aquí nos vamos a quedar con amarillas aquí en la vuelta. Esa sí te lo acepto. Pero, por ejemplo, ahorita, aquí le voy a tener que dar todo para llegar lo más que se pueda. Mira, ves, aquí ya tracé a los otros. De perdido tengo esa ventajita. Y ahora sí, vámonos. Vamos a ver hasta dónde llegan, Sepo. Vamos a ver, tengo expectativa por eso. Te manda saludos el amigo Maxi, nuestro relator. ¡Epa! Saludos igual. El amigo Edgar dice que le hubieras vuelto a poner medios. El amigo de Edgar dice que le hubiera vuelto. También, sí. Tiene toda la razón. Por lo menos por ahí, si necesitabas exigir un poquito el cauchín, tenías algo de resto. Ya con el blando, Sí. como que Aquí está medio. también se lo voy a exigir poquito, mira. También le vamos a exigir poquito aquí con la roja. ¿Ok? Y decime una cosita, Pimul, mañana que es día de sprint, ¿a cuál, ¿a cuál le da más importancia? ¿A la Ahorita le Pitbull? voy a dar la importancia a la 12. ¿A la Pitbull grande? Sí, ahora sí. Ok. Ya el martes le voy a dar a la otra, pero no voy a dar la sprint, voy a subir las banderas porque ya va para serie 11. Mira, Cepito. ¿Dónde crees que nos vayamos a quedar sin llantitas? No, yo voy a tirar el DRS ahí. Al pedo, pero bueno, por lo menos para quemarlo. Bien, Mira, te quedó un restín. Ahí justo. mira dónde llegó. Sí, sí, y todavía llegó con llantas, ¿eh? Ujú. Trae un puntito de llanta. Entonces estás diciendo que el profe Edgar estaba equivocado. No, yo valoro todo lo que dice el profe Edgar, Ok. pero es que ya lo había calado ayer, con nivel 5 sí me da. Bueno, interesante. Interesante. ¿Y sabes de dónde lo calé? Pues desde de la semana pasada, ves que tuvo el 10% y Sí. yo lo tenía en 4. Entonces ¿A quién? le puse y me llegaron. ¿Te acuerdas que yo te dije que sí te llegaba? Que tú lo tenías al 7, o Sí, sea, sí. luego te dije sí llegas, porque pues ya lo había yo calado con potenciador y con sigue nivel 4, ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Sí, perfecto. Muy buen punto. Buena apreciación. Entonces ya tenerlo yo a nivel 5, haz de cuenta que lo tenía al 4 con el 10%. Entiendo. Muy bien. Yo sabía que sí me iba a llegar. Ok, sigue la 7, 6. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aquí vamos con... Pues no hay más que darle. Ok. ¿Y todos esos pilotos de serie 2 se los sacaste en eventos? Sí, todo esto. Ok. El Alonso lo saqué en la cajita de los hitos de colección. Ah, mira. Este sí me lo dio ahí, pero nomás por eso lo tengo en nivel 2. Todo lo demás me lo dio en los eventos. Norris, Hamilton, Leclerc, Sainz. Bien.
todo eso, y de coches, el BS ese lo compré, no, eso lo compré, el Nexus me lo dio, y nomás. Bueno, Bueno, pues a ver Bélgica, ¿qué tal? vamos a ver las 7. Vamos por donde perdí un 40. Con ese me voy bien servido, Ah, si se bueno. puede, ¿verdad? No, ahí el amigo Edgar agrega información de dónde conseguiste los pilotos. En el evento Visa Master, dice. Ok, no lo jugué ese evento, Edgar, no lo jugué, me lo perdí. Pero bien, me parece correcto que le haya ido bien No, pues en el dice que los Visa pagué con la Master. tarjeta, ¿no? Bueno, piloto considerable de IA baja. Veamos cómo funcionan aquí mis pilotos, ¿va? Claro. Veamos. Esperemos si funcionen bien. Esperemos si no haya un certicar como el de ahorita o si haya que me beneficie. Mm, Todo pueda pasar. todo puede pasar, sí, sí. Todo puede pasar. Sabias palabras. 21-22. Bueno, pues veamos que aquí nos vamos a ir con Cepo. Mira, Pues mariposa otra vez. Sí, vamos mariposón. sí, te da buena unidad de potencia. Let's go. Bueno, aquí lo arrancamos un poquito lentón. Necesitamos reponernos porque si no, creo que de estos sí vienen cargados porque no veo que se meneen. Quedó recontra Esto es lo que sí debería de arreglar Hutch, que no te estorben tanto los carros ahí, se hacen bola muy feo. Mira, ya me tuvieron a mi Hamilton. En cuanto vio que me iba a adelantar, lo rebasó para atravesárseme el carril. Pero ahí vamos, gestionamos poquito. Al llegar aquí, tenemos que acelerar porque tengo uno muy, que quiere hacerme mi roncha. Ya le metimos, ya le metemos aquí también. Aquí, vámonos, remontamos poquito, lo vamos hasta octavo, séptimo, y este se quedó en 11. Bien, estamos en quinto ya. Con permiso, déjenme pasar. Bueno, recuperó bastante bien Gestionamos un poquito, Hamilton. Sepo. Aquí nos le pisamos a ver si le podemos ganar aquí a Antonelli. ¡Ah, vámonos! Sí. No, No, por eso duró digo que no. poco. Ya le ganamos, ahora sí. Vámonos. Ahora sí. Quiero aguantar estas posicioncitas. Hamilton, Opa, vámonos, llévate hasta el quinto, vete hasta el quinto. buenos rebases ahí, Bueno, no. Vamos a ver. Sí. Cuatro vueltas. A ver si lo podemos alcanzar en la siguiente, Sepo. He perdido con Norris. Y el otro se va a ir a 5 vueltas, lo que es Piastri, se me hace. Puede ser, Vámonos. Sí vienen con amarillas y duras. Lo que me interesa es alcanzar a Norris. Y si no he perdido, pegármele para en la otra, tal cual. poderlo pasar con el DRS. Por este Piastri no me debo de preocupar, pero si lo puedo pasar porque si no me va a detener. Ya. Necesito salir pegado para poderlo pasar en la... No, ya salió muy rápido.
Ahorita pegármele. Fíjate, le termina el 4. Eso. No, ya no lo voy a alcanzar ese güey. No. Está bien, pero nos vamos en 2. Voy a gestionar para pasar ahorita aquí el 4. Ah, no, ese güey ya no me alcanza, no, ya no me alcanza. Salió muy rápido. A ver, sí. Andá gestionando un poquito de energía para el final, dar el zarpazo. Porque está cerquita, ¿eh? Creo que Sí, si pero ya vas... no me alcanza, aquí se me va a despegar. Gestionate, Los 2 y gestionate un 4 poco. como quiera no está mal, Sepo. No, no está mal. Un poquito de gestión ahí, tiki tiki. No. Sí, aquí ya no lo alcanzo ni gestionando. Salió muy rápido, es que estos salen muy rápido los McLaren de box. Pero bueno, 2 y 4 no está mal. Para lo que traemos, no está mal. No, no, la verdad que no. Ya son 44 puntotes, muy buenos. Bien. No me acuerdo cuánto hice ayer, se me hace que hice 40, 46, no me acuerdo. Sí tuve algunas pérdidas en unas carreras como quiera. Bueno, el amigo Edgar dice que para el CAS que traes, bastante bien. Sí, sí, yo creo que sí, por eso me voy comiendo bien servido con eso que traigo. A ver hasta dónde llegamos. Son 2:20, me falta una carrerita. Mm, Vamos a ver cuánto podemos hacer aquí. Uy, la, la. Vámonos con Sainz, ¿no? A ver qué hace Sainz. Que son los que tienen más inicio de carrera y a lo mejor pueden salir un poquito mejor. Pues vamos a darle la última, Cepo. Dale, a ver. A ver qué pasa. A A ver ver si cuántos subimos puntitos o hacemos, ¿eh? quedamos o qué onda. Mm, bueno. Vamos a ver el 3, pues me voy bien servido. Ojo, calaqueados. Va A ver, a ver. a estar un poco difícil esta, pero Mm. no pasa nada. Ya es la última. Si 20 puntos saco, 20 puntos que me sirven. Saco 20 que necesito. Estás allí, lucha. Let's go. Vamos. Creo que Voy a vamos. salir mismo, voy a salir pobre por lo que trae el puesto. Entonces, pues, Creo, Carlos, que vamos vamos a salir lento. para un 24 hoy, ¿eh? Al paso que vamos, tiramos un 24 horas de F1 Crash, ¿eh? Sí, 24 sí. horas. Ah, ya vamos a acabar. Vámonos por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Y se quedó. Ni modo. Intentamos poquito posición más y gestionamos.
Tenemos un poquito más. Y vamos a la curva y fierro por la 500. No se va a poder hacer mucho todavía porque ese ya venía por afuera. De modo, esto es lo que pasa aquí. A ver, vamos a salir pegaditos. Gestionamos. Quién sabe si se vaya a meter si se vayan las 4 vueltas. A ver. Vamos a primero, y gestionamos. Donde pegamos y gestionamos. ¿Sí? Esto nos lo vamos a adelantar para pegar donde. Tratar de salir un poquito más pegado en la otra. Y bueno, Edgar, si no se puede, si toca salir con la domadora, que así sea, mi amigo. No pasa nada. Bueno, no viene tan mal. Salvo el amigo Hamilton medio flojo. Pero Sainz está haciendo una carrerita aceptable, te diré. Y todavía falta. Gestionamos. Ahora si vienen separaditos. Vamos a entrar a box. Box, 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 box. No, Michael, no, se pegaron, Michael, no, Michael. Bueno, pues, let's go. Ah, cómo me desespera aquí. Vámonos, aquí estamos pegadones. Esperamos la 12 y la 18. Le pegamos otra vez de nuevo porque no se nos pele este amigo. Y ahora sí viene el momento ya para cerrar y tratar de, pues, de recuperar las más posiciones que podamos. ¿Sepo? Sí, sí. Bueno, ok, recuperamos otra. Recuperamos otra. Este no se va a dejar. Y está complicado. Pero no imposible, Pinbull. Y tengo que ponerlo porque si no, vámonos.
¿Me escuchas, Cepo? Ahí está, ya volvió. Los 27 puntos, Cepo. Nada mal, nada mal. A ver, Era oponente superior. Vemos qué trae. Sainz 5, Leclerc 5, 241 de velocidad, Cepo. Me saca 20 más. Tiene Flex 5, tiene hasta lo mejor que el Diablo en Serie 12. sí. Tiene sus piezas 7, sus piezas 4. Es un Serie 12 este amigo. Tal cual. Es un Serie 12, entonces pues no me quejo. 27 puntos, está bien. Perdí 3, pero pues era oponente más inferior. Y pues vamos a ver en qué quedamos. Y aquí quedamos el día de hoy. 37, no está mal. No. A ver qué premio estoy el 37. Más o menos. También están muy regateados, pero Bueno, eso tiene. 158 comunes, 35 épicas y raras, 52 potenciadores, 4.5 millones. Epa, 15.000 estrellitas. No está mal. No, no está mal. No está mal. Todo suma. Estuvo bien, creo que perdimos. Mira, creo que perdimos en la 2 fue la que más me perjudicó, que es Singapur. Ujú. Yo creo que cambiar la estrategia de poner duras no me sirvió. Era más bien irme con 3 con medias y potenciador de llantas para que diera las 3 vueltas. Entonces ahora quise ahorrarme eso y no me benefició. ¿Va? No. También perdí en la 3, que viene siendo, no me acuerdo, ¿cuál era? La 3, Miami. A Miami, mira, perdí 6 puntos también ahí. Acá en la 4 salí parejo. Ujú. Gané 2 puntos En no, Austin, necesito más mejorar poco. En la 6, que viene siendo Brasil. Brasil, pues gané un puntito. Eh, Y ayer saqué 40, mira, en Bélgica. Ahorita recuperé 4 puntitos ahí. Y ayer por excelente. la 7 no la jugué ayer. Ujú. Ahí pasé yo. El corte estaba en 2.23. Pues nomás jugué así para ¿no? Y ahorita nos vamos Bien. con 2.47, pues a lo mejor con los 13 puntos de esos ya son 2.60, con los 13 puntos que perdí en la 2 en Singapur son 2.60, mira, pues mejor me hubiera puesto por aquí por los 20, ¿no? Claro. 22 por ahí. Pero bien Pero igual. pues Bien. no me quejo, me fue bien. Sí. Para la cuenta, estas son mis banderas, esto es lo que tengo. Entonces, pues, mira hasta dónde me bajaron ya que no he jugado esta. Entonces, pues no me quejo, Sepo. Yo creo Interesante. que nos fue bien. Ya subimos el ratio de victoria, mira, 97. Esa. Ahí vamos poco a poco. Perdí mi racha, ni modo. Pero, pues esta es la que yo creo que vamos a empezarle. Voy a empezar con la 12 y luego voy a subir las banderas y empezarle a dar a la 11, Sepo, para mejorarle un poquito que viene siendo las épicas, que es Ujú. Bombox, Valkyrie, hasta el Flex, creo, es 11. Claro. Y los pilotos serie 11, ¿no? Que son los que a lo mejor, bueno, yo ahorita no los estoy necesitando porque tengo los 12, pero como quiera hay que mejorar un poquito más, ¿verdad? Y a ver qué Sí. pasa. Pero me voy a enfocar estos días, que lo que viene siendo más, ahorita en la noche voy a darle lo que viene siendo de serie 12, Bien. y yo creo que ya el martes le empezaré a dar esta, porque tampoco quiero subir mucho, por ejemplo, aquí, mira, quiero quedarme en 20, Ujú. porque si, por ejemplo, si juego Machine en la otra, se me van a dar trofeos y ya se me van a abrir y ya no tiene caso porque haz de cuenta que todas estas cajas se van a quedar en serie 10. Claro. Entonces quiero subir todas las que no me dan trofeos para que no se suba aquí. Bien. ¿Me entiendes? Sí. Para que cuando cambie a serie 11, las cajas se me conviertan a serie 11, si no se van a quedar en serie 10 y ya poder comprar el Pit Pass. Pero Interesante. pues Interesante, mi creo amigo. que nos fue bien.
voy a recolectar esto porque no sé qué vaya a pasar. Y pues fue todo, mi cepo. Fue un placer estar contigo todo el Gracias, día. gracias amigo, gracias. La verdad, muy Este, buena compañía, buenas carreras, buen Me aventé rendimiento. las dos aquí y normalmente yo no juego a esta hora, Cepo, pero pues ahorita estuvo agradable jugar aquí contigo. Gracias Muchas amigo. gracias y por tener el espacio aquí para uno. Como siempre, para cualquiera. Siempre soy bienvenido, Pinbull. Siempre. No, gracias. Así que Un bueno. placer y pues ahí nos estamos viendo en las sprint o en las nocturnas, O sin acá. embriagarnos, porque, No. uff, Viene pues a lo mejor, complicado. Viene complicado el tema del alcohol a la noche, pa. Ayer tuvimos un soldado sí, sí. caído, un soldado herido muy mal, que recién como que está reviviendo. Pero fue un momento feo, te digo. Un momento feo. Sí, pero no, pues aquí estamos, mire, y pues un placer y ya nos pasaron. Un placer Dale, amigo, estamos hablando. y pues Mañana a nos ver qué vemos. pasa, se fue. Dale. Saludos a todos, ya saben que tienen mi cariño, todos, no me chinguen, estoy chiquito. Nos vemos, Pinbull Ándele, querido. pues, pues, Abrazo. voy a ver dónde quedó mi troca porque ya me preocupó. Dale, dale. Dale, Cefo, Chao. adiós. Tremendo, Pinbull. Tremendo. Qué bárbaro. Eso está, eso está. Bueno, creo que hoy completito. Sprint de Evo, tremenda, tremenda. Doble sprint de Pinbull, muy bien Pinbull. Ya hace casi 6 horas que estamos transmitiendo. Un espacio totalmente dedicado a mis suscriptores. Bueno, no vamos a poder tener el evento del Edgar. Que, bueno, por razones de dominio no va a poder acompañar. No va a poder acompañarnos. Pero bueno, siempre tiene buena predisposición. Así que una vez que no pueda, no lo vamos a juzgar por eso. No hacemos eso acá. Por el momento. Bueno, voy a abrir un par de cajuchis acá que andan dando vuelta. Va, en realidad es una solita, ¿no? A ver si trae algo interesante. A ver, a ver. Cha, 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 cha. ¿Qué me trae? Dios mío. Menos mal que era gratis la caja. Menos mal. Bueno, vamos a abrir la de la Tienduski. Otras no nos queda. ¿Qué tenemos para abrir acá? Bueno. ¿Perderemos un potenciador de monedas? Puede ser. ¿Me sirve? También. Sirve, Hulkenberg, sirve. Me quedan 3160. Y no nos va a dar para el potenciador de moneditas. Bueno, vamos a abrirnos una. Vamos a guardar un potenciador ahí para jugar un ratito en off. Pero qué lindo día de eventos, ¿eh? Esperemos que mañana las recompensas sean tremendas, mira. Esperemos. Me sirve Ocon Guardiola. 1500, me queda 1100 y por 200, mira, por 200. No, me ingresa carrera de Grand Prix. Ya me recontra cago ahí. Bueno, ha sido demasiado por hoy. Para ser domingo, por la hora en la que empezamos.
Creo que ha estado muy bueno el directino hoy. Sí, sí, entretenido. Aldaxa fue por un mandado hace 5 minutos, dijo voy, vengo, nunca más volvió. Me hace acordar a mi papá. Me dijo, voy por cigarros y vuelvo. Es el día de hoy, lo sigo esperando. Lo sigo esperando. Pero bueno, vamos a irnos con musiquita como siempre, tirando un par de cuernapios. Mañana nos veremos con las Sprint. Veremos quién transmite, quién no transmite. Pero hay que abrir muchas cajas, muchachos. Muchas cajitas para conseguir muchas cartas. Así que bueno, vámonos rockeando como corresponde. Un abrazo para todos. Mañana yo voy a estar acá, ustedes van a estar allá. Y sí, que Dios lo bendiga a todos y nos vemos. Saluditos. A ver. Y la canción tiene que durar más o menos 6 minutos. Así completamos 6 horas. Una cosa de loco. A ver, me estoy olvidando de algo. ¿Algún regalito? ¿Algo? Me sabe a poco el Pit Pass del día de la fecha. Acá bueno, esta cajita la vamos a utilizar ahora. Con el potenciador de monedas, obviamente. Para seguir aumentando los coins. Viene en racha Cepito. Mira. 18 el ratio de victorias de Cepi. Nada mal. Nada mal. Así que bueno. Sin más. Nos vemos mañana, o mejor dicho, nos vemos dentro de un rato. Un abrazo, muchachos. Cuídense. Chau, chau. ¡Qué locura! Se fue sin despedirse, dejando en el café su voz. Una maleta rota y el sueño de ser algo mejor. Las calles que lo vieron caer ya no recuerdan su andar. Solo el rumor del tren que lo llevó a empezar. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. Las luces de la autopista le hablan más que cualquier dios. Duermen sus dudas frías en cada canción que compuso hoy. No miran nunca atrás, aunque sangren los pies. El precio de cambiar es no saber quién ser. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. No mira nunca atrás, aunque sangren los pies. El precio de cambiar es no saber quién ser. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. Quizás mañana pare y entienda lo que fue, o quizás siga andando hasta olvidarse de él.